no sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. La vía, los pobres, los yonkis, poli, las putas. La cárcel, el moli, la moli, allí lo ejecutan. La madre, las flores, la lápida en la tumba. Muchos pesares y dolores, sus lágrimas en la lluvia. La historia, la sangre, la peste, el COVID, miseria. La iglesia, la vieja, la Europa de la Edad Media. La envidia, la guerra, la bomba hecha por la ciencia. La cena, su atrezo, sus historias trágicas, medias. Todo se hace por el dinero, por el control de la mafia, por tráfico de influencias, como la especia en Asia. Obispos, policías, monarquía absoluta. Niños en las calles llorando porque la vía no es justa. Rotondas, mercancías, control de la patrulla. Esposa, rebeldía, mecanismo, tortura. Sube el control, el fascismo, la represión, la censura. La guerra estalla en Ucrania, la OTAN rodea Rusia. Mañana será tu puerta con un fusil o la corta. Mejor que hacerte la oferta porque eso no lo soportan. Mira la tasa suicidio, la delincuencia, los juicios. Los casos de homicidio son muchas ruinas, desgracia. Los precios del paro ya superaron su pico. En consecuencia crece el tráfico y los robos, me explico. La gente está ya harta, entonces llega el delito. No hay más salidas para un pueblo que se siente marchito. Somos lobos cazadores y también recolectores. Roban a sus electores y se sirven de favores, de masajes con vapores, traje a medida y roles. Conocen la jerarquía, respetan sus roles. La zarzuela, la Moncloa, los borbones. La limusina, los hoteles con botones. El dinero negro bajo los colchones. ¿Qué pasa? La mierda y vienen los moscardones. ¿Qué? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Yo vengo de llevar un pedido a los Santos Custos. Ah, maravilla. He pedido 3 packs de 10. Ah, bueno. Genial. Convenio no tenemos, ¿no? Convenio ni con ellos, ni con ningún taller, ya ni el Beni. Ah, bueno. Y habrá que estudiar eso. No sé, habrá que mirar a ver si sacamos alguno. Y que en el hospital, pues, como no la llamen, me voy a pasar yo. Anoche secuestraron aquí en la puerta un puñado de personas. ¿A quién? Pues creo que Rosalito y un amigo suyo. ¿Y eso? Mira, ha llegado un pedido con ni puta idea. Era para algo, para algún pesca o alguna polla de eso. Joder, putos bugs de los mensajitos, tío. El individuo humano no tiene que estar anclado a nada ni a nadie. Yo no soy barco, no tengo velas, no tengo ancla. No, soy libre, tengo alas maravillosas. Unas alas muy tenues, muy bellas, que yo las siento y que yo voy por... Ah, let's go. Let's fucking go. Conecta con la arena. Que se vaya la pena, que se vaya la pena, yeah, yeah. Cruzando el Atlántico, perdido en oleajes, en busca de la botella que mandé con un mensaje. Coraje navegante, aunque no te vista un traje. Lo bonito está en la mente, donde sí que eres el sastre. Tira el lastre lo que pese, aunque sé que duele a veces desprenderse. Te quedas solo y es muy triste verse. Esconderte no te ayuda, en ayunas vengo a verte. Cené con una diosa y desayuné con la muerte. Fuertes despertares, corazón que sobresale, días impares. Estoy serpenteando por los mares. Tú que sabes del esfuerzo y tú esos malestares. Puta vida que conspira y hace que te separes. Males por venir, nubes negras a estribor. No sabía dónde ir, siempre buscando algo mejor. Antes de partir ansiaba algo en mi interior. Y cuando me fui entendí todo era una ilusión. Cuando me vaya, que me lleve la marea. Voy a hacer mi vida en otro lugar donde no venga la hiena. Voy a estar pegado con todos los que quieran, conectado con la arena. Que se vaya la pena, que se vaya la pena, yeah, yeah. Que tú tienes que volar, mamá, tú tienes que disfrutarla. Coge el viento y ponte a navegar, es la hora del amor, fuck that. Que tú tienes que vivirla, vas a ser quien quieras de verdad. Voy a ser el mejor, el que haya. Al cateto hay que mantenerlo a raya. Estoy saltando el fuego, nunca la toalla. Escribiendo mientras miro a la ventana y es que voy a hacer la voz del
esto es el que se quema. De todo que la vida les puso cadena. Pa' todos los presidiarios, los que no lo superan. Las cárceles mentales son las que te condenan. Dame de eso. El orgullo cuando vea al espejo. Aunque vea que en verdad no te tengo. Quédate con quien en el infierno ya te echaba de menos, yeah, yeah. Barquito de vela, cuando me vaya, quiéreme más, que me lleve la marea. Voy a hacer mi vida en otro lugar, donde no venga la llena. Está el puto José. Voy a estar pegado con todos los que quieran, conectado con la arena. Que se vaya la pena, que se vaya la pena. 6 de la mañana y se siente bien conmigo. Yo sé que algo de mí le gusta mucho más que un amigo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. 200 carreteras cogimos. Madre mía. ¿Por qué? Una nube entre humo y alcohol. Si vamos ya no venimos. Yeah, yeah. Me encontré no sé dónde. ¿Quién gritará nuestro nombre cuando estemos muertos? El camino que junta la tierra y el cielo. Hoy a 200 nos despedimos y dejé las ruedas marcas en el cemento. Exprimo cada segundo, es de lo poco que tengo. Me dijo que la besara lento, como si el mundo se acabara. Y se acabó, por cierto. Me dijo que me callara, que las palabras se las lleva el viento. Me dijo que la esperara, como si me sobrara el tiempo. En el garito hablando mímica, destrozando mi imagen pública. Siempre creando polémica, haters rabiosos, fans histéricas. Me insultan deseando que entre en su juego. Pancho, muchísimas gracias por el follow, tío. Bienvenido. Se vieran como les veo, no se me caen los anillos. Por pedirte un cigarro pa' un porro, sentarme en el bordillo a mirar cómo pasa, salimos del barro. No te confundas, sé de dónde vengo. Sé lo que cuesta ganarse los euros. A las 5:30 de la mañana. Momentos felices, en honor a los Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fumamos dry shift, nada que ver con tu polen de kifi. Orgulloso de mis cicatrices, de todas las veces que tropecé, porque me hizo ser yo lo que hice. Aprendí y avancé, ahora que me analice. Los números hablan, hagamos. Entramos en calor y si hacemos el amor hasta que salga el sol. Estás jodido de la cabeza. Al final hiciste algo de lo que me dijiste ayer. No, bueno, no he llamado a Martina y tal y no lo he vuelto a ver. Ah, bueno. ¿Qué anda por ahí, Martina, o qué? Sí, está Isaac también despierto. Ah. Se habrá que chambear. Dicen que desde el 2011 no hay quien nos alcance. Entonces quiero relajarme, besar tu cuerpo, metértelo dentro, entrar en trance, mirar esos ojos de lince, tocar esa piel de bronce y olvidarme de ayer. Fóllame sin amor, quiéreme luego. Es un placer. Esto de arder en su juego. Me siento un fénix y vuelvo a nacer. Preparado para ganar y perder. Si soy un player, ¿cómo quieres que no te siga el juego? Ah, le voy a decir que me lleva por el coche. Elegante pero callejero, cada instante a tu lado. Son diamantes guardados dentro del joyero. Te abrí las puertas del cielo con llave de vamping como un cerrajero. Te regalé el corazón, ahora en el pecho tengo un agujero. Oye. ¡Ey! Te me ando. A ver. Venga, cuando salgas me llevas un momento por el coche, que lo Ok. tengo allí en el garaje central. Oh, qué temazo, Dios. Dios, esto hay que darle volumen. YOLO_mansión. ¡Ole! Suscribirse durante 3 meses.
Lito. Gracias, loco. Qué temazo. Soy un proceso de sentirme preso bajo un manto que cubren el cielo todas las escrituras. Y eso que no cura nada, que todo nos sale caro. Bajando amigos ni de vino, duro como la piedra que oculta el filo. Divina para el asesino que se autoproclama rey, pero yo así no. Dime cuánto tiempo quedará para poder devolver todo lo que Dios me da. No sé si creer o ponerme a trabajar. Otra vez para desear acostarme, parezco maltratarme mental, físicamente, altibajo más constante que un monte con salientes. Si no queda fuerza en la mano, agarra con los dientes. Que no vaya a decir que mi empeño no fue bastante. Si caigo en la pendiente, arrastro por la corriente, rumbo hacia la cascada que desemboca en tu vientre. Aquí me siento bien, puse tu nombre al mar, por el que navegué, pero acabé naufragar. Torre mi paso latido, sintiendo el latido en el fondo de la guau 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 guau. Guarda, subo para Parna que solo sale. Así va lo real, sumérgete en el mundo que gira como STD. Guau 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 guau. Vale. Dame 2 minutos que termine de comer, que estaba comiendo y me llamaron del mecánico. No te preocupes, no hay prisa. Ha llovido desde el Desde el concierto de Vigo, cuando vino era mi amigo y compartíamos la suerte. Hemos pasado con caminos separados pero unidos por un lazo musical que estaba siempre. Conocemos el rugido de la gente. Conocemos la manzana y la serpiente. Todos los que vimos reventarse los oídos en esos bolos de público venían 20. Acabamos Pues es de Spotty. Iba tan drogado que no recuerdo a los chavales. Bien capacitado para ocultar debilidades. Esa debilidad que nos hacen a todos iguales. Eso te comen las paredes. Vivir valorando lo que todavía no tienes. Toda la vida currando hasta que te mueres, podridos por dentro pero sonriendo en las redes. Nadie apostaba y consiguen lo que quieren. Vivir peleando porque nadie te mantiene. Es seguir remando contra corrientes que vienen, contra los palos y personas que te hieren. Estoy empeñado en salir de la rueda, porque para vivir tu vida bro nadie te espera. Hasta allá afuera siento pena, ojalá volvieran esos tiempos pero no que el tiempo vuela. Estoy empeñado en salir de la rueda, porque para vivir tu vida bro nadie te espera. Hasta allá afuera siento pena, ojalá volvieran esos tiempos, pero no es que el tiempo vuela. Guardale, subo para Parna que solo sale. Así va lo real, sumérgete en el mundo que gira como STD. Guardale, subo para Parna que solo sale. Así va lo real, sumérgete en el mundo que gira como STD. Guardale, subo para Parna que solo sale. Así va lo real, sumérgete en el mundo que gira como STD. Como STD. Qué bella es Venecia, que solito estoy en la góndola. Qué bella es Venecia, que solito estoy en la... Debería estar muerto pa' mí que esto ya es la prórroga. Se murió de pena cuando se le fue la tórtola. Le dije al catador deja que ella me envenene. Me como la manzana sin saber ni lo que tiene. ¿Quién llorará si nos fusilan como a Fede? Los supervillanos nunca salen por la tele. Y es que este es mi brebaje pa'l malaje, así que bebe. Prepara tu equipaje, este viaje me lo debes. Pero la mamá dijo mucho quiere, nada tiene. La cama de esa viuda está llena de claveles. Captura. Cama solo sexo y cine. Si la conciencia limpia nunca duerme, escribe. Necesito estos remordimientos, me redime. Ya has pasado por esta mierda, siempre reincide. Deprime lo que premia, lo que oprime. Ya sé que te deprime, que ese rímel se corre y nunca gime. Sueño contigo. ¿Cuánta pasta tenemos? 46. Hoy te llegamos a 50, ¿eh? Me siento por tus laureles. Easy. Por tus placeres me enfado con las paredes. Dime que por mí te mueres. Sé que te amo porque duele y vamos camino de Amberes. El cuerpo y la psique, la materia y los seres. Me acuerdo de ella como de aquella noche. Era de Granada ni escuchaba reproche. Un día la mamá me tiró el sonajero. Me vuelvo solo a casa hablándole. Hey, Diamond, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me acuerdo de ella como ya de esa noche. Empapamos los cristales del coche. Genial, ya me lo pasarás. Estoy preparando un TikTok contigo. Y vuelvo solo a casa sin Maravilla. Yo cuido tu jardín, tú vigilas mis vergeles. La mancha de carmín en la boquilla de mi L. La mamá dijo bicho malo nunca muere. Yo estoy calentando aún, acabo de arrancar, aún estoy espeso. Cafetería en la que
Que acabo de llegar a trabajar, hoy no me eché ni siesta ni hostia, a ver cuánto aguanto. Pero es que me tomé un Monster hace un rato y estoy con energía. Ese gato viejo ya gastó 6 vidas. Mi vida. Corazón de cartón me quiere de boquilla. Voy a hacerte A ver qué pasa hoy. quedes dormida. No mires el reloj. Igual pasan cositas, no lo sé. Estoy barrenando. Como ya de esa noche, no era de escuchaba reproche. Un día la mamá me tiró el sonajero. Me vuelvo solo a casa hablándole al gondolero. Me acuerdo de ella como ya de esa noche. Empapamos los cristales del coche. El día que te vi me devolvió mi babero. Y vuelvo solo a casa sin saber el sendero. Vamos allá. Ya no me salgo de servicio. ¿Para qué? Si para lo que vamos a tardar. Por eso. Está dándole vuelta a una cosa, Eddie. Cuéntame. ¿Qué te parecería hacernos mañana un ATM? Sí, podemos, en cualquier momento. Metemos una matrícula a esta bicha y a tomar por culo. Sí. Que ya que tenemos el taladro. No se gana mucho, pero bueno. Pero bueno, coño, pero... Si sacamos... ¿Cuánto sacaron los hermanitos? Yo ya hice alguno con Isaac, que son 5K, pero es que gano lo más o lo mismo Haciendo desguaces. haciendo un desguace, ¿sabes? Y me parece bastante más seguro. Sí. Esto a lo mejor para una persona sola sí sale worthy, pero para hacerlo dos y repartirlo entre dos... Claro. Tú si quieres hacerlo ya sabes dónde está el taladro. Sí, sí, Yo lo veo mejor para hacerlo uno solo. Bueno, y la moto las cosas como son. La moto si voy solo me pilla más que yendo contigo. Claro, por eso. Y no hay que repartir, te sale mejor. Bueno. Ya lo veré. Yo que tú le dabas. Aún así, igualmente, cuando... Veremos a ver cuando me puedo pillar la otra puta moto. Esa corre más que esta. Cogemos y nos hacemos... Hostia, que me estoy metiendo en dirección contraria. Que estoy Ya, te iba a decir. Vamos a garaje central, ¿eh? Que lo tienen en garaje central, que sabes que estaba en el depósito. No. Estoy envidioso todavía, deja. En el depósito tengo el panto. Si quieres sacarlo... Sí, igual sí. Y lo dejas en garaje central y coges el otro. Sí. Que te pilla más a mano el pantallilla. Sí. Y me tiene que acercar al casino ahora después a tirar de la ruleta. Sí, vamos ahora. Ahora después tengo que tener una conversación contigo, pero me tienes que prometer que no vas a decir lo que te voy a decir a nadie. Yo no digo nada, ya sabes. Vale, pues ahora hablamos después de día tirar del casino. Pues yo no voy a gastarme fichas, yo voy a lo que voy. Venga, coge el panto. Me voy para garaje central. Vale. Mamacita, tú estás más dura que el pan de ayer. Siempre que te giras te miro el puri como un boayer. Si te vas, ¿qué voy a hacer? Se te hace el nivel. ¿Con qué cara miro yo ahora las que vengan después? Cada vez que aparecen le hablo a Diosito, con la sonrisa del que sabe que es su favorito. Si subes stories tengo que aguantar el tipo y la gana incontrolable de mandarte unos fueguitos. Porque, honey, por ti me quito de la street, I promise. Y salgo a buscar tu anillo como Sonic. Quiero follarte y que grites tanto que hasta el vecino se raye y llame a la poli. Me encanta cómo te vistes, cómo te peinas. Bésame la cara y ponme entre tus piernas. De fuera todos saben quién es la reina. Corres como lluvia de Perseidas. Esto fuera de control. Si no estás aquí, cabeza vacía por el Emi.
como un día sin ti, tirando las obras en bolsas de Uber Eats. Fuera de control, tú no estás aquí, cerveza vacía por el Airbnb, pizza fría como un día sin ti. Siempre que te miro pienso, mami, ¿cómo te explico que voy hasta la muerte contigo? No parece tan difícil, pero mami, te doy mis motivos pa' que lo revivas contigo. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. De la esfera relativa, ese de golpe te echabas arriba como las activas. Mami, levantaste un templo de las ruinas y una mirada tuya curativa como la saliva. Duermo en tu regazo de por vida, palabras. Soy de los que lo hacen, no lo hablan. Nos sobra la gente a los dos solos. Hasta las tantas, contigo siempre win. Eres la carta más alta. El deal que hice con el diablo era por ti. Le perdemos ese barrio solo por ti. Y cuando te pusiste mi cami, holy shit. Una sex tape, Kenny Ray J con Kim. Veis y apuras, uso el arco de tu espalda pa' comer. Que le follen a la vaca, mi verso y al canciller. Michelin se queda corto pa' tu pussy y su nivel. Un menú degustación desde cabeza a los pies. Te quedó cuando se puso feo. Dormí a mi lado mientras estuve enfermo. Contigo tiro pa'lante y lo hago sin miedo. Aunque no haya lujo, viajes ni dinero. Se quedó cuando se puso feo. Dormí a mi lado mientras estuve enfermo. Y voy sin miedo. Siempre que te miro pienso, mami, ¿cómo te explico que voy hasta la muerte contigo? No parece tan difícil, pero mami, te doy mis motivos pa' que lo revivas conmigo. Una vez, otra vez. Pizzería, ¿no? Al casino habíamos dicho, ¿no? Estoy de servicio, tío. Ahora vamos a cobrar. Bueno, para el rato que es, que vamos a tirar de los ruletos y nos vamos. Bueno, venga, va. Vamos a hacer. Yo y mi gemelo, indivisibles. Yo y mi estilo, indefinible. Futuro inviable, fortuna invisible. Es que nuestro grito es inaudito, inaudible, inadmisible. La élite impasible, la paz imposible. Odio inconmensurable. Mi amor a esta cultura es implacable, imparable, impagable. Incredible, let it go, let it go. Este Twin Show, yo, déjalo que hable. El culpable de mis males fui yo. O fueron las calles, la falta de cables en mi entorno. Muy probable un síndrome de Estocolmo hacia el España, porque saca lo mejor de mí. Soy culpable de querer sentir, de no caer en ese pozo de apatía que produce no sufrir. El dinero, las adulaciones de esa meretriz llamada fama que te lleva a la desidia, la desgana, la cama, las escamas, las canas prematuras a perder. El sentido a tu lucha, bendita locura aquella que todo lo cura. Don mi handy wandy saben bien lo que ambicionan, salir del agujero, la carcoma, del 0,00, poderoso caballero don dinero no perdona, gana la espada o la pluma. Será el odio o el estómago en ayunas. Para mí escribir, no soltar esperma en párrafos, es una herencia que no merma. ¿Dónde hostia se metió el José? Enriquece de desgracias y de fallos, una mezcla de la verborrea y la jerga del barrio. La vin compara, a veces me levanto pensando en un accidente al afeitarme. Luego por la tarde estoy con mis hermanos fumando un guido más feliz que nadie. Bipolaridad que vuela por el aire, que pesa como un dique, que flota. Vamos, vamos, vamos. Es ese bucle, el que hace que te compliques. Es que a estas alturas ya no creo que me eduquen. Me creo Fra Luca Luca Brasi. Hola. Brasil, Janeiro, esto es juego brasileiro. Mi cuarto huele con más botas fumeiro. Te ha dado un amarillo como ¿Qué? chino cudeiro. ¿Que por qué no guardar el coche en el parking? Ah, coño, que hay un parking ahora ahí. Sí, han habilitado el parking ya bien, bien. Ah, está bien.
A mí siempre me sale lo mismo, tío. Otro anillo de diamante. Escúchame, pues es pasta, creo que son 600 pavos. Ah, bueno. Pues son 1200. Si tienes varios ya. ¿Pues te ha tocado alguno más? Son para mi boda. Ah, bueno. ¿Pero te vas a casa? No, Entonces, ¿cómo que no hubo chisme ninguno. Para la boda que pudo ser y no fue. Bueno, regálamelo a mí. Llegaste a mi vida como un rayo de alegría, como una sonrisa en un buen día, como una tirita para una herida. A mi percusión le pusiste tu melodía. No vivía de la música todavía. Tú me llamabas. Yo no sé si hay garaje, tío. La peña deja los coches aquí. Luego viene la poli y se los lleva todos. Bueno, ellos sabrán. A ver, muchos igual no lo saben, ¿eh? Yo no lo sabía. Coño, pero el GPS ya te lo marca. Ya, coño, pero no me fijé. Justamente detrás donde aparca tu coche te lo guarda. Aunque no queramos tanto, la vida cambió el plan. Te juro que no quiero que estés mal. Ya que esto se acaba, quedémonos con lo bueno. Ha pasado lo que tenía que pasar. Sigue tu camino y nunca olvides que te quiero. Nos vemos en la pizzería. Sí. Oh, la canción de Eddie. Pero hay mentira en mis ojos. Por fuera me ves sonriendo. Loco, tú me dejas a mí loco. Sonrío pero estoy todo roto. Estoy viendo, me repito tu foto. Pensando que ya no hay nosotros. No voy a decirte lo que noto. Canción de Eddie. Toda la noche viene el coco. Por eso si salgo ya no quiero entrar. Por eso lo gano y me voy a gastar. Si estamos de fiesta la hago para olvidar que tu culo ya no está sentado en mi sofá. Veo tu fantasma flotando en la casa y me voy para la calle para no recordar. Cama de para olvidarte y cuando estoy borracho me acuerdo de ti más. Ya no puedo más. Estoy a 3 segundos de volverme loco. Tu veneno poco a poco está causando
gozando su efecto. Me tiene muriendo lento, sabiendo que ¿Qué pasa, nena? por fuera me ves sonriendo. Ay, Dios, perdón que me atraganto. Ariel, buah, pues yo qué sé, tío, de la época de las frutas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pero por dentro estoy roto. Voy al baño, salgo ahora. Ok. Vengo ahora, voy a mear yo también. Fuego, a mí no puedo esperarme a luego. Detrás de tu culo como balas de obrego. No sirve de nada como balas al cielo. Yo me corro fuera para metérselo a pelo. Canelo, uno es el mejor, los otros buenos. Voy con chándal nuevo y el depósito lleno. Me hice una herida más y salía veneno. Me pongo 4 teclas puta y me convierto en Venom. Zora, creo que te quiero. La cosa sí me Mea, que están viejos ya. Yo tiro pa'lante más duro que el grafeno. Ya saldrá la rabia, mañana soy el almaceno. Cojo lo que veo y lo que intuyo concateno. No tengo rival, puta, compito contra el tiempo. Le he dado medio porro al viento. Yo no me quedo sentado esperando un lo siento. Me pego un cabezazo y lo siento. Si hablasen de lo que saben, solo iría silencio. Me tiro el caso todo borracho de tercios. No te dejes ciego porque un día te tuve aprecio. Ay, que me dé por fuera, no me jodas. Qué guarrada. Ah, que no levanté la tapa. Me cago en la puta. Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, mano que saluda, mano que saluda, mano que saluda. ¿Cómo estamos? Haciendo cheta más, rulando con un plajo. Antes le daba pena, ahora le doy trabajo. Un faraón rezándole a un escarabajo. Si llego a la cima para subir con los de abajo. Esta cobardía de mi amor por ella. Me limpio las tenes porque estoy dejando huella. Limpiaré la Gucci cuando me paguen las bellas. Las hoes son satélites, mi novia es una estrella. No me creo más que nadie. Llevo la mandíbula. ¿Qué hace? Se mueve como una latina. Me pasa ¿Qué hostia ¿Qué haces? te pasa? Ah, estoy calentando el cuerpo. ¿Estás Tengo frío, coño. peleando contra tus fantasmas internos o qué? Bueno. Estoy frío, tío. No, en la moto me ha costado hasta llevarla. A ver. Yo creo que es el cansancio. Venga, un poquito así. Así mejor, ¿ves? Venga. No te puedes poner ahí a pegar golpes al aire, que la gente va a pensar que estás loco. Hay otras formas de calentar. Vamos, venga. Ahí, suéltate, suéltate. Ahí. Ahí estás. Que se note esa flexibilidad. Estamos sincronizados. Periñón y Cheviñón, saca el polvo blanco, todo el cuerpo tatuado, le caigo al juzgado, con un traje más guapo que tu abogado. Puedo comprar el tiempo aunque el reloj es caro, me despido a la francesa y está todo pagado. Salgo de la Así mejor. llámame, no tengo saldo. Soy muy bueno siendo malo, si lo digo lo hago, si lo hago lo respaldo. Soy un ángel y un Quiero un cigarrito después del entreno. pura sangre en el establo. Ah, está bien, buena idea, sí. Hablando de entrenos, tengo que ir al gimnasio. Ven por el culo al gimnasio. Es de mentira. Hablando de gimnasio mientras te fumas un piti. Es que eres la polla. Hombre, sí, aquello que es, la ambulancia, Es que- la policía, los marítimos.
Yo qué sé. Ya estoy en la mierda, por eso me da pereza ir, tío, porque tengo todo al cero, tío. Uf, me da pereza volver a subir todo. Yo tardo muchísimo. Necesito estar allí mínimo 1 hora y pico. No me apetece, una mierda. Son los marítimos. O los socorristas. Claro. Estarán haciendo prácticas. Bellas que te ahogan. A ver si te sacan. Estarán haciendo prácticas. Seguramente. Pues claro. ¿Qué? Tenemos algo abierto por ahí. ¿Te apetece ir a dar una vuelta? Sí, porque aquí no llama ni viene ni Dios. Abierto, como no vaya a un taller, otro taller, 2 Badul Hackers y al compraventa, lo único que haya abierto así para tomarse algo, el Hugo. Pues entonces nos quedamos aquí. ¿A que sí? Claro. Si estuviera el tequila o el hielo, pues bueno. O el vanilla, pero... Tú quieras un baile, yo te lo pago. No, la verdad, no creo que me haga falta. ¿No? Y si a lo mismo no tengo ni que pagar, te lo hablo con Aqua y te lo deja gratis. Seguro. Yo... Sinceramente, lo que quiero es dinamitar una relación. ¿La mía? No, que va. Ah, ya te iba a matar. Ya sabes a lo que me refiero. Yo no puedo echarte una mano en eso, pero a lo mejor mi amigo sí. El hijo puta se metió en mi relación, ahora me toca a mí, ¿no? Pero tampoco lo quiero hacer. Tampoco lo quiero hacer de forma agresiva, ¿sabes? No quiero caer en tan bajo. No quiero ser como el otro hijo puta. Bueno, pero un susto se le puede pegar. Tampoco es susto. Yo creo que hay otras formas. Tiene que haber otras formas. Bueno, pues habrá que mandar a alguien que está a su puto culo. Esperemos de cosas. A ver qué me quiere contar. Vale, escúchame. Has visto que Brianna está muy rara últimamente, ¿no? Sí. Venganza No sé si- puñales. yo no sé si Giorgio te ha dicho algo, pero parece ser que el tío estuvo hablando con Giorgio, el tío de Brianna, y Sí, que lo sé. dijo que tenía... Vale, pues estuve hablando con ella y resulta que... Ah, que estuve hablando con ella. Yo sabía que había hablado con Giorgio. No, que estuve yo hablando con ella. Ah, vale. Y bueno, pues resulta que tiene trauma con el tío. ¿Sabes por dónde voy, no? Y bueno, cuando le dijo que había hablado con el tío, pues salieron esos recuerdos. Ya. Y por eso está de esa manera. A mí lo que me dijo Brianna es que el tío le había sembrado dudas en la cabeza de Giorgio. No lo sé. Por eso hablé con él ayer. Pero lo que sé que está mal ella es por eso, por lo que te digo. Yo ayer... Obviamente ese tiene una puta bala en la cabeza, con su puto nombre. Obviamente. Ese desgraciado no puede seguir viviendo. Yo ya te digo, yo ayer hablé con Giorgio por eso, porque Brianna me había dicho Otro que está muy raro últimamente. Brianna me había dicho que el pavo ese que había sembrado dudas en su cabeza y quería saber exactamente en qué lado está. Yo no sé, tío, me confunde. Hay veces que lo veo mucho de nuestro lado, pero otras veces que lo veo como si no estuviera con nosotros. Yo lo avisé. ¿Qué piensas que yo no lo avisé? Bueno, yo no lo aviso en su día. Yo le dije lo mismo que te dije a ti. Si le Que tienes yo- que pegas 4 tiros, pues se los pegas. Eso mismo. Yo lo siento mucho, pero voy a proteger siempre a la gente que quiero. O intentarlo, por lo menos, ya que sé. Yo últimamente ya no sé si soy un puto inútil, pero bueno. No.
Que no te dejan proteger, que es diferente, Eddie. Ya. Pues sí, anoche estuve hablando con Brianna y me dijo eso. Y por eso está tan raro y por eso está todos los putos días bebiendo, porque se le ha desbloqueado otra vez un trauma que para ella parece que estaba olvidado. Ya. Y... Es que es jodido. Oh, Dios. Yo... No lo sé, pero... Ella Eso lo he sabe... dicho, que venga el que quiera. Tienen que pasar por encima mía o encima o por encima de mi cuerpo inerte. ¡Ay! ¿Qué te ha dado? Pero más que cayó en la silla. Ah, estoy bien, no te preocupes. Fue un mareo. Vale, Ella sabe que nos tiene aquí y que la apoyamos. Así claro que lo sabes. Y ya se lo dije yo, que por qué me lo ocultas. Si es que como le dije, nos vamos a casar. Sigues sin fiarte de mí para contármelo todo. Hombre, a veces le haces Pero más... el A problema veces le haces más caso a la muerta que a ella. ¿Cómo que más caso a la...? ¿Y cómo te atreves a llamar a la muerta, desgraciado? Que tiene nombre. Bueno, a ella. ¿Qué caso le hago a ella? Paula, ¿qué caso le hago? Y a verla al cementerio. Que desde que estoy con Brianna voy mano. Bueno, pues igual la deberías llevar a ella. Contigo. No irte tú solo. Puede ser una opción. Caña. Lo que pasa es que yo no sé si ella está incómoda estando allí. No, por ti lo hará, seguro. No va a estar incómoda. Y le vas a ayudar, le vas a inspirar más confianza, ¿sabes? Pero bueno. Yo creo que hay un motivo por qué no me cuenta las cosas a él. Yo creo que tiene miedo de que me estrese o me agobie y También, seguramente. y salga mi puto amigo. También, seguramente, influya. Pero como digo yo si ella me cuenta... Me estreso más que no me cuente ella las cosas a que me las cuente. Lo que tienes es que lo primero de todo aprender a controlarlo. Y en el momento que lo tengas controlado, pues ella no le importará decirte las cosas. Intento no estresarme, Eddie, pero hay veces que no puedo. Que me agobio y me da la ansiedad y el hijo de puta... Pues tendrás que presentar... Pero bueno, presentárselo, ya lo conoce. Pero tendrá que tener Yolo una charla con ella. La tuvo, que por qué me mentía. Que Yolo y ella perfectamente sabían que me estaba mintiendo. Pero no quería hablar con él. Decía que quería hablar conmigo. Bueno, pues tendrás que hablar tú con ella y decirle que hable con él. Escúchame, te está escuchando el hijo puta. Dile algo que a lo mismo el día que salga te llama. Y eres intermediario para que hablen los dos. Bueno, si me está escuchando, él sabe lo que te aprecio y sabe... No, hacerte daño ya te digo yo que a vosotros no va a hacer daño. Y sabe lo que hay. Porque Martina le sacó una palanca, pero si hubiera querido lo hubiera pegado un batazo cuando estaba de espalda. Ya. Por Pero eso te digo que... Yolo es el alter ego de... Bueno, alter ego. La doble personalidad que tiene Yolo, o José. Es el malo. Es el José malo. Yo te digo que... Si él te escucha, si él escucha todo lo que Claro que lo que hablas y está dentro de tu cabeza y sabe lo que piensas, Claro, no tenemos que preocuparnos. Claro, no tenéis por qué preocuparos. Quien se tiene que preocupar es el que haga daño, os toque los cojones. Ya, me imagino. Val no me hizo nada, ¿eh? Obviamente, eso lo sé yo y lo sabe él. Val, lo que está es confundido. Quien tiene la culpa también es un poco el otro soplapollas. Ya, Val está confundida simplemente y se refugió en lo primero que encontró. También te digo, el otro, entre comillas, no tiene la culpa de todo, pero tiene parte de culpa. No, la única culpa que tiene es meter las narices donde nadie le manda. Claro. Sabiendo lo que había entre nosotros. Porque lo sabía y porque se lo dije. Y aún así le dio igual y siguió metiendo mierda. Metiendo la puta cabeza donde nadie le manda. Pero bueno.
Ya, Por eso te digo que igual hay que pegarle un pequeño susto. yo no me voy a Luego ocultar. meterse en los sitios que se tiene que meter. Yo no me voy a ocultar. No voy a estar ocultándome. Yo voy a ir al Yellow y algún día coincidirá y algún día coincidiremos y le diré 4 cosas simplemente. No me voy a estar ocultando de él. No le tengo miedo. Como te haga algo y como me entere yo, hay mucha montaña y muchos pumas y lobos. Yo lo dejo ahí. Pues eso. Pero bueno, que de momento yo no quiero recurrir a la violencia como hizo el Gianmarco conmigo cuando fue lo de Val. Pero, No quiero... ¿Qué violencia hay? Ya. Espérate, Me refiero... está llamando el hermanito. Dime, Isaac. No, estoy con Eddie en la pizzería que estábamos hablando. ¿Por qué? Sí, venga, vamos. Ese sí, yo no quiero recurrir tampoco a amenazar a nadie. Simplemente, si algún día hay conflicto, pues yo le diré 4 cosas, lo que pienso. No tengo derecho a decirle nada tampoco, no teníamos nada. Escúchame, que han pillado a los hermanos. ¿Están en comisaría? En el Fleca en Plaza de Cubo. Que van para allá. Recoge tú a Martina o ya a Martina y tú, ¿verdad? Vale. Y el tuyo en mi plaza, es que igualmente tenemos que ir los dos. Cierra la puerta. ¡Ay, va la hostia! ¡Ay! ¡Qué dolor! Me cago en la puta madre que me parió. ¡Ay! Joder. ¡Ay! Joder. Nada, que me caí del coche. ¿Fuerte desgraciado? Me caí del coche, tío. Ya está, estoy bien. Joder, la madre que te parió. El policía tuvo que flipar. Normal que iba despacio. Me equivoqué de botón, tío. Quería mirar para atrás. Menos mal que iba despacio. Buenas, José. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, brother? Bueno, me acabo de caer del coche quitando eso. Joder, ¿y eso? Se me abrió la puerta y tuve un resbalón. Madre mía. Pero bueno, menos mal que iba despacio. Estaba en una curva.
Si me puedes dejar en garaje rojo, te agradezco que tengo ahí el carro y voy a la pizzería ahora. Sí, claro. Donde quieras. ¿Qué pasó? Nada, que se nos ha complicado un poco. ¿Qué estabais haciendo entonces? Una farmacia. Anda. ¿En la moto? No, en un carro, en un centondo, pero se nos ha complicado, tío. Qué putada. No, me he comido un bachecillo y nos han hecho un bloqueo. Ya está. Qué putada. Encima los perdimos, nos pusimos en una fábrica y apagué el motor y todo. Y de repente como que no escucho luces ni nada, me voy de la fábrica y aparecen los dos patrullas con las luces puestas. Hostia, qué cojones, sí. puto timing, chaval. Sí, no, sí, muy raro. Pero bueno, ya está, es lo que hay. Es lo que hay, tío. Han tenido una suerte que flipa. Sí, cosas que pasan. Gracias, hermanito. Ahora Nada, vemos hombre. aquí, ¿vale? Venga, hasta ahora. Ahora. Te pillo viendo para otro lado, ¿no viste la caída de Eddie? Vaya, hostia, se metió. Tus cartelitos. ¿Qué pasa? Ponle un temazo ahí. Yo no, Isaac, el que va por un tema. Tele nueva, sí, ya lleva unos días. Ya lleva unos cuantos días. Hoy va. ¡Toma, Hoy va, tiro! hoy va. Dale, ¡Cierra la fiesta. puerta, cierra la puerta, Martina! ¿Qué va? Esos están ahí abajo peleándose contra los... Un tema que representa mis multas, ¿vale? ¡Hostia! Nos da igual. Me la pelan. ¿Qué va? Esos tiros son del boosting ese, seguro. Eddie, ¿cómo estamos? Bueno, tirando. ¿Bien o qué? Bueno, podría estar mejor, me acabo de caer del coche. ¿Qué dices? Sí, se me abrió la puerta en una curva. ¡Hostia! No te preocupes tú, que yo me callo de la moto yendo para el casino. Me ha dado De gratis, cuatro en un momento. De gratis, ¿eh? Sí, sí. Pa, es que... Sí, Pues sí, ¿ves? eso. Que se me abrió... Piquete. Esta puta paranoia. Que se me abrió la puerta y me hace una hostia como un mundo. ¿Qué dices? Menos mal que iba despacio.
Nos da igual. Tal cual. Hoy 3.000, mañana 6 nada. Hoy 3.000, mañana perpetuo. ¿Qué va? Si a vosotros ya os tienen cariño y todo allí. Sí. Sinceramente, yo creo que están enamorados ya. Sí, A no mí me la cabe. manito le ha tirado uno. Uno de los dos polis le ha tirado la caña. Ah, bueno, mira, oyes. De esta puta paranoia. Esa puta paranoia. Se me está yendo la polla. Paranoias de esas, sí. Dale ahí. El José con los palos, como le manda. Hermanito, ¿cuánto tiempo llevas sin fumarte un porro? Ayer. Ya. Qué cabrón. Yo tengo papel y tengo tabaco, pero me falta el aliño. El mandangón. El mandangón. Mira, Martina, mira, Martina. ¿Cómo va? Dándolo todo. Ponme la de los. Con las Nike Force One. Hostia, es un Nike. temazo. Con las Nike, na. ¿Cómo le manda el baile del cangrejo? Mira, No, cangrejo. eso no lo pongo en la opinión que me pague, Sí, hermana. mira, y con las Nike 91. Por favor, Hey, hermana. Eso no lo pongo ni que me pague. sí, pónmela, hermano. Pero como te va a gustar eso. Y con las Nike One Force, ¿sabes? No. Dime otra. Ponme una del JC Reyes, hermano. Ese es bueno. ¿Ese quién es? Ese. Ese es un primo. Yo creo que te va a molar, Eddie, ¿eh? Mira. Un temita bueno ahí. Esa es la nueva. Con un duro, se la ha sacado, ¿eh? Sí. Oli. Le la des por la cara, tío. Hermana, yo en mis tiempos de barba dicen que yo soy el ADS. Sí, ¿no? Sí. Tienen que pagar multa por atraco a farmacia. Claro. No sé, 3.000, 4.000 pavos, fijo. Por ahí andará. Toma. Pero bueno. Le sale rentable porque lo cogen uno de cada 4 o 5. A mí no me saldría rentable porque a mí me cogerían. Me cogerían seguido. ¿Te quieres poner algo tú? Pam. Temazo. También os digo, se lían a tiros ahí al lado y tú escuchaste una sirena. Que voy a por un Carrefour. Dale caña. Están los tres AFK. Ole. Oh, he cobrado.
Qué bien sienta cobrar. ¿Cómo andamos de pasta? 47. Este deja la moto ahí fuera. Van a robar. Bingo. Bingo. Pues hoy estoy pensando en si tener una conversación con Val o no. Tener una conversación con ella y zanjar el tema ya. O no tenerla y pasar de todo y esperar a ver qué pasa. No estoy dudando, no sé qué hacer. No sé muy bien qué hacer. Estoy dubitativo. Pasar de todo, ¿no? Sí, es la mejor opción es esa. Y ya que esperar a ver qué pasa. No, sí, eso lo voy a hacer. Sí, quizás sea la mejor opción. Es que si tengo una conversación con ella es para zanjarlo de todo. Y tampoco quiero cerrar puertas. No, no, ni, no, ni, no. Passare Y al tiempo lo atropellas hermano dónde Y está? le dais venganza. Tu hermano está arriba, señorita. ¿Pero dónde estás, hermano? Estaba arriba, no salió en ningún momento, ¿eh? Ya pasó bastante tiempo, Vicente. ¿Eh? Dime. ¿Os habéis pensado? ¿No sabemos? ¿Lo habéis pensado? Ah, José sí, estaba ya que iba a hablar contigo, no sé, no te dijo nada. No. Pues sí. Y yo imagino que también. Es que me da mucha pereza ponerme a vender droga por ahí por las calles, tío. Me da una perezón. Es que no me va con Eddie, tío. No sé, pero es la única forma que hay de ganar pasta. No hay mucha más forma de ganar pasta. La forma más rápida de ganar pasta es esa. Pero bueno, no sé. Por rollo casi es mejor que empiece José y luego me meta a mí. Sí, la puta papelera de las moscas. Ahora mismo no hay moscas, déjala estar. Ahí sí que hay. Fuera de aquí. Moscas, putas moscas.
Vale, para el local de al lado. A mí, por apetecerme, lo que me apetece es seguir de chill, trabajando en la pizzería, haciendo desguaces y haciendo cosas más tranquilas. Ponerme a vender droga por la calle, la verdad que no es algo que me apetezca demasiado. Pero bueno, ¿qué voy a acabar haciendo? Seguramente. Pius pasas al plan B lo secuestras y meets al seutano de la pizzería. Sí, pero eso es caer demasiado bajo, tío, es demasiado feo. Es joderle el rol a otra persona, básicamente. Si ellos están bien haciendo el rol que están haciendo amoroso, tampoco soy nadie para meterme, ¿sabes? Y jodérselo, porque jode, porque me jodió a mí cuando me lo hicieron cuando me lo hizo el otro, el Yamarco. Y no es plan de hacérselo a este chaval también, ¿sabes? Yo no le quiero molestar a nadie en su rol. Puedo hacer cosas más light, más suaves, que no sean súper agresivas, ¿sabes? No tengo motivo para hacerlo tampoco. Porque Val no era mi pareja. Si fuese mi pareja, pues podría ser de otra forma, pero... Hay que ajustarse a la realidad y a la personalidad del personaje también. Eddie no puede hacer algo que por su personalidad no haría. Tu pelo blanco. Coño. Una ¿Y eso? ¿Qué pasa? Bonita careta. Hostia, Una qué guapo el cosa. tatu de la espalda, es nuevo, ¿no? No. Lo que No te pasa lo es vi- que siempre por Pues el está pelo. tremendo. No te lo había Por el visto. pelo. Está guapo. Mm. Y mi moto, hermano. En el barrio, ¿no? Sí. Vale. ¿Te llevo la mía o qué? Sí, porfis. Pues sigue sin haber nada abierto, ¿eh? Nos vemos aquí cuando abra algo nos vamos. Sí, claro. Gracias. Hasta luego, chulitos. Hasta luego, Chao, hermanita. chao. Venga. Ya porque es muy temprano, si no aún me iba a hacer un desguace. Mm. ¿Sobre qué Algo hora bueno. se pasó nuestro amigo Romano por aquí? Que decía que no había aviso. Con la suerte que tuve yo qué sé, no me acuerdo. Con la suerte que tuve ayer, igual no sé si será buena idea. Mm. No le tienta la suerte. ¿Hablaste con Martina? Ujú. ¿Y qué te iba a decir? Dime. No llegaste a hablar con Val, ¿no? Que me dijiste que ibas a hablar con ella. No, no he hablado con ella, ¿no? Ni me acuerdo bueno. qué coño le tenía que preguntar. Madre mía, la madre que te parió. Tengo la cabeza. Nada, no te preocupes, da igual. No, hablaré con ella. Si no, ¿pero qué era? Porque es que no me acuerdo. Refrescame un Yo poco qué la coño sé, no sé qué le ibas a decir. Me dijiste que querías hablar con ella. Si no lo sabes tú, ¿qué coño voy a saber yo? Ya no me acuerdo. Madre que te parió. Bueno, pues nada. Algo de ti era seguro. Hombre, obviamente, imagino. Yo qué sé. Ah, sí, lo de... que por qué está últimamente tan rara. Lo de las borracheras, pero sin decirle que es una borracha. Hombre, sí. Sería lo suyo. Pues luego hablaré con ella. Pues 30, 16, 500 me ha dicho. Si le saco un beneficio de 5.000, bueno. ¿Tú qué? Yo de momento de chill. Ok, en cualquier momento si tal. Sí, claro. Pues te dejo mi moto, ¿eh? Claro, claro. Nada, Te de dejo mi momento. moto, la meto en una matrícula y te va. Como si te Sí. quieren con mi moto. Digo que está robada y se acabó. Claro, claro, nada. De momento de chill. Ya está, no te preocupes. Yo le he dicho para mañana, pero que para lo mismo no la vendo ni mañana, la vendo a lo largo de la semana. Ya, ya.
Me están invitando a rolear en Infames, tío. ¿Qué coño me ha cambiado las gafas? Pero es que no puedo más con más servers, tío. ¿Qué color las ves, Eddie? Ahumado, color ahumado. Vale. Creo que es del sol. Me las veo raro con ella. No digan a nadie, pero se las robo las del puesto de al lado. Este me ha dado sí, una polla. Usar con el mando. Lo tengo que matar. Me invitaron a rolear en Infames en una banda de moteros. Por un lado me molaría, para aprender más de otro estilo de rol, sin ser el de civil normal. Me molaría que flipas. Pero es que no me va a dar la olla para estar en todos los servers. También me invitaron a una banda en Clixense. Y estoy full Spain, tío. Es que no me va a dar la olla para estar en todo. Me molaría, Me molaría saco, pero... Sé que si me meto en otro server voy a dejar de estar tanto aquí. Y voy a perder el hilo seguramente. Buah, no lo sé, tengo que pensarlo. La verdad, pues que la idea de molarme me mola. No sé qué hacer. Ya. Sí, por eso lo estoy pensando. Pero por un lado me molaría para aprender otro tipo de roles, ¿sabes? El de civil más o menos ya lo llevo bien. Ahora me interesaba practicar en banda y en otro tipo de roles más agresivos. Pero bueno, si en Spain seguimos evolucionando y sale lo que dijiste que va a salir, ya voy a aprender otro tipo de rol. A ver si no tarda mucho eso. Uno de los que me dijiste tú creo que aparece hoy, No sé si te enteraste. Pero creo que un tal Tony llega hoy a la ciudad. I don't know anything. Ya imagino. Pero bueno, que eso, por eso también quiero seguir aquí, porque sé que van a salir cosas más guapas y porque voy a aprender otro tipo de roles. De momento yo estoy cómodo aquí, estoy cómodo en Spain. No me gustaría cambiarme. Y meterme en otros servers que voy a perder mucho hilo y me puedo hacer la picha un lío y no sé. Tony el Gambas. Eso escuché, no sé si es verdad o no. Tampoco me importa, no me influye en mi rol, pero bueno. Y esto... ¿Qué pasa? Déjale esto. ¿Me puedes pasar el
transferencia. 1500 era. Sí, ahora te lo traigo, eso, vale. Si no me pillas. Muchas gracias, hermano. ¿Qué pensabas? ¿Que te robaba la moto? No, si era porque me iba ahí, pero digo que. Digo, me ha dejado para una palanca, pero digo, bueno, ahora te traigo la pasta si no me pillan, ¿sabes? Ah, claro. Nos llama y te recojo, recogemos. Vale, de puta madre. Esperemos que no. Está guapa la moto, ¿eh? Está de puta madre, la verdad, tío. Sí. No me arrepiento, ¿no? Tiene una línea la hostia de guapa. ¿Y tu hermanita, que se quedó por allá? Sí, se ha dado una de sus vueltas. Ah. Jeje. Yo no voy a buscarme la palanca y... Venga, hermanito. Pero hay en casa. ¿Palanca? Había dos en casa, ¿no? Hostia, claro, es verdad, había dos en Sí, casa, cercano. estoy chalado. No, pues así compro ganzúa con esa pasta, José. Claro. Sí. Hostia, es verdad que había dos palancas en casa, ni me acordaba. Hombre, claro. Que esa creo que la sacasteis vosotros de algún amo. Sí. Por eso te digo, pues hay dos, es verdad, ni me acordaba. Que sé ni lo que hay en casa, llevo sin pasar por casa 2 o 3 días. Joder, la madre que te parió. Menos mal que tienes a la de la limpieza allí, que si no, iba a estar aquello. Y no va casi, vas nada más que tú. La verdad que sí. Tampoco va. Y Giorgio tampoco, y los hermanitos tampoco. Lo único que está por allí eres tú. Pues sí. Tengo casa para ti, hijo puta. De nada. Hombre, alguien le tiene que dar uso. El otro día llevé a Bala allí. Toma, hostia, toma. Perdón. Dale, duro. Menos mal que estoy duro como una piedra. Perdón. No te preocupes, no voy a llorar. Me voy a meter en el gimnasio un rato, tío. ¿Tú Ahora sabrás? que está la cosa tranquila. Allí no cobras. Ya. Bueno, voy a esperar a cobrar y me voy para allá. Y venimos cuando falte un par de minutos para cobrar. Exacto. La madre que te parió. Así va el negocio. Hay que ser listo. ¿Y qué tal los nuevos? ¿Empezaron a currar o no? Por los nuevos, la nueva, más bien. Pues supongo que sí, espérate. No, ayer no vino. Empezamos bien. Pero ten en cuenta que tiene un horario diferente al nuestro. Bueno, a ver si Rosadito se viene para aquí. Ese sí trabaja aquí seguro. Por las noches seguro. Imagino que sí. Ten cuidado, no le des tan rápido que a ver si vas a coger vuelo. Ojalá poder volar. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Por allá. ¿Y si vamos a sacarnos la licencia de vuelo o qué? ¿Pero dónde coño se saca eso? Ah, no sé. No se puede. No tengo ni puta idea. Porque... Yo conociéndote te vas a pegar una hostia con el avión. No, que yo me pego un viaje, me voy hasta Colombia y me traigo un cargamento de coca para aquí que vamos, que no vuelvo a trabajar en la vida. Hablo con mi primo y te la da. Me lo digas 2 veces. Tú llegas allí y vas preguntando por el cártel del Coco. No me lo digas 2 veces. Por un tal Carlos Escobar. Una avioneta de esas, un flying. Llegamos en un momento. Eso te iba a decir, que a lo mismo mi primo se viene por aquí en algún tiempo y trae cargamento bueno. Ojalá. Dijo que se iba a traer un poco de fariña, orégano. Bueno, está bien. ¿A que sí? Y Armando va a venir con armamento, me dijo. Coño, interesante.
Aquí mi amigo, mi familia no viene a hacer el subnormal. Qué ganas tengo de que lleguen. Y a ver si por fin empieza a salir algo bien, macho. Es que yo ya te digo que no sé, tío. Últimamente no sé qué me está pasando, que todo me sale torcido, tío. Yo estoy un poco desganado, sinceramente. Yo desganado no, pero yo llegué a la puta ciudad en la puta mierda. Bueno, más abajo no podía ir, la verdad, las cosas como son. Y empecé a escalar, empecé. Claro, empecé a crecer, empecé a ir para arriba. Escala, Eddie, siempre en la vida escala un poco y te para. Sí, y tiene un ya. tiempo de línea recta y luego vuelve a escalar o baja. Claro, claro. Pero bueno, yo qué sé. Se ha levantado niebla, ¿no? Sí, está bastante nublado, sí. Me molaría comprarme un barco, tío, pero me da pereza gastarme todo el dinero en un puto barco. ¿Cuánto cuesta el puto barco? 40.000. ¡Hostia puta! ¡Qué dolor! Buah, tampoco es tanto. Oye, los aviones se compran. Tú sabes. ¿Se compran donde prueban los coches de importación? No ¿Quieres tengo que ni idea. vamos a cotillar el precio? Pero, ¿para qué? Si no tenemos licencia. ¿Y quién te ha dicho que haga falta la licencia? Hombre, pues imagino que sí. Bueno, faltará. Otra cosa es que te paren. Ah, sí, claro. Igual cuando aterrices te están esperando. Pues no aterrizo. A mí lo que se me ocurre es que la lancha la podemos rentabilizar en nada si la compramos a medias. Porque nos ponemos a ir a dar toda la vuelta a la puta isla, playa por playa, a limpiar playas. Sí, sí. Y que te viene algún soplapollas como vinieron a mí los retrasados de los vagos a Montas en la lancha y te... Claro, te vas por culo. claro, Y que me disparen, que empiezo a coserlo a tiros desde la lancha. claro. A ver, yo creo que la podemos rentabilizar bastante rápido, ¿eh? Sí, yo creo que limpiando la playa, las 3 playas. Que tiene que haber más. Que eso es otra, que podemos llegar a... No. Ya te digo que no. Que solamente están las que conocemos. Nos faltaba por conocer aquella y ya está, no hay más, ¿eh? Sí, porque estás tan seguro. Porque ya te digo que me he pegado yo un par de vueltas. Y por el lado de coño. No me sale, no sé si es el oeste, ¿no? El lado por donde está lo del trabajo de los artistas y tal. Por aquel lado no son playas, son calitas perdidas de la mano de Dios y allí no va casi nadie, ¿eh? Me di una vuelta A mí ya allí, no. A mí llámame loco, pero normalmente donde hay un yate gigante de esos o un barco, Es que eso es lo que te iba a decir, donde hay un yate suele haber por allí, pero la cuestión es que pues no hay un yate. sitio que hay un sitio que hay un barco militar, que lo vi yo con Dan una vez. ¿Por dónde? Pues ni puta idea, pero hay un barco militar en vez de un yate. Barco militar, que es un portaaviones. No, es tipo el yate del mismo tamaño que el yate, más o menos. Entonces, no sé. ¿Dónde coño está eso? Pues no tengo mucha idea, la verdad, porque yo ya te digo que fui con Dan una vez. ¿Por la zona del oeste? Pues no estoy muy seguro. Si quieres podemos cotillarlo, ¿eh? Cogemos la moto de montaña y nos damos una vuelta. Eso sí, hay que No, tener por el oeste. por aquellos sitios hay que tener cuidado como un demonio. Por el oeste yo creo que no era, ¿eh? No sé. Yo creo que era por el este. Por el este, pero... Sí, pero tirando más al norte. Sé que había... Yo lo damos, pues si la carretera... Si por el este es por la carretera para el norte. A ver, déjame hacer memoria. Por la zona de caza puede ser, por el faro y todo aquello. Por el Monte Gordo, detrás a lo mejor. No. Estoy haciendo memoria, a ver. Nosotros fuéramos por aquí. Y ahí no paramos porque olía un poco mal. Y seguimos. Ya te digo yo que la carretera de Paya Paleto, desde la pizzería hasta aquí, la tengo bien controlada, ¿eh? Yo ya te digo, tiene que ser por la otra.
Con la que se para montaña y tal. Va, no sé, igual miramos mal y era el yate que fuimos el otro día, ¿sabes? No sé. No lo sé, pero se puede dar una vuelta, mira. Ya te digo, igual vimos mal, ¿eh? No me acuerdo muy bien. Yo qué sé. No llegué a acercarme mucho. ¿Tú te vas a venir al gimnasio conmigo o te quedas tú aquí? Buah. Es que me da mucha pereza. Vamos hasta el gimnasio, venga, un rato. Sí, pero ahora cuando cobramos. Me voy a cambiar de ropa. Sí, no, yo también. Tía, ¿pero qué se está metiendo? ¿La nivel hasta en la pizzería? A ver si se va a estar quemando el horno. No creo, yo creo que es que hay alguna ventana abierta. Sin gorra, ¿no? Sí, sin gorra. Efectivamente, sin gorra. Sin gorra. Ay. Heidi, Heidi, Heidi. Vamos a ver, formas de andar. Vamos a escoger forma de andar. Tenemos esta, que es la Casual 5, imagino, sí. Después, vamos a ver, armadura. No me gusta. Arrogante, no me gusta. Valiente. No me gusta. Más lenta. Casual 1, está bien. Minado no, confiado. No me gusta. Policía 2. No me gusta. Policía 2, no me gusta. Policía 3, no me gusta. Hombre predeterminada, no. Escocido no. Afinado, Franklin, Gangster. El Gangster no me disgusta. Gangster 2. No. Gangster 3. Este no me disgusta. Es lentilla. Pero no, anda un poco raro. Esta no.
Me gusta este. Vamos a andar con el pecho hinchado. Vamos a andar con el pecho hinchado. No me gusta mucho cómo lleva los brazos. Calcetando ves a andar. ¿Qué, este está bien o que ponemos el normal, el que teníamos? El Casual 5. Sí, me gusta más el Casual 5. Es más flow, tiene más flow. ¿Qué dice de Naruto? Ah, venga, va. Coño. Pues estupendo, pues un 10 por 10 de... El más económico. 50-50. Te doy 5 y 5. Venga, Naruto. Y de bebida, Coca-Cola, cerveza, agua, café. agua. Un poquito fit. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Naruto. No me jodas, chaval. José poniendo unas pizzas, no me lo puedo creer. Increíble. Va, mientras este va... Sirve la pizza, voy un momento a hacerme un bocata. Tengo hambre. Aquí. Mira por dentro, guarro. Me ando por dentro. Vaya niebla, tú.
Qué rico, bogata, tú. Mamá. ¿Por qué el libro de matemáticas estaba triste? Pues tiene muchos Porque problemas. tenía demasiados problemas. Me jodas. Mismo chiste, una y otra vez. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Faccina di gatto con lacrime di gioia, faccina di gatto con lacrime di gioia, faccina di gatto con lacrime di gioia. Lo siento, pero mi programación me impide contar chistes inapropiados. Pero seguro que te lo estarías perdiendo. Tiene salidas para todo, macho. Madre que me parió. Ahí tenéis la respuesta de por qué repite los chistes, pero está programada. Su inteligencia le impide decir otro tipo de chistes. La IA solo tiene sarcasmo. Venga, vámonos con la señorita de compañía. ¿Qué dice este? Cierra el chiringuito. Eso voy. Esto no se puede hacer, pero yo lo hago. ¿Saltamos de la moto o qué?
Parece mentira que ande tanto o más la otra moto de monte que esta. Sí, la verdad es que sí. Pero al llevar 2 personas corre muy poco, pero luego, sin embargo, corre más la otra con 2 que con una. Venga, baja. Está yendo solo, corre más. ¿Y esto qué mierda es? ¿Qué polla, Vaya moto más fea. Hostia puta. Qué moto más rara, ¿no? Es de una plaza solo. ¿Y eso es tu ropa para el gimnasio? Sí. Madre que te parió. Ay, qué bien me quedé. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Milan, Ujú. ¿vamos a cambiarnos o qué? Yo estoy casi a punto, dame nada, 3 minutos. Joder, tío. La cinta para mi XD. Luego te vas a aflojar. Dale, dale, caña. Bueno, yo qué sé. ¿Te levantas 2 kilitos de bíceps solo? Sí. Para no quemarme mucho. Mira, 30 kilos por brazo. Sí. Eso dice boom. Y o ese me voy a trabajar un rato pequeño y luego vuelvo cara decepcionada. Vale. Con un dedo. Más macho. Dale, Vicente, dale. Vámonos ya. Hay Aquí, que hacer una cosa y otra. tira la mochila. Hasta luego. Ahora nos vemos, Quintero. Venga. Venga, que vaya bien. Es que esto va a ser una... Mira para ahí. De un sprint bajo toda la barra, chaval. Volver a empezar otra vez, tío. La verdad. Qué pereza. Mira, un sprint, toda la barra. El gym es bueno para los bajones emocionales. ¿Qué le por el culo? Bajones emocionales, ni qué hostias. ¿Qué? ¿No os contáis nada o qué? No hay mucho que contar, la verdad. Estoy hecho mierda. Pego un sprint y me reviento ya. ¿Sí o qué? Joder, no veas. No puede ser eso si sabes. Me abandoné. Estaba full... a tope de energía y llevo unas semanas sin venir por aquí. Estoy hecho mierda. Hostia, tú eres Eddie, ¿no? Sí, claro. Te conozco. Sí, nos conocíamos, sí. Ya, no te recuerdo, tío.
BR, por ahí te suena. Ah, vale, sí, joder. Hostia, ¿cuánto tiempo, chaval? ¿Todavía no qué? Sí, claro. Ahora soy jefe de una pizzería, tío. Me va de maravilla la vida. ¿Sí o qué? ¿Va bien ¿Eh? la pizzería o qué? Bueno, podría ir mejor, pero bueno. No me quejo. A mí, bueno, yo estaba ahí un poco de empleado, un poco encargado de la taquería, pero bueno, cerró. Sí, sí. Y Hay aquí estoy ahora. varios negocios que se fueron a la mierda. Normal, tío, es que era un infierno. Sí, dímelo a mí. Ya. Pero bueno, por lo de pronto pues estoy allí y cobro un buen dinerillo. Empleados no tenemos muchos, pero bueno. ¿Tienes hueco por ahí? Vamos tirando si quieres, sí. Si estás buscando trabajo, pásate por allí. Lo que tienes a tu izquierda es el segundo jefe. Bueno, el primer jefe. Yo soy segundo jefe. Anda. Es él el que lleva las contrataciones y todo eso. Pero Ok. sí, en principio necesitamos gente. Sí, pásate cuando quieras. Pues luego me pasas, sí, listo. ¿Y qué tal te va la vida? Pues bueno, desde lo de la taquería me quedé jodido también con el casino. Es casi una hostia tremenda. Durillo, ¿no? Hombre, claro. Sí. El casino está jodiendo muchas vidas. Fue el casino y el curro a la vez y hostia. Ya. Pues nada, tú pásate por allí que, ya te digo, necesitamos gente, así que... Ok, listo. Y no exigimos demasiado. Hay libertad. ¿Tenéis motos o algo para delivery? Pues sí. Furgoneta, taconeta. ¿Taconeta también? Sí. ¿Se la vendieron los de la taquería o qué? Yo tenía una. Pues nosotros tenemos dos. Una de ellas igual sí que es la que tenían allí. Joder. Era lo que más me gustaba, ponerme enfrente del puto garaje central a joder al kebab. Eso es, pues si te mola eso, Tú no eres sabes libre de cómo se hacerlo. vendía ahí, niño. Imagino. Pues eres libre. Si te apetece hacerlo cuando estés currando. Nosotros teníamos un chaval que también lo hacía, pero ya no está con nosotros también. Se cambió de chollo. El tema es que se me lió con el encargado del kebab. Ya, normal, se enfadó y me amenazó de muerte. Pero si el kebab está cerrado siempre, tío. Sí, ok, pues cuando estaba yo estaba siempre abierto, ¿sabes? Pero sí, como me paso por ahí, vemos. Ya, si Plaza de Cubos es bien grande, como para que le moleste, ¿viste? Ya verás que me ponía en frente, no, pero casi, vamos. Casi enfrente, ¿no? En el piquito, justo donde entran los coches al garaje. Cada vez que me veías era el gilipollas. Luego también por el gimnasio y todo eso. Sí, eso es lo suyo. Porque si no es que... bueno, a nosotros nos viene bastante gente allí porque tenemos unos precios bastante competitivos. Entonces... Claro. Aunque esté un poco a desmano, suele venir bastante gente. Pero para el trabajador es mucho más ameno poder moverse por ahí con la taconeta y hacer delivery que estar allí metido todo el día. Claro. Joder, qué duro es esto, Cago en la puta. Voy a echar el hígado. A lo mejor sí lo echa, En 6 días que fueron los que me dieron permiso para salir a repartir, facturé unos 11.500 pavos. Hostia, de puta madre. No estuvo mal, la verdad. El tema era mi sueldo, que era una mierda. Y se te quitan las ganas. Llevar Ya. 11.000 pavos y yo es que llegaba, pues, vamos, os lo imagináis. Sí, ahora no sé, la verdad, el sueldo más bajo que tenemos nosotros creo que son 400 y algo, ¿no, José? ¿Cómo? El sueldo más bajo que tenemos, ¿cuánto es? 400 y algo, ¿no? Bueno, algo mejora.
Son 800 la hora. A ver, está bastante bien. Tío, que está a cero todo. Pero tan dejado está Eddie. Tengo un 4%. Estoy en la puta mierda. Llevaba más de una semana sin venir por aquí. Y yo ahora para subirlo de todo necesito estar aquí metido 1 hora y pico. Mínimo. Mínimo. Un día off stream me meteré aquí y lo vuelvo a subir, pero... Un puto coñazo. Pues yo estoy echando el hígado por fuera, estoy reventado. El pavo este no vende doping aún, ¿no? ¿Qué vende el tío que está ahí? Voy a ver. Barrita de proteínas. No le compres nada, que eso te deja la polla pequeña. Mierda funciona. Hace falta efectivo, me cago en la puta. Vende proteínas y mierdas así. Nada, nada, nada. Eso no vale para nada. Voy a echar una meada. Bar Los Ángeles, ¿dónde coño está eso? Estoy perdido, Hace mucho que no doy una vuelta por la ciudad, joder. La ciudad está tranquila. Ese está allí al lado del casino, creo. Enfrente de los taxis. ¿El qué? ¿El Bar de Los Ángeles? Sí, está Sí, por sí. aquí, por enfrente Joder. del taxi. Aquí el caso es joder a los demás negocios. Hay uno de negocios que flipas. Mucha competencia. Y poca clientela. Sí.
Luego va la gente y viene a comprar estas mierdas, como no. Luego hay que cerrar. Claro. Pero esto le sale caro, ¿eh? Sí, es claro eso. 35 la unidad. Joder. ¿Yo cuánto vendéis por allí las fixas? La unidad está a 25. Y tenéis packs de esos. Sí, claro, tenemos el pack de 5 y pack de 10. El pack de 5, 2,50 y el de 10, 3,50. Hostia, es muy barato, ¿no? Sí, sí, está barato. Es que tenemos que ponerlo barato porque si no, ya aún así poca gente viene. ¿Y tenéis anuncios por ahí para que se entere la gente? Sí, por redes sociales. Tenemos a Briana, que es la encargada, y de vez en cuando sube algo, pero bueno. Hombre, trabaja Briana. Sí, claro. ¿La conoces? Es la jefa. Joder, Es entonces subjefa. sois 3 jefes. Ah. Pero como si fuera jefa, prácticamente. Sí. Bueno, sí, alguna vez he coincidido con ella. Y la encargada igual la conoces también. Trabajaba en la taquería antes. ¿Cómo se llama? Martina. Sí, he escuchado el nombre por ahí, sí. Lo habré cruzado alguna vez en el turno. Seguramente. Es que hay que joderse, tío. Es que me pongo una mala hostia. Le compran aquí a las proteínas al pavo y al carajo. Te tomas por culo. Creo que es tan buena esa puta mierda. Pues no lo sé, ¿será? Yo le voy a comprar algo por curiosidad. Sí, no, por probar. Igual te cheta la resistencia, vete tú a saber. Un 7%, chaval. Madre mía, esto es una puta tortura. Oh, qué pereza, tío. Esto tengo que venirme un día off stream aquí. A estar un par de horas aquí metido. Pues no lo sé. Habrá que probar. Madre mía, estoy en la puta mierda. Que no puedo hacer 2 sprints seguidos, chaval. Lamentable. Pues este tío es de los primeros que conocí en la ciudad. El primero que me consiguió un cuchillo en su día. Cuando no conocía a nadie aún.
Hola, ¿qué tal? Miro el horizonte desde el Jafa, yo y no se ve tarifa. Me bajo las gafas y sigo fumando grifa. Aroma de hash en esta brisa. Ya la puya que llevamos prisa. Eres como el fuego, te miro y me hipnotizas. Fumamos gelato y comemos pizza. Nos tiramos fotos pero no pa'l Insta. Soy el detective, todos quieren mis pistas. No hablo con los medios ni salgo en las revistas. Me estoy fumando un plajo esperando a que se vista. Mi cogollo morado parece una matista. Pick and roll, fafa y ron, la vida del artista. Gold diggers, las tengo detrás, ya me he hecho un líder. Los pibes detrás son barras bravas del river. Estoy fumando ice y mi salón parece el Tíbet. Y a ti con ese culo es imposible que te olvide. Topetado de guardia, guerra de las galaxias. Yo quiero a mi puta, todas estas putas me dan náuseas. Estoy haciendo chito que parece que tengo ansia. Estoy con el greco adelantando ambulancias. Veía los aviones y soñaba cogerlos. Ahora desde el avión le lanzo un beso a mi pueblo. No puedo parar, ya me he hecho un hueco en el juego. Y a ti niña, si Dios quiere, nos veremos de nuevo. 36. Ya no vamos a cobrar este turno. Cago en la puta. Si te contara lo que tengo aquí dentro, lo que pienso a todas horas y a nadie le cuento. La conciencia me tortura mientras duermo y busco la redención apuñalando el cuaderno. De los que crecimos al calor del asfalto. Las líneas de 4 en 4 como los Dalton se pegan a famosos solo por hacer contactos. Yo pegando al saco parece que me ha hecho algo. Veo 7 estrellas en el cielo de mi cuarto y 7 cifras en mi cuenta de banco. Soñar con reservados, vacilar de coches caros, de poco te va a valer si no cuidas a los de al lado. En el control con los cojones de corbata, un chaval con este carro de fijo que nos paran. Se subió a la barra cuando le dieron la placa. Somos gatos madrileños perseguidos por ratas. Y yo viendo tu cara en los hielos del cubata. Estirando el chicle la mañana se alarga. Aquí parece que nadie tuviera casa. Nadie tiene prisa, estamos en nuestra salsa. Parece mentira pero tutto va bene. La esencia permanece y el dinero va y viene. Es por eso que no me obsesionan los verdes. Porque sé que nadie es el número uno para siempre. Tía, ahí va. Cierro el pico, cojo la pala. Si llega mi chico, siempre huele a charas. Yo soy el que estaba cuando nadie estaba. Así es la vida, o escupes o tragas. Rompo una lanza, rompo la balanza. Puedo perder todo, pero la confianza en mí. Y esa noche por Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. no quiero nada de ti, porque ya me espera en la casa. Y a la noche entre las luces de colores y el EPI todo parece una farsa. Y a veces me quiero morir, pero pienso en ti, se me pasa. No me puedo dormir si no estoy contigo en la cama. Yo sé que no es fácil estar con un rockstar. Siempre soy el último que se va a acostar. Lo queda en familia, esto es la cosa nostra. Con una botella de camino al hostal. Ahí lo va por efectivo, el YOLO. ¿Estás cansado o qué? Yo estoy reventado, tío, no puedo con los huevos ya. Yo estoy un poquito más y me voy a hacer pesas un poquito. Uf. Esto es más duro de lo que recordaba, ¿eh? ¿Sí o qué? Joder. Nada, hombre. Cuando estaba en forma venía 15 minutillos al día aquí a mantener y ya estaba. Ahora cuesta más, Joder, no te puedes dejar, ¿eh? No, no. Dios.
Voy a subirla esto un poco más a la velocidad para el último minutito. Hombre. Yo un par de sprints más y por hoy ya me llego. Sí, yo también. Mira, se hacen muchas fotitos. Hombre, claro. El último sprint. La mierda. Paso, ya no quiero más. Pues nada, luego Ya por ahí, luego pásate por allí si quieres. ¿Vais para allá ahora mismo? Pues sí, imagino que sí. Pues si queréis. Vale, pues vete. ¿Has salido bien las fotos o qué? ¿Qué, tío? Sí, has salido bien. No me he hecho ninguna foto. Joder, pues ahí te veíamos como si estuvieras haciendo un selfie, ¿sabes? Estaba haciendo a una mano para que se me ponga la teta derecha más grande que la izquierda. Hace ilusiones. Buena técnica. Sí, no sé por qué, pero sí. Bueno, cada uno. Quiero sus ponerme cosas, hombre, como el... Pase. ¡Ey! Déjate de ejercicio, vámonos, venga, estoy hasta los huevos. Está la polla de estar aquí. Espérate, voy a hacer un par de ellas y nos vamos. Joder, qué pavo, macho. Yo quería así para el domingo. No, hombre. Bueno, voy a correr entonces. Venga, anda, máquina. Gracias. Vamos a eso de ti. Está tocho el pavo, ¿eh? ¿Sabes hay que esperar a José, que está ahí haciendo unas flexiones? Listo. Yo ya paso, estoy hasta los huevos. Lo cansa demasiado. Tiene una cara familiar este, ¿eh? ¿Sí o qué? Me recuerda a alguien de una película. Se parece el Stallone, ¿no? Puede ser. No, vaya negocio tiene montado aquí el cabrón. Sí. Las putas mierdas estas. Sí. Vaya flow, cómo corre, ¿no? La madre que me parió. El puto mouse, chaval. Poner la espalda recta siempre, apretar la zona lumbar. Sí, si no jodes la espalda. Correcto. Luego lumbalgia, Todo problemas. pinchazos en la zona de los glúteos y pernas. No, a lo mejor así salvar, que ahí no te pasa nada. Bueno. Aquí lo único que podemos hacernos es lesionarnos, coño. A ver, José, ¿qué? ¿Me pongo encima tuya? ¿Quieres? Espérate, que no me canso, tío. Estás fuerte, cabrón. Se tomó una mierda de esas que vende el pavo y ahora no para. Pero será hijo puta. Haciendo trampas. Cago en la hostia. Va full dopado. Hay que ir a lo natural, coño. Vámonos. Venga. Hasta luego. Está loco de la cabeza. Sí. Tira para allá, nosotros tenemos el coche ahí. Corriendo así normal debería de subir también, tío.
concejales. ¿Cómo nos gusta robar casco a la policía, eh? Ya ves. ¿Sabes qué pasa? Que vienen allí a la pizzería a comer, se dejan los cascos, pues yo no los voy a tirar, yo me los guardo. Obviamente. Y los seris también se dejaron un par de ellos por allí. Huelen un poco a caca, pero bueno. Pues mira que los lavé con Fighty. Me gusta el del sheriff más que el de la poli, ¿no? Sí. Hostia, pues viene tormenta. Bueno, ya la guardas allí. Sí, no, sí. Coño, hay alguien trabajando. Martina. Sí, Martina, ¿ves? El caballitos. Dale, dale. Tengo manejo, hombre. El piruetas. Bueno, un ¿Qué placer. pasa? ¿Qué pasa, Edimburgo? Aquí estamos. Fuimos al gym un poco, a maltratar el cuerpo. Pues yo estoy aquí laburando. ¿Qué os parece? Haces bien, así me gusta. Voy a entrar al servicio yo también. Muy bien, jefe. Este es el uniforme para vender, coño. No, que va. Pero si ves el uniforme flipas. ¿Por qué? Bueno, ahora te lo enseño. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué tal, tío? ¿Quieres currar aquí o qué, Benito? Sí, sí. Ahí vamos tirando el Desde tío. puto casino y desde que cerró la taquería. ¿Todo bien? Sí, la verdad que sí. Sí, porque la taquería ha cerrado. No hubo quejas. Cerrado Me alegro. Moviendo un poco el culo. Para siempre del todo. Sí, yo fui al gym también a moverlo un poco. Y, ¿sabes A algo? maltratar el cuerpo. Sí, Yo tengo porque- que dejar de ahí, madre mía. No, Uf. porque no me... Pero cuesta, ¿eh? O no veas. Hace mucho que no la veo, pero sí, Estuve con ella en el casino. Fue una auténtica tortura. Pues hace un poquito. Es que esta semana ha sido jodida, ¿sabes? Joder, ya te duchaste y te cambiaste, José. Bueno, Madre que te parió. El sacrificio tiene su recompensa. Guau, sí, tío, pero da mucha pereza, ¿eh? Uf. Eso antes que me movía más andando y corriendo por ahí por la ciudad, pues eso lo notaba más, pero es que ahora que ando en coche para todos lados. Explícale entonces ahí, José, enséñale el local y dile ahí cómo va el tema. Venga, espérate. Y si quieres ya hace los papeles ya. Sí, sí. ¿Esa pinta otra vez, José? Nada, macho, que no aprende. Va de jefe, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Voy de tu madre en patinete. Joder, macho, cómo le gusta meterse con las madres. Ahí te mando el contrato. Akumi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Aqua? Ya vuelve a ser Eddie, ¿qué te parece? Volvemos a tener a Eddie. Con su peinadito, su ropa, su estatus. Tan bonita. Este sí es el uniforme. Este es tu uniforme. Este es mi uniforme. Claro, Hecho si por vendes mí. bien, no. Me cago en la hostia. ¿Qué
pasa? ¿Qué estás Nada, intentando nada. decir? Nada. ¿Que vendo por las pechugas? Enfrente de Fuensanta hay una fuente de frente. Ah. Pero todo el que pase por aquí, Fuensanta frunce la frente, frente a la fuente que está enfrente de frente. ¿quieres? Vamos. Moñitos. ¿Qué pasa, Edimburgo? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Bien, todo bien. Muy La bien. verdad que estoy bien. Distraído. Sí, ya no me estoy automedicando ni hostias de esas, ¿sabes? Dejé el alcohol y todo. Paso. Has dejado el alcohol. Dios, cómo me Bueno. alegro, la verdad. Una copita de vez en cuando puedo tomar, pero me Ya era controlo. hora, Eric. Me alegro mucho de que estés mejor. Claro, todo es pasa. que es lo que me decías tú. No puedo dar consejos a otras personas si yo hago cosas peores. Exacto. Pero bueno, Yo ni bebo, hermano. Haces bien. Sí, me Solo gusta. fumo. Suficiente, llega bien. Eso sí que no lo dejo, ¿ves? Tengo unas ganas de fumar un porrillo. ¡Uah! bueno. Porros. Porros no, Los no. porros no. Exactamente. Voy a poner. ¿Quién tiene el mando de la pizza? Tú, No, te lo dio tu manito antes, ¿eh? no, yo no lo tengo. No se lo pasaste antes para que pusiera ella. Se lo devolví. Ah, pues entonces ya sabes quién lo tiene. Hermanito. Isaac, Todo va bien. Todo va Isaac. bonito. ¿Qué? ¿tienes el mando? No, se lo di a José. Oye, Ah, ¿esto vale. qué es? Lo del teléfono. Se lo digo a Martina. Martina. José, ¿tienes el mando? Al final lo tendré yo. Joder, macho. ¿Qué nevera? Aquí en el callejón tenemos el garaje. Selfie de hoy. Ey, selfie, selfie. Yo es que ya no tengo ni redes sociales, me las borré todas. Qué paro el culo. Busca el dinero, el niño del barrio. Grabando. Vale, pues ya he explicado, tú me falta. Guarda la moto, ¿no, hermanito? Sí, ahora la guardo. Sería una pena que se manchase con la tormenta. La baby. Yes. Tú no eres de los que le ponen nombres, ¿no? No, se la ha puesto mi hermana. Una sangre brava. Y tanto que es brava. La quería llamar sangre fría. Digo, bueno, si fuera azul. Sí. Así en rojo está guapa. Droga, billetes y contrabando. Si os apetece, después podemos ir a echar un paintball. Sí, por mí bien. Venga, quedamos de uno un rato. Entra de servicio un momento, ¿vale? Sí, claro. La radio, la tele.
¿Qué le pasa a la tele? ¿Ya la tiraste? Pero no me quite los porros. Mejor llévate. ¡Qué temazo! No. ¡Ole, ole! Le doy lo que usted quiera, pero los porros no. Los porros no. Los porros no. Los porros no. Yo le doy lo que usted quiera, Pero los porros no. Que a mí me gusta fumar. Que a mí me gusta fumar. A mí me gusta fumar, pero no jaraca. Hierba de Ámsterdam o de Jamaica. En los porros me gasto la paca. Fumo como el lápiz tumbado en la hamaca. Corta la placa ya par de finitos pa' que mate el mega pupi y arrocito. El Pero perlita, que la si estos temas en fin, hoy vamos a matar todito. Espósame, pero no me quite los porros. Arréstame, pero no me quite los porros. Pégame, pero no me quite los Estoy porros. flipando. Mejor llévate la Wii. Los porros no. Los porros no. Esto no estaba en el contrato, Los porros no. Esto no está pagado, que no es lo mismo. Pero los porros no. Los porros no. Los porros no. Yo le doy lo que usted quiera, pero los porros no. Los porros no, señor Poligoma. Llégale a la movie. No Yo me soy primo de jodas, Wiz tío, está el Khalifa, el jefe, en sobrino de serio. Bob Marley, el quinquillero neto. Dale pa' allá, manega. Cuidado que la locura se pega, ¿eh? Sí, eso es lo que la estoy temiendo. Arrocito en el bizcocho. Bala que lo que tú dices. Mercado, el parcero rojo capo. El sicario Jubel Moda. El papa y asesor financiero. Omar la volanta. El Mega. Boldan 23. A ver, una cosa, señorito, te voy a decir. Acabas de firmar con ¿no? Sí. Pues esto. O sea, es lo que hay. Si no Sí, estás sí, a tiempo de marcharte. Pero que esto no estaba en el contrato, ¿sabes? Bueno, hay cosas que uno descubre con el tiempo, ¿no? Pues, Esto une el equipo. Hombre, poco a poco ya verás. a ver, que si no te gusta, pues siempre puedes ponerte unos auriculares o... No te preocupes, hombre. Claro. Venga, ponle otro. A ver, siguiente temazo. ¿Será que no me los entero? Ponte ahí, modelito, hermanita. A ¿Cómo ver, va el ¿cómo mando de la va? tele esta? Mira, coges el mando, lo enciendes y sí, le das es- al YouTube y pones... Es un smartphone, un smartwatch de ese, o como se llame. Smart TV. Smart TV, tío. Follow me, morirá flechazos como Boromir. Dile que esto está palgares como la Ole. Fulgares. Poeta violento porque tengo grandes planes. El hueco produce y yo cuido que nada falle. Never talk to the popo. No hay time pa' fotos, salgo con el corazón roto. No lo notas, yo lo noto. Te conocen por el mote, la mota o la moto. Se podría hacer más Sin palabras. emperador este barroco. I love every day, hate every day. Soy la Martina, vosotros maréis la reina. Mi reina era bella y mala, como ser 6 en fila, 6 vidas. Y 100% desde el Isaíto. Presión en el 90, Raúl González, sacrificio. Estamos en el descuento y Todo tiene una explicación. Es el orégano de las piezas que usamos. conforme. Curador mío, polución nocturna, pequeño monaguillo, visitas nocturnas, perros policía, papeleta y urna, las risas de las llenas vienen de alta alcurnia. El pavo está flipando. No me faltan los insultos karma, el sonido siempre fino Burman, el anillo siempre en el Pinky Birman. Ven a la pizzería y no me des la turra. Tus colegas te quieren porque les das La droga. broma. Un día te enterran al punto los del pola, te quitarán los kilos a punta de pistola. Nadie te llamará y te quedarás a sola. Voy con mi diario cojeando por la calle. Me bebo un Bloody Mary y espera que todo estalle. Millones de monjas están pidiendo el Satisfyer. Le rezan a Dios y le agradecen el detalle. Bling, bling. Ahora lleva bling bling, el jefe Kimping. Mi semen en tu cara lifting. Ahí va. Presione a palma, taxi driver. Por la noche, los pulmones Darth Vader. Te atamos una losa al pie, Mystic River. No sé lo que digo, escribo lo que el Por lo boli menos pide, no me free aburre. holidays. Eso nunca. Aburrirte no. Es una pizzería, así que no vale que mire. Cinerín, el Joselito mira cómo le da. Si me da bola, la controlo, Cinelín. Tú, enganchala como sea. Soy el Lady, no me hables de volea. Joselín. Sí, sí, y tanto.
Reset. Antecedentes de contrabando. Yo no sé qué voy a hacer si tú no estás. Oye, hermano, Blaffen, quítame esa mierda, me quiero poner bien, hijo de puta. Llegaron los papis, los más duros de Spain. Se engancharon con mis rimas como con la cocaine. Tengo un par de ángeles, no hablo de ley. Como CJ, here we go again. Tengo un par de panas que salieron rana. Empezaron con alcohol y la marihuana. Primero con la fafa, luego los chanas. Vendieron a su mamá por medio de escama. Los niños en la disco vendiendo pills. Nos criamos con la party, la ruina y los deals. Vámonos de after para la hill. Cuando tú estabas haciendo 100 hacíamos 1000. ¿Cómo explicarte que soy isleño? Que todo el mundo se gira cuando prendo el leño. Todos se preguntan por qué gano el premio. Porque yo estoy bendecido desde muy pequeño. Así que baby, esta noche hay feeling. Destape las botellas y prenda los Philly. Los blones de hierba, las pacas de mili. Los niños con la moto están colgando Willy. Ese yo lo... Un par de cosas que debo explicar. No es lo mismo disparar que verla llegar. Yo estaba currando en Ibiza en bancarrota. Mientras me criticaban y ellos huelían coca. Ellos solo fardan de lo material. Vamos, hombre, venga, va. Que no pase como ayer, por favor. Que manejan pone car rental. Yo le compraba a mi abuela una cama de hospital. Yo lloro en el barrio, no lloro en la limo. Las calles ya saben de dónde venimos. Los míos son Pitbull, los tuyos Carlino, los míos reales, los tuyos del chino. Yeah. Es como meter a Cristiano en el recreo. Todo el mundo sabe que le gano, pero queda feo. Por eso me tapo los ojos y hago que no veo. Les dejo que rapeen mientras que yo no rapeo. No quiero que ninguno se pase de listo. Que el que se pase de verga lo dejamos visco. Te estoy avisando. Cago en Dios. De imprevisto porque el año que viene sacamos disco. Fuck that shit. Fernando no Fuck. eres el que era. Ya no cantas como en mala manera. Hace unos años no tenía rumbo fijo. Ahora me planteo el tener un hijo. Es difícil encontrar el equilibrio. Ver a familiares detrás del vidrio. Si no fuera por la música estaría en presidio. A mí lo de rapear me salvó del suicidio. For real. Para pam, para. Vamos, Pedro. ¿Cómo te acuerdas de mí? Hace mucho tiempo que no paso por aquí. Recuerdo tu uñas de cruel o de vil. La próxima que vuelva con demencia senil. Gemidos, gruñidos y la lluvia de abril. Yo paso de todo el mundo y él no pasa de mí. Yo no pedí nacer y ahora no me quiero ir. Quédate un ratito, sé que esto te hace el tilín. Talán, talán, dando vueltas de campana. Tengo curiosidad y también tengo hasta mañana. Tengo marihuana y tengo ganas. Esta suena buena vista, suena como a La Habana. Solo mi llama sabe lo que te ama, no te ama terma. Más ven, llama, ven, dama, ven, damos todos nuestros bienes. Solo velamos por lo que se debe. Solo vetamos a los que no nos quieren. Es el amor y otras contradicciones. ¿Qué horóscopo eres? Yo tengo 10 leones. Mi capacidad la supera mis ambiciones. Mi libertad se encuentra en mis renglones. Yo ya no sé cómo se sale de aquí. Le pasa la lengua y ya parece un barniz. Hemos rodado, hemos bebido, hemos manchado el tapiz. El sol está brillando y acaba de salir. Tiene un lunar sobre el labio, parecía una actriz. Cuando la vi me recordó aquellos años en París, en los que el pueblo levantó, cambió el país.
Le hago un fresco dibujado a Carmín, es especial. Yo llevaba una camisa de Cuba, una cerveza y espuma, hot dorado de espuma. Ya llevaba una camisa Colombia, un ritmo de cumbia. Esa vaina era vainilla colonia. Fumamos más coña, belleza, se bañaba desnuda, belleza. Yo detrás como si fuera mi presa, pongo ganas en la empresa. Sentado con la bata, la prensa, sacando la nata, la fresa, el café en la mesa. Si quieres hasta te hago maonesa, también milanesa, carbonara, una ensalada, no cesa de esa. Lo que quieras, venga, piensa, sopesa. Yo ya no sé cómo te acuerdas de mí. Hace mucho tiempo que no paso por aquí. Se escuchan los morteros y aparece París. Dejaron de chillar ya los corderos, Clarís. Gomina y cuero bailaba como en gris. He cambiado el guión, así que llámalo script. Yo no pedí nacer y ahora no me quiero ir. Quédate un ratito, sé que esto te hace tilín. Tuve un déjà vu, un bis a bis con varias bis, sin visa, free, sin prisa, mami. Fuck bitches, get money, el Palmar, Miami. Mi Javi en los Yachty, pa' mí es Dios Almighty. Esa chiquilla tiene el ojo de Haki, sentado de rodillas y escuchando un Bueno. No entró nadie aún, qué raro. No levanta, tío. No levanta, tío. ¿Estás poniendo la prueba o qué? Sí, calentándole un poco las ruedas. Que sí, hombre. Madre mía, los mensajes que tengo ahí. Ahora tengo que reiniciar. Ya, no me di cuenta. Cagada. Ya te explico todo entonces, ¿no? Sí, me explico más o menos, sí. Es sencillo, no hay mucha complicación. ¿Qué pasa? Buenas. ¿Qué tal? ¿Y mi hermano? Tu hermano, me imagino que estará arriba. ¿Qué me dio? Al mando.
Joder. Mierda. Déjame entrar, hombre, déjame entrar. No funciona el logout, da igual. ¿Cómo la lié, pollito? Tener miedo a volar. Nunca fue por dinero. Hay cosas que no puedes soltar. Antes de tocar el cielo, hay que perder el miedo a volar. Nunca fue por dinero. Yo ya no me junto con nadie, ando con los que quiero. Hay fuera y pájaros que traen mal agüero. Hermanos, allá no haya dinero. Y estarán si llegan el hambre o el miedo. Yo era más feliz antes de tratar con esos sellos. Serpientes que te trepan por el cuello. Tratan de tapar y eclipsar tu destello. Son diablos buscando que pache con ellos. Sé que soy un pecador, but I'm not a criminal. Aunque escriba hecho viendo salir el sol. Mis ojos miran a la cumbre, a Bonerol. Estoy más enfocado que con Adderall. Cada uno carga con su cruz. Y yo soy tan afortunado que no he priorizado el dinero a la salud. No hace tanto tiempo que me volví a borracho sin poder pagar el bus. Sé de par de envidiosos que me están tirando mala vibra como en vudú. Pero por mucho que intenten no me apagan la luz. Yo ya no me junto con nadie, ando con los que quiero. Hay fuera y pájaros que traen mal agüero. Hermanos, allá no haya dinero. Y estarán si llegan el hambre o el miedo. Y ahora estoy arriba sin nadie, a nadie se la debo. Están hablando lo que huelo y lo que bebo. Parece que olvidaron todos los galones que llevo. En mi familia no queremos nadie nuevo. Por fin mi hermano va a salir de permiso. Al fin se va a partir la camisa. Como le explico ahora que valió el sacrificio. Y que ya no salta aviso cuando paso la visa. Ojo gordo en la repisa. Y un par de modelos en el piso. Celebrando que nadie nos eclipsa. Porque todos los que criticaban cuando me ven se callan como en misa. Festivo caliente como miso. La fama la follo sin compromiso. Y me trae sin cuidado. Esas hienas me quedan sumiso. ¿Por qué no va a pasar por aquí? You know talking about. Cada uno construye su valor. Y no le guardo rencor, pero no tienen valor. Si opinan solo en base a un rumor. Por eso es que yo no me junto con nadie, ando con los que quiero. Hay fuera y pájaros que traen mal agüero. Hermanos, allá no haya dinero. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Sí. Sí. ¿Y Manuel estaba por debajo de ti o qué? Y Manuel también. No, estábamos con el mismo Ah. rango, el Manuel y yo. ¿Qué pasa, chulitos? ¿Y mi hermano? Se le pegaron las sábanas. Ay. ¿Un paintball de si viene o qué? ¿Qué dijiste? Nada, que cuando venga el hermano de ellas igual Sí. vamos a echar un paintball. Espérate, ¿Giorgio se ha despertado? ¿Eddie? Giorgio sí, me crucé con él hace un momento. No, Espérate, voy a llamarlo. no sé dónde está. Pues si le damos un paintball yo me uno, ¿eh?
Claro. Un ratillo. Sí. Lo único, voy a seguirme el servicio y voy a llevar a... voy a llevar mi moto al taller. Muy bien. A ver si hay algún... Pásame tu número, Benito. Hacer un 3x3, básicamente. Voy. Ok. Sí, tráeme tabaco. Yo soy K, ¿vale? Venga. Pues dice que sí, que se apunta. Con un 3x3. ¿Dónde estaba? Está yendo al Baduraque de la ruta 68. Me parece que va a comprar algo. Ir a comprar tabaco. Seguro. ¿Por el carajo avisó? ¿Que por el carajo avisó? Sí. Yo me voy a cambiar. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, hermanito? Vamos a ir a echar un paintball cuando venga tu hermana, que fue a reparar la moto. Dale de una. Métete en radio un momento, porfa, que no sé si me da. Estoy en radio. ¿Va a venir el paintball o no avisar? Parece algo antes, ¿no? No. ¿Para qué sacáis las motos? Yo para arreglarla. Que si no, no la arreglo nunca. Pues tiene los santos puestos en abierto. Es lo único que hay. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, vos. Quería encargar unas pizzas. Sí. ¿Qué quieres? ¿A domicilio o vienes por aquí a buscarlas? José, ponete Y con tarjeta. Voy al taller. Vale, perfecto. Las paso a buscar. Vale. ¿De qué Perfecto. tenías las pizzas? Pues tenemos pizza margarita, de fungi y vegetariana. ¿Y no hay barbacoa? Le podemos echar un poco de salsa barbacoa si quieres, sí. Vale, pues mira, y porque tengo un cumpleaños, ¿vale? Ajá. Y necesito unas 20 pizzas. Maravilla. ¿Y de beber quieres algo? Y también te voy a encargar Coca-Cola, cero. Vale, pues unas Coca-Colas. Vale, ¿y cuánto sería? 700. Vale, pues ahora paso por la pizzería. Vale, perfecto. Muchas gracias. ¿Dónde queda más o menos? Aquí en el Piers, debajo del puente que cruza. En el Piers, sí, en el paseo marítimo. Vale, perfecto. Perfecto. Venga, hasta ahora.
Venga, buen día. Chao, chao. ¿Es en radio? Sí. Pilla ahí en el almacén, No me ahí llega, yo creo. 20 pizzas margaritas y 20 Coca-Colas que vienen ahora a buscarlas. Ok. La voz me sonaba, no sé quién es, pero me sonaba la voz. ¿Vamos para allá o qué? Sí, ahora hay que esperar a que vienen a por unas pizzas. Acaban de llamar a la pizzería para hacer un pedido. Me suena la voz, creo que es el con el que hablamos el otro día, ¿te acuerdas? El gallego aquel. El Rogelio, puede ser. No caigo ahora mismo. Que conocimos en el casino. Ah, sí, vale. Me sonaba la voz, creo que era él, no lo sé. Sí, te creo. Al final ni le llevé ni un bote ni mierda, se lo di todo a Coco, a tomar por culo. Listo. Vaya carro estoy viendo, hermano, qué pena. Venga, a base de bote me compré una moto de 100.000. A tomar por culo. Margarita y Coca-Cola, ¿no? Sí. Sí. Si te pregunta, le echaste un poco de salsa barbacoa por encima. Sí, sí, no, pues ya está. Buenas. Pituquiño. ¿Qué tal, ¿Tienes tío? ahí un pack de comida o qué? ¿O quién está? Sí, claro. Yo mismo. ¿Qué quieres? Uno de 10 y 10, de lo que sea. De lo que sea. Perfecto. Sí. Ahora te lo traigo. Se me va a buguear, se me va a buguear. Vale, Safin. ¿Qué pasa, Robin? Vamos allá. ¿Cómo estás, M? Bien, por aquí, liado. Ya te veo. Lo llevas ¿Qué has por comprado, ahí. un penne? Dime que sí. No, unas margaritas le puse. Esta no me emborrachará, ¿no? No, es Toma. casi sin alcohol. Vale, No te preocupes. Come la facturiña, ¿no? Sí. Nada, gratis. Hostia. ¿Dónde está Martina? Martina ahora viene, habrá ido a arreglar la moto. Vale. Ahí lo llevas. Está arreglando la moto, ¿no, hermanita? Listo, Pituco. Perfecto, muchísimas Está gracias. arreglando la moto, ¿no? Chavales, nos vemos. Sí. Venga, hasta luego. Ok. ¿Estamos una hora a punta o qué? Eso parece. Sí. Hola, pues mira que estoy aquí en el Pier y no encuentro el garito. Vale, a ver. ¿Dónde estás? ¿En el aparcamiento? Sí, en el aparcamiento, sí. Vale, te las acerco hasta ahí, no te preocupes. Vale, perfecto, muchas gracias. Nada, hasta ahora. Ya está. Pásame ahí eso que se lo llevo que está ahí en el aparcamiento. Voy. Vengo ahora.
Me cago en la hostia, cómo pesa esto, neno. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien, tío. Cago en Dios, me has cargado. Coge ahí que pesa, tú. ¡Oh, la puta! ¡Oh, Dios! Ahí está. Me la voy a dejar encima de capó. Sí, mete por ahí. Está guapo el coche, ¿eh? Vale, perfecto. Sí, muchas gracias. Está guapo, sí, la verdad. Pues ¿cuánto sería todo? 700, son 2 packs de 10, 350 cada uno. Vale, ¿y tienes datáfono o algo? Sí, traje el portátil. Vale, perfecto. Pues cóbrame con tarjeta cuando puedas. Ahí está, maravilla. Pues ahí está, ¿oíste? Pues nada, mira, otra vez que vengas si quieres, está justo allí. ¿Dónde estáis? Allá abajo. Este de enfrente, azul. Sí, al lado del azul, justo. Vale, perfecto, entonces. Vale, pues nada. Bueno, pues muchas gracias, vale, jefe. Espero que te guste. Muchas gracias, chao. Hasta luego. Alicia Power. Estamos activos. A ver si viene Martina y nos vamos. Yo me estoy alimentando a base de pizzas y cafés. Creo que me va a explotar el corazón. Yo de espagueti y de café. Me va a explotar el corazón. Así que ya ves. Yo espagueti y cerveza italiana. Cualquier día me da una locura. Cuidado. Nos secuestran. Nada, tranquilidad. Nos han secuestrado. ¿Qué pasa? ¿Que nos piramos? Sí, espera, que vamos a vender algo. ¿Me das? Muchas gracias. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿vosotros? Aquí, tranquilito, dando una vuelta. Muy Perfecto. bien. ¿Alguien ¿Queréis tomar trabaja algo? aquí? Sí. Todos. Sí. ¿Todos? Sí. Pues sí que tenéis gente, sois uno poco, ¿eh? Somos una plaga. Pues sí. Bueno, pues nada, pues usted toma algo. ¿Qué te apetece? Pues, ¿qué tenéis? A ver, tenemos pizzas y ¿Cuánto pasta. han costado los pitis? En pizza tenemos margarita de fungi y vegetariana. ¿No tenéis No hace falta. pizza con piña? Sí, hombre. No, tío, no. Es un restaurante italiano. ¿A qué es la mejor pizza? ¿Eh? Bueno, pues te traes las ¿A qué es la piñas tú de mejor? casa y le El echas de la si quieres. mochila. No te preocupes. Pizza con piña es un pastel. Hermano, es la mejor pizza de este mundo, Y lo tío. hizo en italiano. Por eso es un pastel. Es un postre. Eso no es una pizza, eso es un pastel. Eso es una pizza y es la mejor pizza Eso del es un postre. ¿Desde cuándo el dulce es una comida? Bueno. No es debatible. Ahora quiero pizza Ya con está. piña. Pues ves al súper y cómprate la piña y se la echas. A la margarita. Margarita con piña, ¿eh? Buah. Bueno. Todos los fans de la pizza con piña se indignan. No pueden debatirlo. Se quedan sin argumentos. A mí no me gusta, la verdad. A mí no me disgusta, pero como postre. Pizza hawaiana. ¿Cuándo nos vamos? No sé si que... Yo tengo prisa, la verdad. Yo también, porque si no me voy pa' ir yendo si queréis, a ver si estos quieren comprar algo, ya les vendo yo. Pero vamos a darle, 100%. Sí. Vale, listo. ¿Vas con tu moto o vienes con la mía? Pero lo del de este no es aquí. Sí, es ahí adelante. ¿Dónde es? Ah, pues voy a guardar la moto.
A ver, Cholo, dime. Ya está, que está hablando, perdón. Nada, eso. ¿Las pizzas que tenéis cuáles son, entonces? ¿Margarita de fungi o vegetariana? Vale, pues la margarita. Vale, perfecto. ¿Quieres un pack de 5 o de 10? De 10. Perfecto. Bueno, de 10 no. Voy a lavarme de la 10, cara y voy para allá, hermanito. Te sale por 100 pavos más el de 10, ¿eh? ¿Cuánto cuesta el de Me 10? la pela. 3,50. Ah, sí, entonces sí. Me la pela, me la Vale, ¿y de beber qué quieres? ¿Cola, agua, cerveza italiana, cerveza normal, café latte? Agua. ¿Dónde es? Perfecto. Vale, te lo traigo. Venga, queda aquí, sentado. ¿Dónde estás, En el César? pier. Espera, yo no sé dónde estáis. Yo voy a lavarme la cara. Ahora voy para allá, niño. Dale, ok. No sé qué me dijo, cola o agua, no estoy seguro. ¿Qué dijo, cola o agua? No lo sé. Cola, creo. No, agua. Vamos allá. 128, pero no 128.000, ¿eh? 128 pavos. Ah, vale. Sí, ojalá. Joder, ojalá. Muy bien. Sí, ojalá. Te paso la facturilla. Muy bien. Ahí lo llevas. Mucho no te la pago, ¿vale? Maravilla. Voy. Pues ya estaría. Muchas gracias, ¿eh? Vale, a ti. Hasta luego. Chao. Bueno, cerramos el chiringuito. ¿No vas a cobrar? ¿Cómo no vamos a cobrar? Ya cobramos, ¿no? ¿Hemos cobrado ya? No sé, son y 32. Pero, a ver, piensa, ayer cobramos mucho antes. Ayer cobramos 6.26, por ejemplo. Hoy no sé si ¿Dónde estás? hemos cobrado a media, no, te lo digo yo. ¿Puedes porque estaba salir? yo aquí. Pues no tengo ni idea, la No verdad. veo. No sé, a ver, si quieres vamos. Yo estoy pobre, pero tampoco igual. por la Son parte 400 euros de mierda. No, dólares. Esperamos un minuto más y vamos. Bueno, creo que Jorge debe lavarse la cara, ¿no? Sí. ¿Estás viniendo? Sí. Vámonos, ¿no? Por Uy, favor. el sueldo, ha tardáis llegado mucho. justo. Maravilla. Spring. Dios, no puedo con los huevos. Me pesa el culo. Vamos. Dale. Dale. Que se note el gin. Lo primero, denme like en Instapic. Yo no tengo de eso. Me borré todas las redes sociales. ¿Cuál es la...? Ah, sin contraseña, me gusta. Maravilla. Yo team rojo siempre, a muerte. Tengo una pregunta. ¿Cuántos somos? Somos impares, ¿no? Claro. 5. Entonces, Yo no cuento prácticamente, yo soy muy malo. yo con mi hermano. Venga, me voy a para el azul. ¿Contraseña? No tiene. No tiene. Vente para el azul. Ah, para el azul. Vale, y José es bueno, ¿no? José con Eddie. Vale, yo qué sé. Está un poco descompensado, creo, ¿eh? Vosotros tres sois buenos, ¿eh? ¿No de qué? Pero tú me has visto a mí disparar. Soy más mala que mala.
Vale, veremos. ¿Qué va? Pongo 5 minutos mismo para ver si está compensado. Claro. Vale, ok. ¿Y José? Por Dios. José... Buena pregunta. Si no le vamos dando, son 5 minutos. Se pasa rápido. Vale, pues... Me cambio yo y Giorgio, vamos ¿tú eres dando bueno? una... A ver. Eso es que sí. Ponte con Dale, y vemos. Venga, qué más da. Son 5 minutos. Vamos. Hay que hacer la marrana. Vienen por la izquierda. Radio, ¿no? Sí, yo también. Sí. ¿Por qué no apunta? El monger este. Vienen por la izquierda. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¡Ay, la virgen! Que me jode por detrás. Pero tírate, perro. Cago en la puta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que...? ¡Granada! ¿Qué coño fue eso?
Buah, qué mochaza. ¡Se acabó! ¡Winner! Perros, perros, perros. Sois unos perros. ¿Cómo que perros? Son perros. Si justo te estaba disparando y tú... ¡Eh! ¿Cómo que? Ah, pero dije, porque me vinisteis los dos. Joselito, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué, José? Bien, ¿no? A José le ha comido la lengua al gato. Bien, ¿no, Sí, José? tu Bien. prima me la ha Sí, ¿no? comido. Puede ser. ¡Hala! ¡Ahí va! No la conozco. ¿Qué? ¿Estamos? Sí. ¿Y cómo vamos? A ver, hermanitos y... Hermanitos y Giorgio con Eddie y José. Vale. Es que José es muy bueno, ¿no? Veremos, no sé. Voy con vosotros entonces. Yo creo que José es bastante god, ¿no, José? Dale, lo vemos. Verdad, son 5 minutos, pasan volando. Vale, va. Pero aquí dentro solo están Isaac y Giorgio. ¿Qué dices, Eddie? Si estoy yo Ya también. métete. A mí no me sale. Salte y vuelve a entrar. Exacto, cierra la tabla y vuelve a meterte. Sí. Sí, ya lo hice. Otra vez. Ahora sí. Isaac, para arriba. Ahí está. Vamos, ¿no? Venga, dale. Sí. José, que no te maten mucho, ¿eh? A poder ser. Que te vuelan. Vienen por detrás. Está conmigo. Vaya paliza nos van a meter. Multeli una voce. De aquí no miro una mierda. Este mapa no me gusta nada, tío. Yo voy a disparar por disparar para subir la puntería y fuera. Aquí me quedo enganchado con las paredes. Por la izquierda, José, por aquí. ¡Joder!
José, ¿qué haces con casco? Es un perrillo. No se mueren, tío, no se mueren. Parseto, ¿qué tal? Muy buenas. ¡José, cabrón! ¿Qué hostia me disparas a mí? ¡Isaac, que está por detrás! Mierda, no te quedes enganchado, perro. Te veo el brazo. Hola, Eddie. Joder, macho. Es imposible, estáis por todos lados, como putas ratas. No te digo yo, que 3 putas ratas. Están campeando el spawn, tío. Es imposible, es imposible. ¿Aquí se dispara sin apuntar o cómo hostia va la cosa esta? Vaya paliza. Estaba compensadísimo, ¿eh? Sí, José, sí, ¿qué sí. haces con casco? Estaba muy Mi casco sea compensado. una puta máscara. Sí, máscara mis huevos. Mira. Que hay que darle ¿Qué mucho tipo en de- la cabeza, hermano. ¿Qué tipo de máscara es esa, hermano? Hay que darle mucha ahí en la cabeza de esto de pintura para que sepan Hombre. ahí que la ha dado bien. No veas. No, pero a quien sea. Ya. Yo lo he visto bastante igualado. Sí, sí, sí. Yo también. Lo malo es que el mapa ese es horrible. El mapa ese no tiene ningún tipo de sentido. Es horrible. Yo me quedo Es enganchado me quedo enganchado en todos lados. Es asqueroso, tío. Darle vosotros si queréis un 2x2. Yo si le dais... Vale, ¿pero te vas a descansar, manito? Sí. Vale, pues descansa. Venga. manita, si tal, luego te hablo, ¿vale? Vale, yo si le dais 5 Venga. minutos también, si Cansado, porque no también me nos voy. vemos. Sí, sí, 5 minutillos. Adiós, adiós. Le damos una. Vale, Rápido y así nos da tiempo a cobrar, venga. Igual, Yo soy José, mala. Eddie, tú y yo. Vale, listo. Vale, ¿quién la crea? Pero otro mapa, porfa. Sí, sí. No, José, créala tú, que te veo muy serio. Vale, le he creado yo. Me sirve. 1, 1, 1, 1. Cinco minutos, no 25. 5-5, por favor. Sí, por favor. Importante, ¿eh? Sí, pero De vital importante. importancia. Ah, yo si pones 25 minutos me siento allí a meditar, ¿eh? Sí, no, yo también. Pura calle, pelo voce. Ah, ahora sí.
José, cabrón. No das una, perro. Lo tenía de espaldas y no le hizo nada, macho. Ay, la madre que lo parió. Estoy a un tiro. Sí, estabas a un tiro, sí. Hola. ¡Ay! No doy una, chaval. Soy malísimo. Tengo una puntería en los santos huevos. Vale. ¿Más lo que? Soy malísimo. Creo que es por la Sensi también, ¿eh? Joder, macho. Se acabó. Vámonos, vámonos, que hay que cobrar. ¡Hostia, cuidado! Tranquilito. Cuidado, 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 dame un Tranquilito, puntito. perdedor. Pero tú te la llevas. Me voy a cobrar. Hostia, es verdad. Me voy a cobrar, me voy a cobrar.
Joder, ¿cómo corres, no? ¿Qué va? No corro nada. Para cobrar, ¿cómo corres? ¿Qué va? Puto Eddie está en la mierda. Corre, corre. Llego de sobra. No llegas. No veas. Carrera. No veas, A ver si vais un poquito más al gym, la verdad. Pues sí, Porque vaya tela. estoy hecho mierda, lo reconozco. No veas, aquí. Los estragos que hacéis las mujeres en los hombres, ya ves. Lo que era yo y lo que soy, madre mía. ¿Cuántos metros haces tú, Eddie? Ahora mismo, 7, 8. Dios. ¡Hostia! Hostia. Hermano, para ya. Perdón, esto fue sin querer. ¿Cuánto? ¿No has ido al gimnasio antes? Sí, pero es que estaba muy en la mierda. 10 metros hago. Ahora cuando cobre voy a ir. Estoy muy jodido. Pues... entre... Hay 4. Sí. Sí, más o menos. Creo. Porque habláis a la vez. No lo sé, no lo sé. Pues yo la verdad que no aguanto, así que voy a poner. Vale. Venga. Quédate de servicio, si no, que te eche José. Si necesitas vendas o lo que sea... Perdón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Por qué hay tanta agresividad aquí? Chavales, pasen buena tarde. Venga. Venga, chao. ¿Hemos perdido algún vehículo de estos o no? Yo creo que no. Qué raro, ¿no? ¿Por qué será? Porque no estás al azar. Mira, las 3 tacos. Mira, están todos, sí, el sí, burrito sí. que se perdió cuando Sí, el de las dos Manuel motos, Rodríguez. pero... Esto es que lleva mucho tiempo sin venir. Pues va a ser el final el cabrón que nos perdió las cosas. Seguro. Pues yo voto despido. No, esta semana, como no venga un día más... Sí, lo he hecho. Mira que hace falta peña, pero... Sí, pero peña que trabajes. Sí, sí. Ay, Dios. Bueno, pues nada. 7 de la tarde, cobramos y... Joder, qué mal cuadra, tío. Hay que pasar todo el día. Voy a ir a hacer un desguace. ¿Y luego qué? ¿Queréis ir a hacer algo? ¿Vamos a dar una vuelta por ahí o algo? Pues sí, está todo prácticamente cerrado. Yo ahora cuando cobre me voy al gimnasio un rato. Taller. Badu. El Yellow, el Ugu, el Burgas que no hay nadie seguramente. Bueno. Puto gimnasio, tío, de verdad, chaval. Qué pereza me da, Buah. Yo antes de ir al gimnasio, para eso cojo una bici. Por ahí me voy a andar en bici, tío. Quiero cobrar.
Sí, a desguazar en bici. No llego vivo. Dios, qué duro está este cartel. Qué asco, tío. ¿Y el tequila? A eso sí voy. Bueno, venga, vámonos. Yo voy sacando el coche mientras tanto. ¿Te viene el tequila, Eddie? Vamos. ¿Te cambias de ropa o vas así? Ya voy así. ¿Esperamos a cobrar, no? ¿O quieres ir ya? ¿Por qué le está pegando a los mosquitos? Puede ser, puede ser. Estoy cazando moscas. Ya lo estoy viendo, lo estoy viendo. Hombre, me cobra, vámonos de aquí. Voy por aquí, que nunca voy por aquí, siempre voy por arriba. Vaya tanqueta. Voy a aparcar aquí, que nunca aparco. ¿Qué pasa? ¿Pasa? No sé. ¿Bajáis? ¿Qué? Si estamos en... a tomar por culo. ¿Cómo? Sí, claro. ¿Estás bien, Giorgio? Se me cayó, se me va a caer. Vale, se ha mareado.
Sí, ¿no? Sí, bájate y vamos a esperarlo. Vamos a aparcar aquí, dice. Hijo de puta. Aquí, en mitad de la acera y un paso peatones. Vamos a aparcar aquí, que nunca aparqué aquí. Yo flipado. Pero este tío que me está contando. ¿Cómo que vamos a aparcar aquí, tío? Ay, la madre que me parió. Bueno, sí es la vida. Le entraron ganas de cagar de repente. Sí. Ay, vaya mareo. Ay, que cabe. Ay, ay, ay. Pues sí, la verdad que es un sitio extraño para haber aparcado, ¿eh? Tenías razón. Yo en mi cabeza no me veía que... Yo nunca aparqué ahí. Yo tampoco. A ver, podemos aparcar si queréis. ¿Os ha gustado? Estabas en línea roja. Aparcado. Eso sí que ha sido el toque. Hombre, ¿para qué no me aparque nadie delante? Buenas. Hola, ¿qué tal, Michael? ¿Cómo Bien, estás? ¿quieren algo de beber? Pues sí, a eso veníamos. Lo supuse. ¿Saben lo que quieren o les digo el menú? Yo una Coca-Cola. Y una cerveza. Coca-Cola, cerveza y Whisky. whisky, perfecto. ¿Whisky solo o con hielo? Con hielo, con hielo. Perfecto. Con hielo uno, que huele mal. Pero algo fresquito. No lo pilló nadie. ¿Qué pasa, vieja? Soy como una chimenea andante, chaval.
cerveza aquí. El whisky con hielo. Gracias. Y Coca-Cola. Sí. Como me la pediste la otra vez, solo la lata. Perfecto, muchas gracias. Chao mío. ¿Cómo ha ido el día hoy, Eddie? Yo estoy bien, ya te digo, yo paso de todo. No, el día a día, ¿cómo ha ido? ¿Tranquilito, normal? Sí, sí, sin más, sin novedad. Un día de ¿Qué tal se mierda. encuentra el día de hoy? Un día más sobreviviendo. Bueno, al menos no se han secuestrado ni se han cortado nada, ¿no? No, no. Últimamente son todos los días pues, igual de mierda. Yo, la verdad, todos los días tranquilo. Sí, por eso. Demasiado aburridos. Es preferible, que sean aburridos los días. Sí, bueno. No tiene por qué pasarte nada malo para que sea divertido, ¿sabes? Pero pueden pasar cosas divertidas. Sí. Pero bueno. Sí. Bien. Por lo menos tengo ganas de vivir. Que ya es bastante. Esto va a ver aquí, los trabajan y punto. Buenas, ¿qué necesito? Hola. Hola. ¿Qué necesito? Pues, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Yo una cita con ella necesito, ¿me la puedes? A ver, si quieren pueden Hombre, ¿y tomar esto qué es? reservados. Ah, estamos en una cita. Bueno, no sé, esto es una quedada. Pero cita me llevas Bueno, a ver. No, yo quiero... Qué asco del amor. Yo quiero una Monster. No opino lo mismo. Yo sí. ¿Mango loco? Si no lo pasaste, no puedes saber. No puedes yo opinar. Tampoco me apetece pasarlo. Bueno. Te pierdes muchas cosas buenas. Y te ahorras muchas cosas malas. Ya bastante con que me pueda amenazar con Brianna. No quiero más gente. Sí. Son preocupaciones. Sí. Las mínimas. ¿La mujer tiesa de ahí le pasa algo? Sí. ¿Cómo vas? Ahí como... ¿Cómo vas con Val? ¿Has hablado con ella? ¿Qué va? ¿Le vas a dejar tiempo? Si no quiere que le hable, ¿para qué le voy a hablar? Ya, también es verdad. Ella decidió que fuese así, así que yo no puedo hacer nada. Obviamente pues sigo preocupado y sigo con mis cosas pero en la cabeza, pero pues, no puedo hacer nada, así que no le voy a dar más vueltas. Claro, claro, es entendible.
Es lo que hay. Tampoco vas a dejar de preocuparte de una persona que te ha... No, has no. tenido buen feeling. Nunca, nunca. Claro. Y yo qué sé, pues... Ojalá algún día cambie todo, pero... Está difícil. ¿El tiempo lo dirá? No, el tiempo no dice nada. Eso es lo que se suele decir. Sí. El tiempo no habla. El tiempo... Con el tiempo, pues puedes acabar... En un pozo. Muerto. Muerto, 100% seguro. Puedes acabar de muchas formas. ¿Has volvido? Bienvenido de vuelta, Vicente. Pero que ya te digo que poco puedo hacer. ¿Me gustaría hacer más? Sí. ¿Puedo hacer? No. Ya. Así que... Pero bueno, ¿qué tal te fue ayer? ¿Ayer te fuiste a dormir tarde o temprano? ¿Qué va? Si no estoy durmiendo nada estos días. Me voy para allí, para el apartamento, doy vueltas para un lado, vueltas para otro. Haces bien en no enamorarte. Ya. Viendo cómo le sale el resto. No, te puede salir bien, pero... Nah, tal y como soy yo, no. A mí nadie me querría. Eso nunca lo puedes saber. Eso si fueras mujer, ¿estarías conmigo? Por suerte no soy mujer. Ya. No puedo opinar. Yo creo que no, nadie estaría conmigo. No tienes nada de malo. Eres de lo más normal del mundo. Pero bueno, que... Que la vida es así. La vida sigue. Y bueno, hay que tomar por el culo. Y con el tiempo pues ya veré lo que hago con mi vida. Ya veremos a ver qué pasa. Sigo dándole vueltas a lo de mudarme. ¿Te vas a mudar? Sí, bueno, desde aquel día en el aeropuerto sigo pensándolo. ¿Y no has pensado mejor en pillarte unas vacaciones? No, que va. Eso no va a arreglar nada. Bueno. Si no lo hago es por Brianna, José... Bueno, por todos los que estáis alrededor. Ya. Si no lo haría. No tengo nada que perder. No, tú me lo has dicho. A nosotros. Ahora mismo sí, por eso me quedo. ¿A que sí, José? Sí. Te habrás lavado las manos, ¿no? Que en verdad que se haya lavado las manos. Si chupa culos todos los días. Eddie lástimas. Sí, el de tu También es madre verdad. primero. Que me habla todos los días por Ouija. No, no. Hombre, ¿vas a decir que no le comes el culo a Brianna? Ah. Eso no sonó muy allá, ¿eh? Que no me gusta comer culo. Joder, pero a ella sí. Tienes que hacerlo por ella. ¿Y quién te ha dicho a ti que a ella le guste? Hombre. Le gusta a todo el mundo. Hasta a ti te gustaría si te lo hiciesen. Lo que pasa Qué es que... puto asco. Lo que- Pasar la lengua Joder, y notar nacilla. qué vicioso, macho.
Tienes más vicio que un tío vivo. Joder, cosas de la vida, tío. La vida te da experiencias. Si no pruebas, no lo vas a saber. Ahora, como pruebes, ya no vas a poder hacer otra Tienes más cosa. vicio que el casino a las 3 de la mañana. Hasta que un día pruebes Nesquik. Eso es como una mandarina, como una naranja. Coges, coges por la mitad, la abres y todo va dentro. De verdad, ¿cuánto mundo os, Botar la cerveza, desgraciado. cuánto mundo os falta? Si es ese tipo de mundo, no creo que me falte mundo. No, la verdad que. Jóvenes. Viejo y putero. Que Y, tampoco y marrano. que tampoco soy tan joven yo, ¿eh? Pero eres virgen. ¿Qué cojones? Hostia. La madre que me parió. Así quiero estar. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué Todo tal? bien. Sí, ¿no? Sí, de momento sí, todo tranquilo. Tranquilito. Aburrida la ciudad, ¿eh? Ahora. Sí, la verdad que sí. Es lo que dice el camarero. Si todo el mundo se pusiese de acuerdo para venir a locales y eso, sería lo mejor, ¿eh? Todo el mundo conocería a todo el mundo, la verdad. De verdad. Pero bueno. Sí. En Sí, la fin. gente anda muy liada con sus trabajillos. Ya, sí, pero. Son todos. Pero bueno, un poco de socializar un poco no viene mal nunca. Claro, claro, exactamente. Sí. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Eddie. Eddie. José. José. ¿Y usted? Giorgio. Giorgio. Sí, Giorgio. Ah, sí, claro, claro. Sí, estaban ustedes en la pizzería, ¿no? Efectivamente. Sí, somos nosotros. Claro, ya decía yo que me sonaba de algo. Claro. Claro. Somos de Men in Black. Eres el que viniste antes, ¿no? Sí. Con la moto, ¿no? Sí, con mi amigo. Sí. Bueno, pues nada, voy a ver qué tal por allí. Muy bien. Venga, ahora me paso otra vez por aquí. Venga. Venga. Yo no beberé alcohol, pero fumar fumo, me cago en Dios. Más que un camionero. Fumas más que yo, desgraciado. Bueno, yo tengo un poco de los dos. Se me va a poner la voz así. Que para lo joven que soy, mira cómo la tengo. Va a tener voz de camionero, tío. ¿Pero qué haces bebiendo la birra por el ojo, José? Por el ojo, tú eres tonto o fumas porro. Ah, que te lo dejes caer por el lagrimal. Ah, hasta la sí, boca. sí, sí, se lo deja caer por el lágrima. También. Y luego no te gusta comer culos. Yo pego una patata ahí como estás que te va a levantar y todo. A ver. Luego se lo preguntamos a Brian a ver si le gusta o no le gusta. No te va a contestar, ya te lo digo. Hasta luego. Aquella chica de la esquina creo que te está escribiendo, Giorgio. Le di tu número antes. Me dijo que le gustabas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No me quieres ver más? Mira, se acaba de ver para aquí. Criminal. Eso sí que es criminal. ¿Eh? No, criminal tú. La chica de aquella de la esquina me preguntó tu número antes, que le gustas. ¿No te fijaste que mira mucho para aquí? Ah, es muy fea. Ah, pues tiene tu número. Te está escribiendo un mensaje, creo. Que me intenta llamar. O un libro. Un tío en el casino, un peluche, se acercó otro. Anda, es muy simpático yo. A ver, peluche, hemos intercambiado números, que no lo hago normalmente porque que luego tienes todo lleno de contactos
Joder, macho. Qué alegría tienen estos. Pero yo fumo. Yo busco a mixes. Porque. Humedades en la vida donde habita el escritorio. Mi sol soy yo, ya la gente la que apoyo. Yo estoy. No sé, estoy un poco. Modo adaptación. Mi era de adaptación. Mi era de curación, digamos. De tranquilidad. Yo fumo. Fumo. Bueno, yo, Nerea y mis amigos, claramente. Claro. Ay. Qué desastre, Dios. Si surge. Tú, hazte ficha por internet, Eddie. Tío, ¿no tienes la tablet? Por ¿Tiene internet. algo más? Ah, por internet. No, estamos bien. Yo no he ni fichado. Tampoco es que haya trabajado mucho. Tampoco ha trabajado mucho. ¿Por qué me lees la mente? Que es la verdad. Sí, es verdad. Yo no está un poco muerto. Y está toda la ciudad en general. ¿Dónde? Se está haciendo una orgía. No nos han avisado. Puede ser, siempre puede ser. Yo no iba a ir, pero vosotros todos los mismos interesados. Quita, qué asco. Luego no quieres seguir virgen. Es verdad, Eddie. Digo a ti, gilipollas. Sí, es que debería ser. De verdad. Si te contara lo que tengo aquí dentro, lo que Eddie. pienso a todas horas. ¿Qué pasa? Que estoy diciendo que lo mismo está haciendo en orgía y no han invitado. Y dice Giorgio que no va a ir, que quita, que asco. Como digo, Orgía. luego no quiere seguir virgen. ¿Orgía en dónde? No sé. Ah, mira cómo le interesa. Hombre, Hombre, claro. porque es un tío Mira con cómo le cojones, no como interesa. tú, que está mariconado. Sexo sin compromiso, comer culos por todos lados. Sí, claro. Hombre, mientras que no sea de tíos, no. Ostras, le hicieron al final ayer el funeral al chico este. Ni puta idea. Tampoco me importa. Es que no sé ni quién era, yo no sé ni por qué entré. Otro come polla. Yo, El día que me muera yo dirán lo mismo. Otro come polla, palullo. seguro. Yo acompañé a Briana. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. De toda la vida sabéis. Básicamente, sí. Acompañé a Briana, me metí al hospital. Nos metimos a la sala donde ya estaba el chico este. Eso, lo que va contando. ¿Qué pasa? ¿Dónde es la orgía ¿Quieres dejar de entonces? fumar ya? Que te me vas a morir de cáncer de pulmón. Yo también quiero. Bueno, ¿qué pasa, Eddie? ¿Qué estabas diciendo antes de que te regañara? ¿Que dónde es la orgía? En mi casa. Sí, Briana. ¿Y si organizamos una fiesta en casa? Calla. No hay huevos. Entonces la casa parece la de Kill Bill. Venga, las 3 chimeneas. Acaba la casa con las paredes de rojo. Las 3 chimeneas de Barcelona. A que venga por allí y se dura el putero. Entonces yo sí que es verdad que se me va la cabeza. Si le tira a Briana a la calle. Más de una vez le ha enviado el típico vídeo este que le envía a todos. A Eddie. Tú no tuviste un altercado con él aquí, de hecho, Eddie. Ya ni me acuerdo ya. Era cuando estaba con Evelyn. Con Evelyn, sí. ¿Con quién? Con una tipa. Mira, Eddie, siempre la orden del día. Cogió y le llamó viejo. Le meto una hostia que le doy 4 vueltas en el aire. Sí, pues no te fuiste. Pues te sacó la placa. Obvio.
Te jode. Lo voy a zurrar a un poli. Oh, sí. Pues yo que no tenga la mala suerte de la poli de que le hagan algo a Brianna delante mía. Pues entonces lo mismo tienen que enterrarme a mí y al poli. Estás jodido. Jodido no. Yo. Hice la prueba para el Getafe, pero la fallé. Ahora si quieres que lo ocupa, prepara el caché. El elegido del barrio donde crecí. 4 riñas de directo. Bueno, 4 riñas. Con mi lagarto celebrándolo con Yacadé. No soy tego, pero pongo contra la pared. Mira cómo hablan mentiras en todos sus raps. Sí. Ni con sol llevo la gorra, what you know about it. Maniobras imposibles sin un pavo, pero de polo la cami. Mucho post y no te vi la mani. Fuck, no hay amor para los contrarios. De 341 hasta Marconi, con PK y con Mario. Todo pedo, mezclando el spray con Larios. Explicándote los códigos como en glosarios. Juego de ventaja y ni se nota. Porque en mi equipo tengo al lobo como en Minnesota. Me han dado un Oscar por la peli, no hice ni de prota. Me siento baggy porque no conozco mi derrota. Camisa y cruz con mamá en la misa. Tu disco me da risa. Pipea el método. Si lo cocino soy el chef y no conozco. ¿Y Brianna por dónde anda? Durmiendo como siempre. Durmiendo en casa. Se tendrá que duchar cuando se despierta. Hola, buenas. ¿Ustedes hicieron un pedido? Hola, muy buenas. ¿Alguien hizo? Ah, el de la barra. ¿Cómo estamos? Hola. Tú eres el de pedido, ¿no? Ah, vale. Te hago la multa. Solo eso vas a querer, ¿no? Vale. Miro para atrás y veo pedos en parques. El líder era el Marques, había buen fútbol los martes. Nací en Madrid, pero sabéis que no me Ya. me iréis teniendo ya 40. Ahí te paso de taza y pasa las tienes pilas. confi es peque y si tienes droga La que dice Para los niños que me escuchen en serio, Ya. mejor un grado medio que pillar un gramo y medio. Tú consideras que en el rap tienes ¿Qué? ¿Se os ocurre algo que hacer? Ah, la verdad que sí, ¿eh? de valientes está lleno el cementerio. Vámonos por ahí. ¿Vamos con Montechile? Pues... Conduce José. Si no me emborracho, ¿eh? De donde queráis, la verdad. Por algún lado. Venga. Bueno, el Chile, ya que estás con el todoterreno. Bueno, conduce está José. bien. Está bien. No se la voy a rechazar, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego, Michael. Para estar cabales, ¿no? Que manchado de sangre, ese papel que perdió su color. Hasta esa altura no siento dolor. No prometí que fuiste lo mejor. Y quien se llevó mi voz, solo mírame otra vez. Y que sea cuando el mundo no nos vea. Quiero tus ojos congelándose a marea. Si yo quemarme. Me voy a tirar en paracaídas. Doy las palmas al A ver si me palmo de una puta vez. Yo igual me he pillado un paracaídas, para tirarme. A ver si me mato de una puta vez. ¿Quieres tirar desde ahí arriba? Yo ya lo intenté una vez. A ver si quieres, vamos, ¿dónde se pillan eso? Cuesta 2.500 pavos, Ah, bueno, yo no me tiro. Yo estoy bien. ¿Que no os contáis nada? ¿No ha pasado nada interesante? ¿No hay chisme? ¿Qué coño va a pasar, tío? Yo poco me entero ya de... No me entero de nada. Bastante mierda tengo yo ya en la cabeza como para pensar en la de los demás. Ya, cierto es.
¿Y con Val no quedaste hoy? No. Me habló antes porque le hablé ayer cuando lo de los policías y tal. Y me dijo que nada, que todo quedó en un malentendido y que está todo bien ya. No creo que esté despierta, así que la llamo. No, lo digo por vosotros. Conmigo no creo que quiera estar. Ya a lo mejor cuando se despierte Brianna la llama. Ahora que os lleváis bien con ella, no me gustaría que dejaseis de andar con ella por mi culpa, ¿sabes? No, tranquilo. ¿Sabes tú que a Brianna nunca la cayó bien? No, a Brianna nunca la quedó bien. Y yo la Ya, verdad, estoy con ella más que nada por ti. No, y yo os lo agradezco. No me gustaría que perdiese el contacto con el grupo, ¿sabes? No. ¿Qué me has marcado esto? ¿Qué es? ¿No querías que saltan paracaídas? Ah, yo no. Eddie, cómpratelo, venga. Mira, bueno, si te mueres estamos nosotros dos. Lo entierro en el monte. Sí, claro. Son 2.500 pavos, tío, es muy caro, paso. Vámonos. Pues vámonos entonces. Mira, tira, ya te lo he marcado. No sé, ¿y vosotros qué opináis de la situación? Que no os lo pregunté tampoco. ¿De qué? Pues de lo que me pasa a mí con Val. No sé, yo no tengo experiencia en esos temas. Ah, bueno, pero no sé, desde fuera lo veréis de alguna forma. Yo lo que noto es que ninguno se entiende al otro, la verdad. Sí, tal cual. Es lo poco que puedo notar. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, José? Pues que ninguno de los dos sabe lo que queráis. Eso es. Saludos Y más para ella que Marcelo tú. Gran Ella Capo está de más perdida Valencia. que tú. ¿Cómo estás? Tantas Yo tengo muy lunas claro lo que quiero. ¿Cómo? Que yo tengo muy claro lo que quiero. ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Cómo Sí, pero estamos? a veces, pues bueno, pues tienes dudas, Eddie. Que por muy viejo que sea, No, para nada, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que lo que quiero no lo puedo tener, que es diferente. Mira, he abierto el Pearls. Decías que nunca abre. Hostia, pues hacía tiempo, ¿eh? El otro día abrió. Fuimos a comprar un poco de púrpura gallega.
Ahora es cuando hago este túnel a toda velocidad, digo no quiero vivir y me estampo contra un árbol. Pues sí. Ah, bro. ¿Eso ha sido un trueno? Yo no vi ningún trono. ¿No? Yo No. tampoco. Sería gracioso que lloviera cuando estemos arriba. No sería la primera vez. Recuerdo cuando José me hizo subir esto a toda velocidad. Eddie, te dedico un temazo. Dale. Madre mía. ¡Hostia, que esto no sube! ¿Por qué no sube? Estáis gordos. Me cago No, en tu puta porque madre. tienes unos neumáticos de mierda, ya te lo dije. Ya, así que yo no Espérate, sé. que los llevo yo, anda. Espérate, esto lo subo, mis cojones. Joder, me cago en Dios. Estáis gordos, Cuando subí yo solo por aquí subía bien. Qué bonito sería que justamente ahora mismo se me escapara el volante. Sí. Dale caña que no subes. Y si quieres subo 80. Confía en mí. Dale, dale. ¿Eso es un zorro? Ya no. Sí. Ya no. Pero es una alfombra. Una pegatina. Vamos, hemos llegado. A por cara aquí. Se ven todos los rascacielos.
¿Quién cojones hizo un grafiti aquí debajo? ¿Por qué hay un grafiti debajo de esto? ¿Cómo? Que hay un grafiti aquí debajo. ¿Sí? No sé quién sería el tarao. Hizo un grafiti aquí. Ah, es verdad. Ay, la hostia. Joder. ¿Qué te pasa? Nada. El tiempo, la vida. Si nos tiramos haciendo la croqueta. Mejor que no. ¿Y si hacemos la croqueta con el coche? Entonces ya sí que es verdad que ya no salgo bien. Palabrería para hacer herida, niña, y mirada sin sentimiento. Sin sentimiento, no feeling, no pain. Si no te arriesgas, no ganas, no gain. Y sobre todo lo digo porque ¿Tú no decías que había un barco militar? ¿Eddie? Sí, pero no sé de dónde. Yo qué sé. Desde aquí se puede ver. con mi vida de allá para acá. Y por eso no te hay voleibol para lo que me pidas. Y ahora te siento después de todo lo que ha pasado. Que te miro y te miro, pero estás que me he enterado. Y ahora me mira y me mira diciendo que sí me quiere. Y la verdad que sí me quiere. Y loco me ha dejado descolocado. Un besito en la carita, sácame la sonrisita. Échame ya una miradita. Ahora a ver si tengo los prismáticos. Que te quiero calentita, cogerte de la boquita y que te quede tranquilita. Te de tu calor, que estoy enchochado de ti como el dompa. Que me piro del mundo volando, lo que haya en mi pompa. Si quieres vente conmigo, ten cuidado, no me la rompas. Si me lías me caigo, pero me quedo con mis compas. Sigo el compa de mis latidos, salto de piedra en piedra y mil veces que me he caído. Pero me he levantado, sitio contigo y ahora miro pa'lante centrándome en el camino. Malherido y aquí me quedo, se repite lo de siempre, entonces quiero y no puedo. Me he perdido, malherido y aquí me quedo, se repite lo de siempre, entonces quiero y no puedo. Pude tenerlo, pero no quise. Te di mi corazón pa' que lo tires y lo pises. Fuiste un eclipse, yo me puse triste. No more drama, mamá, me follo a 15. No vuelvo a comerte, eres manzana podrida. Estás crucificada, nada de tener sida. Yo blowing, me llevo la partida. Saluda al sol. Así te mejor en la cama, ni te movías. De hecho puntería, la mala es santería. Stay classic, como la mala María. Sister, A ver si funciona esto. Lo pongo aquí ahora y hago así. Si me Y pego vengo un aquí. No, aquí no. Aquí. falta pensarlo, vía de escape, Maquel. Yo te pago el hotel, tú solo tráete la piel. Y Mary, ponte No, no funciona, tío. bonita como para no cuidarla. A veces el que te hace como que darla.
No sé cómo va eso, tío. ¿Cómo copio las fotos para aquí, tío? ¿Qué? ¿Tú vas ahí arriba? ¿A dónde vais? No, ya hemos visto muchas fotos, hemos visto todo. No quiero que nos venga un puma. No funciona, tío. No sé cómo va esto. Joder, subimos aquí para bajar, de verdad. Ya estoy dentro, Ya. Pero prepárate porque nos vamos a matar. Que no. Eso, chapa pintura. Ven, no nos matamos. De momento. Oye, ¿en esta ciudad nieva? Es mi pregunta. Ni idea. Yo juraría que miré nevar una vez. Hostia, mira que tenemos ahí. Yo también. Ven pa' aquí, hijo de puta. Ven pa' aquí. ¡Puto Ven pa' aquí. puma! Ponte en el camino, ponte en el camino. Que te explico unas cosas. ¡Cabrón! ¡Una alfombra! Si quieres la cogemos para casa. ¿Qué sí? Dime. Hemos atropellado a un amigo tuyo. Lo vi, lo vi. Te he vengado. Bien hecho. Te he vengado. Cuidado. Sí, hostia, tírame por el tajo, cabrón. A ver si que lo intento. Mira. ¿Quieres el fondo de zorro? No, déjalo, Nah. zorro. Es un coyote, suena. Hostia. Se ha suicidado. Bueno. Nada. Diputero. Sí. Yo sí quería bajar la velocidad, ¿eh? Yo creo que me voy a casa a descansar un rato y luego ir a trabajar un rato más a la pizzería. Lárgame a la casa. Así me acuerdo de que tengo que ir a casa, si no te voy a llevar a la pizzería sin querer. ¡Mira otro! Cuidado, que no te quede atropellada. Bueno, sí. Tomar por culo. A ver, no hay peligro. Cero peligro. Ah, que va. ¿Podría pisarle más? También. Pero nadie tiene prisa. Ninguna.
Casi me tiro por aquí. Yo me voy a ver el partido y a ver si luego la cosa está más animada. Muy bien. Yo nada, yo me quedaré por aquí un rato más y... Hoy igual cierro pronto que no dormí siesta y estoy un poco cansado. Lo más seguro es que cierre muy pronto hoy. Bueno. Saludos de parte de Nina. Saludos igualmente. Joder, ya nos llegamos para cobrar. Sí. Confía. Corre. A ver. Dice, nunca fue la meta si el camino. Me piden que vuelva, pero yo jamás me he ido. Brilla mi corona, aunque se haya vuelto destino. Sobran talento y cojones, no busques otro bambino. Nacido en el sur de Madrid, hip hop.
chicho, di que ese niño sepa bendito y con el mío. No traiciono mis orígenes ni mis raíces. Eran barras todos los fines, locos como Vincent. Te lo juro por la virgen, no voy a rendirme. En esto desde los 15 más vueltas que un grinder. Vender a mis compadres, ver llorar a mi Ole. madre, traicionar a mi carne, son sangre de mi sangre. Ole. La foto, los fans, shows y festivales, ¿de qué coño valen? Cuando me muero y todo se Yo voy a ir hasta el tequila. ¿Te vienes o qué, Giorgio? Pues no te escucho nada. Yo me voy a descansar un rato, niños. Luego nos vemos. Vale. Me voy a quedar aquí trabajando un rato. Vale, Giorgio. Si hablas con Val, dale saludos de mi parte. ¿Cómo? Que si hablas con Val, que le des saludos de mi parte. Vale. Guapo, hermoso, ¿Qué pasa? precioso, bonito, tío bueno. No me digas esas cosas que me pongo colorado. Buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Estáis aquí viendo la tele o qué? Básicamente, ha puesto musiquita. A ver. Pero es musiquita escúchame, que no puedes escuchar. Llevo, exacto. Es de la mainstream esta, sí. Nada, da igual, un poquito no hace daño. Era una hora. No era un poquito. ¿Y qué tal todo? Está tranquilita la tarde, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, he tenido el golpe de que habéis venido todos de golpe y después ya se ha ido todo. Sí, suele pasar. Yo estoy aquí para cobrar. Cuanto cobre, dame excusa para irme, Eddie, por favor. Claro, sí, luego nos vamos a dar una vueltita. ¡Ole! Digo que te estaban llamando urgentemente, alguien ha pasado antes y ya está. El hombre no. ¿Estáis solos? Básicamente. A ver, si no llegase por vosotros, estaba ni abierto estaba. Básicamente.
Sí, por cierto, espera. En estas 2 semanas, ¿quién ha abierto? Si no estaba yo. Michael. Vamos, que si no estamos nosotros, no abre nadie, ¿no? Claro. Me voy a tomar una Coca-Colita, por favor. ¿No quieres un año este? Pónsela tú, que yo tengo facturado, vamos, por 4 años. No, yo también. Si yo ya he facturado hoy al menos 300, 500 dólares. Pero, pues pónsela tú, que me da toda la pereza, perdón. Es que estoy mirando cosas de contabilidad. Que me da mucha pereza, por favor. A mí también. No pasa nada, me saco el café que traje de casa, ¿eh? Perfecto. Es que ¿cómo explicarte? A ver, Espera, mira, toma, te doy yo uno. Una de cosa. los tuyos. ¿Cómo explicarte una cosa? Y lo digo con todo el cariño del mundo. Un cliente que me ha pedido una cosa de contabilidad para mañana por la mañana a las 6 de la mañana. Me cago en sus muertos cagados. A las 6 de la mañana, mándales a la mierda. Me han dicho que cuando abra, es una tienda que es un amigo mío, me dice, oye, que necesitaría los libros para unas cosas de una hacienda, no sé qué. ¿Cuánto te pagan? No, sí, yo lo hago gratis. Entonces eres gilipollas. Sí. No, si no te pagan, no hay horas. Tú lo haces cuando te sale de los huevos. Las cosas son así. Mucha carrera, pero poca universidad de la calle, cuidado. Es que necesita para una auditoría que le han dicho o algo así, me dijo, y cosas raras. Sí. Que da pena, me la fumé toda y le puse rumbo a la luna. ¿Por qué me quitas la canción? Estoy en proceso de sentirme preso bajo mando que cubran el cielo todas las escrituras y sacan el Bajando y unido, duro como la piedra que oculta el filo. Uy, esto cuando tenga que pasar el ordenador, voy a odiarle más. Lo que se hace por un amigo, ¿eh? ¿Sabes que me secuestraron en el norte? ¿Ah, sí? Sí. Dame un segundito, Calvo. Yo estoy contando la historia a todo el mundo, a mí me da igual. Me dijeron de no contarla, pero es que yo no pienso volver a pisar el norte. Así que tampoco estoy en peligro. La policía me dijo, no pise el norte, da igual si lo dice o no, pero no pise el norte. Bueno. Mira, me pillaron. Yo en el principio no tengo dudas de que fue alguien que conozco. Pero tengo dudas de si eso o no, porque no le veo capaz. Pero bueno. Llega un todoterreno negro. Estaba yo recogiendo algodón que me duelen los lumbares. Puto casino de mierda que me ha arruinado 6 veces. Bueno, Joder. Hola, Eri, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Cariño, se te oye desde el parking de fuera. ¿Cómo? Si estos son padres de hormigón, ¿cómo se va a escuchar fuera? Aquí no hay paredes de hormigón, aquí hay fantasmas. Y de repente te subes al escenario y sales por atrás. O sea, no te digo más. Bueno, ¿y cómo sigue la historia? Bueno, pues yo estaba recogiendo algodón tranquilamente. Como los negros. Sí, mismo. Perdón. Y me vio en un todoterreno negro y me llevó hasta el monte Chiliad, me desnudó, me dejó en calzoncillos y sin zapatos y me dejó que bajara. Y no, pero encima no te hicieron nada. No. Pero es que... Joder, mínimo ya que te quitan la ropa que te hubieran hecho algo rico. Me robaron el móvil y la radio. Eso sí que me lo robaron. ¿Y luego te bajaron o qué? No, me bajé yo solo. Me dijeron, baja. ¿A patas? Sí. He estado una semana sin salir de casa por eso. Hostia puta. Un viejo en unos sabañones ahí que flipas. ¿Y no había ningún puma? Ole tus huevos. ¿Cómo? Creo que el puma no... ¿Qué pasa? ¿Qué vas haciendo? No se fijó, ¿no? El puma no... No. Tequila. Me pareció que me atacó, pero se fue corriendo. Le diste lástima hasta el puma. Exacto. Venga, que acabo de llegar antes. Te da Sí, pereza eso es todo lo que- últimamente. Ya te voy a espabilar. Eso es lo que te iba a contar, de que No te por puede eso dar no piso pereza el ir al norte. norte, al sur, al llamar Normal. a la otra, escribirla. Que te vengas para acá. Venga. Pues ponme. No, pues una deja de cervecita, tal, que si no cuando me pongo a puedas, hablar con tu Michael. mano al final. Venga. ¿Qué tal entonces por Hasta ahora. Pues
haciendo cosas de contabilidad mientras trabajaba, ¿vale? ¿Para qué mentirte? Eres el mejor contable, coño. ¿Cómo estás? Perdona, que ayer me puse muy nerviosa, es que pasa aquí de todo, ¿sabes? No te preocupes. Ya, es que no sé si igual los hablé mal a todos porque estaba histérica. Te pido disculpas. No tienes que pedirme disculpas, tranquila. Estás mucho mejor. Bueno, que no es tu outfit mejor, pero ya... Por lo menos no llevas ese gorro. Hago lo que puedo. Ya, normal. Bueno, yo voy a fichar y me cambio de ropa. Yo mi colega, ¿eh? Sí, yo le digo, tú ya me cuando me he comprado una cosa. Sí, estaba. ¿Va a venir? Sí. Espera, no sé quién es Nina. ¿Nina es la del problema de ayer? ¿La que estaba? Cada vez tengo menos vida y ahora que estoy a la vista me pueden caer encima, busca ruina, ni me fije en los ojos, camina, de fumar tanto porro siempre estoy con anginas, gente que quería que hoy en día me da grima, lo saco de mi vida y no le quedo ni una lágrima, me da cero lástima, me pongo autoestima, par de frases rápidas y entro a la cabina, que pongan mi lápida, él sí vivió la vida, quería a sus amigos pero más a su familia, yo no peco de envidia y tampoco en mi día, mi hijo será lo que quiera menos policía, mi firma va a Y ser interrogan a todo el mundo y al final le tuve que comer la oreja. con la gozaría, 20 euros bien usados valen más que 100, hay frases que en cripto y solo yo sé por qué, sé por qué las digo, tengo el corazón de hielo pero a ti no te olvido, a tsunami, a la norma más doblado que un origami, detrás de tu conejo, Bugs Bunny, me he pasado a Jack y me he cansado del Johnny, caballo ganador, no nos jode con Pony, con Bonnie, llevaba la R9 de Ronnie, pensaba jugar fútbol y enrilarme a la money, pásame el boli, que dejo a las novias viudas, mis chicos ganan 5.000 pero no dan ayuda, ya punto y aparte, el clase comparte, ya te digo yo que ninguno se muere de hambre, me la bufa el trap, primo, me la bufa el under, mientras yo esté con los míos tengo los más grandes, soy lobo. Espera 15 minutos aquí, a que salga Nina y nos vamos. Si no cuidas las cosas te las robas, se rompen, y lo que se peor, mueran esperando a que yo encaje en su molde. yo te lo digo así. Yo no quiero estar relacionado con nada criminal ni nada. Yo a la mínima que me entero que un amigo mío es criminal, yo me voy corriendo. No, lo digo sinceramente. Sí, sí lo sé. Si estaba llamando ayer para contarte la cosa, me dijeron... Que venga, que venga. Ahí lo está. Pero si esa persona es igual de limpia... Yo ni lo miro. Payaso. Aquí hay mucho mentiroso. Mira, cuando tengas que hacer una gestión patrimonial por cualquier cosa, yo no existo, porque esas son un coñazo que tengo que ir a buscarte. Todo. ¿Qué coño se metió Nina, macho? El dinero del otro y el dinero del... Quiero largar de aquí. Escúchame, yo si alguna vez heredas algo, contrata a tu contable. Contrátalo. A mí no me busques. Tranquilo que... Yo ya pienso que tú eres mi contable. También me dijo William que tú eres su contable. A ver, yo he dicho que si algún día lo necesita yo lo hago. Pero porque yo trabajo aquí. Es que como tuvimos un pique, William y yo siempre tenemos piques. Sí, yo siempre digo que el Yellow es el local de moda, él dice que es el tequila, bueno, eso es su trabajo. Pero es un amor. ¿Todo lo de Ángel? Discutimos. Nina, mira, te presento a Will Campbell del Yellow. Nina, ¿te falta mucho? No, la verdad no que no. Me cambio y nos vamos. Venga. Hola. No, si me ha atendido. ¿Qué pasa? ¿Te quieres reír? ¿Qué? ¿Sabes el fleca este que hay de camino aquí? Sí, ¿qué? Casi me como a los policías, las vallas las cuales no he visto. Sí, me puedes decir Mike, lo sabes, ¿no? Casi me llevo un coche de estos de la policía deportiva de por medio. Ah, bueno. Que no han avisado que estaba cerrada esa calle. Ya. Y encima habían vallas solo en un lado, no en los dos lados. Estaba cortado solo de la carretera. Porque creo que no sé cómo pasa el número. Justamente estoy yendo
y me encuentro la valla de cara. Giro la cabeza para el lado y veo un coche de policía. A ver, porque contabilidad se requiere un ordenador con un eje. Dime gracias, y di gracias. Si no te dijeron nada, tuviste suerte. No. Yo me moví rápido, me aparté y me fui. Antes, que me lo puso... Digo, si me llegan a decir algo, le digo que está mal señalizado. Le faltaban carteles y tal. Pues ya me voy a ir, tío. Si te apetece venir, te aviso dónde estoy. Vale, avísame dónde estás. Vale. Vámonos. Que no te saben Vámonos. lo que es el criterio de vengo. ¡Me cago en Dios! He hecho un ciclo medio, come el culo. Y yo una carrera entera. ¿Te vas? Sí, claro. ¿Pero por qué he venido yo? ¿Eh? No, no es por ti, lo sabes. Ya. Pues ya está. Pero no te tienes que ir, ya lo sabes. Mejor que lo haga. Te lo aseguro. Ya. Bueno. Pero que por mí no lo hagas, quiero decir. Que no es por ti, te lo digo. Te espero No en te el coche, preocupes. Rey. Vale. Sabes que contigo no hay problema ninguno. Ya. Pues ya está. Yo... Bueno, pues Nada, venga, pásalo bien. pues lo entiendo. Chao. Igual. Vámonos, anda. Vámonos. Perdón, No pasa nada. le he amenazado un poquito. Le he amenazado un poquito, pero creo que no se ha notado. ¿A quién? Al Will este. Ah. Es gilipollas de todo. No, Yo yo paso. lo que le he dicho es, cuídame a la jefa. Y me dice, sí, ahora se queda aquí. Y yo me he acercado un poquito, así, 2 pasitos. He dicho, ya, pero cuídamela. Sí. Y me he ido. Es mi... Me cae un poco rarete, la verdad. Es mi pareja, mi novio. Toma por culo, hombre. Estás picado, Estoy que ya le dije que me iba de allí porque si no... Igual me meto en un lío. No, hombre, no. Yo ya le dije que con ella no tengo problema ninguno, pero... Vamos al gimnasio. Vamos a mi casa a jugar un billar. Venga, ¿tiene pillar? Coño. Sí, claro. Yo es que paso, es que no lo puedo ver delante. Es un hijo de puta y ella no lo quiere ver. Bueno, pues ella sabrá. La está engañando como una boba. Pero bueno, ella sabrá. Sí, al fin y al cabo su vida. Ni más ni menos. Quieto. Cuidado. Nunca vine por esta carretera. Yo sí. Me estampé con la moto, pero sí. Yo subí a una moto y te pego, Ya te aviso. Que lo has avisado. Nada, ya llegamos. Vale. A la mierda. Eso molestaba, ¿verdad? Lo viste tú solo. Ah, vale, perfecto. Lo que sí que te has dejado a Giorgio. Ya le dije que le avisaba a donde fuésemos. Vale. Mírala, vamos a verla por fuera y luego entramos. Sí, A si ver por qué- fuera ya a me ver lo has qué te enseñado. parece. Ah, sí. Joder, pues Sí. entonces vamos para adentro. Pero me la enseñaste antes de que te la mueblara. Antes del incidente. Bienvenida
A nuestra humilde morada. Tías. Coño, pero esto no parece una casa, esto parece un hotel. Por aquí. Te voy a hacer un tour porque esto es un laberinto que flipas. Pero si esto parece un hotel. Mira, esta es la primera habitación. ¿La tiene alguien? Sí, esta es la de los hermanitos. Ah. Yo me conformo con el sofá. Que en realidad soy yo el que más tiempo está en esta casa, la verdad, pero bueno. Qué mala usa, ¿no? Sí, esta es la de Coño, habitación. no me salió de radio, da igual. La habitación de José Coño, mira el tío. y de Briana, que la uso yo, pero bueno. Mira qué baño Cuidado, más no vaya a guapo. ser que vengas un día y te encuentres cositas, ¿eh? Mira qué baño más guapo. Si ya dormí con ellos. Ah, con... Bueno, cositas, ¿no? Otro baño. Bueno, este váter se tiene que cagar de puta madre, en verdad, ¿eh? Tiene tele y todo. Flipas. ¿En serio? No te creo. Sí. ¡Hostias! ¡Hostias! Alucinas. Ahora se me ha antojado. ahora quiero una tele en el váter, tío. Es un puntazo eso, La verdad que es la polla. Y ahora vamos a la zona guapa de la casa. ¿Y para abajo qué hay? Está cerrado. Ah, vale, por aquí. Es el sótano. Muy rosa todo, ¿no? La Sí, lesbiana. sí. Aquí nota. tenemos una especie de oficina. Es una puerta, ¿no? Es solo la puerta. No, puedes entrar. Ah, ¿cómo? Como la del hospital. Ah, vale. Pégale una hostia. Vale, ya está. Vale. Sí que es como la del hospital, sí. Hostias. ¿Qué, va o no va? Ah, ya estás ahí. Es una, bueno, para Como sí. la del hospital, ¿eh? Sí, tal cual. Yo le doy una patada y abre. Y no te han entrado muchas ganas de ir al casino, así de repente. Ah, sí. Es muy similar, lo hizo el mismo diseñador. Sí, no sé. Es... Buah. Aquí tenemos un despachito. Aquí José hará sus cosas, ¿no? De, pues, de Sí. jefe de pizzería y... Sí, sus y eso. pajillas. Claro. Falta la nevera, ¿eh? Pues no hace falta. Tenemos bar. Ah, me refería para la comida y eso. ¡Hostias! Aquí Esto tenéis es- mando, ¿no? Aquí juego yo al Minecraft. Dios, ahora te entiendo. Ah, estuve 2 días aquí metido con la depresión, jugando al Minecraft. Te entiendo, sí. Lo entiendes, ¿no? Sí. Madre de Dios. ¿Qué más? ¿Todo esto? ¡Hostias! Esto es mejor que el tequila, Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? Igual os lo compro y me monto yo un bar y le den por culo a William. Ya te digo. ¿Te imaginas? Las vistas no le hagas mucho caso, que eso no son ventanas, Sí, Son- sí, se son- está pintado, ¿no? No, son pantallas. Ah, vale. Son pantallas todo. Podemos poner la ambientación que queramos. Ah, bueno. Ahora mismo estamos con las vistas del casino. Oh, Un jacuzzi. perdón, me quería un que remojo más tonto, perdón. Si quieres puedes, No te lo voy a impedir. Aquí es para cortar el pelo. Ah, coño. De vez en cuando, una vez a la semana, viene una peluquera. ¿Aquí te raparon? Vale. Sí, Hay que denunciar a esa muchacha. sí. No. Más baño Y volvemos para afuera, ¿no? y vamos al billar. Ahí Coño, de estuvimos. vuelta. Claro. Sí, pero quería saber si de esto. Hostias. Madre de Dios. Muy rosa todo, ¿eh? Eso sí, es súper rosa. Sí, es todo demasiado rosa, pero bueno. Es sumamente rosa, la verdad. Voy a avisar a George a ver si le apetece venir. Que está allí con Val, no creo que quiera venir, pero bueno. Vete poniendo la mesa, venga. Soy hija de padres separados, ¿eh? ¿Cómo? Soy hija de padres separados. Ah. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo... Yo es que no puedo en poner el fondo, la mesa. en el fondo tengo esperanza aún de que se arregle, pero bueno, no sé. Muy vana. Yo también, pero mi recomendación, como persona ajena a todo esto, sigue con tu vida, Eddie. Ya, sí.
Estamos en casa, si quieres venirte por aquí. Vale, ahora me pasaré entonces. Vale. Si quieres traerte a alguien, puedes, No, eso se me pasaría yo solo, alegre. Ok. Venga. Venga, chao. Bueno. ¿Arrancas tú? ¿Te parece? Venga, va. Dale. Después sí que voy a tener que ir al gimnasio, yo que tengo el culo un poco... Luego te acerco allí. Yo paso. Ya estuve antes y... la verdad que estoy hasta los huevos del gimnasio. ¿Soy yo o va muy lenta? No lo sé. Vale, era cosa mía, Y sí, te entiendo. Claro que sí, que tengo que seguir con mi vida y lo estoy haciendo. Lo que no puedo... Lo que no va a ser es igual como pretende ella. Porque ella parece que quería que siguiese todo igual, ¿sabes? Tenerme a mí y estar con él. Ya, bueno, claro, pero yo también quiero un negro que me abanique, ya que no se puede. Claro, por eso. Ella escogió, pues tiene sus consecuencias. Y si realmente tiene un problema y algún día quiere hablarlo, pues ya lo hablará con quien quiera. Te toca a ti, ¿eh? Vas a Lisas. Ah, sí, cierto, pero... Si algún día quiere ella hablar con alguien, ya no digo conmigo, con alguien de su problema y... ¿Han cambiado el tapete o es cosa mía? Este es diferente, es verde. El vuestro no es verde también. Sí, me refiero a las bolas. ¿No las ves como diferentes? Ah, pues no sé. Yo las veo como siempre. No sé, te toca. No, metiste una lisa, no te enteras de nada. No, metí una lisa y la negra. Ha ganado. ¡Ah! Bueno, terminamos, ¿no? Sí, claro. Qué rápido, qué velocidad, Dios mío. Buah, cómo se nota que llevo 2 semanas sin tocar un palo, madre mía. Pues el palo hay que tocarlo a menudo. Sí, hay que... Sí. No se puede estar mucho tiempo sin tocar el palo. Si la 8 está aquí, la negra está aquí, ¿qué dices? Coño, ¿soy ciega? Madre mía, ¿cómo estamos? No sé, yo veo cosas, perdón. Veo cosas. Vale. Ah, que yo voy a rayadas. Yo antes le tiré a la lisa. Qué listo soy. ¡Ole! Hombre, ahora tengo un billar en casa, ¿qué piensas? Pero el tío este con el que estaba, él nos había servido copas en el Yellow, sí, alguna vez. Es un puto falso de mierda, hombre. Yo tuve una charla con él antes de que pasase todo esto. Me vino pidiendo disculpas ya de antemano. A tomar por el culo, payaso. ¿Cómo me enteré yo que le hace algo? Y aún tiene los santos cojones. Aún tiene los santos cojones de... Porque yo le dije, cuando le hizo lo que le hizo a Val, le dije y lo avisé, le dije que no le hiciese daño. Y me dice que no soy nadie para hablar de su relación. El puto payaso. Cuando él metió las narices en mi relación. Es que de verdad... Bueno, metió las narices y el cuerpo entero. Por eso. Aún tiene los santos huevos. Pero... Yo soy paciente. Y cada uno acaba donde tiene que acabar. Me cago en Dios. ¿Otro camino? Sí. Y yo no voy a ser... No me voy a rebajar a su nivel, no voy a hacer nada en caliente. Ni le voy a amenazar, ni le voy a pegar una paliza. A eso estoy yo, tranquilo. Pero tiempo al tiempo. Cuando se olvide, cuando menos se lo espere,
Igual le pasa algo. Porque si vamos al Yellow y prendemos prendemos fuego a un coche, ¿qué pasa? Sí, a su puta moto que le tiene nombre de su hija, por ejemplo. Eso no lo hago ni yo, ¿eh? Mm. A ver, ¿le puedo poner nombre a un bate? Sí. O a su Pero- coche, que le puso el nombre de Val. Ah, Payaso. Un puto payaso. Paleto de mierda de allí de norteño. sí. Es que los de Sandy son curiosos, ¿eh? Sí, sí. El más curioso soy yo. Yo soy gallego. Y que lo digas. No quiere entrar, ¿eh? La mierda, la bola. No, se resiste. Y ya te digo que por parte de Val a mí me sorprendería, me defraudaría mucho, de hecho, que todo lo que me dijo en su día y todo lo que me decía que sentía y todo que sea mentira. Ya, no sé. Me defraudaría bastante. No creo que sea... por eso digo que algo raro le pasa. Algo raro hay. No sé, a ver si me entero de algo. Que me ha dicho que ya me contará. Mm. ¿Has metido una mía? No. Ah, hostia, sí, joder, qué bueno soy. Va. Pobrecito. Ya te digo que... A mí me huele muy raro todo. No sé, igual quiere algo de él, o sea. Sí, sí, esa era la idea inicial. Por eso empezó a andar con él. Y si está queriendo ser convincente, está siendo muy convincente. Hostia, y le vuelvo a tirar una tuya. Joder, pero soy gilipollas. Que no te insultes. Está feo insultarse. Y pensar que estuve a punto de... Bueno, de dejar la ciudad o hacer algo peor. No, hombre, no. Lloro, ¿eh? Ya. Lloro, te resucito y te vuelvo a matar yo por morirte. Tú decides. Sí, pero no estabais aquí. Hubiera enterado, hubiera vuelto. Joder. Bueno, en verdad, ya he perdido, ¿eh? O sea, tú tranquilo. Si lo que estamos ¿Por qué? haciendo ahora... Si la negra está aquí. Ya, pero me pone como... siento como que puedo preparar la mesa, ¿sabes? Ah, vale. Mira, yo me cago en el Mike este y en la madre que lo parió. ¿Qué le pasa? Está en radio apretando el botón de la radio pero sin hablar. Ah, wow. Es trabajo para nosotros en la pizzería. Es un poco raro, ¿eh? Es buen chaval, Para pero... vosotros, después se fue al dinner. Sí. Ah. Pero ya te digo que es un tío un poco... No parece mal tío, pero es un poco raro. Rarete, ¿no? Sí. Mierda. Oh, qué mierda de tiro. ¿Y Eli cómo está? Que se enteró ayer de lo de... Estuve con ella y se enteró de lo de Balbuena ayer. ¿Qué le ha pasado a alguna? Coño, ¿tú tampoco lo sabes? Yo me fui. Coño, pues que se cargaron a Balbuena. Ah, hostia, F. F Balbu. Sí, subieron el vídeo a Birdi y todo, creo, si no me equivoco. Madre mía. Estoy fuera y me pierdo los chismes. Supongo que estará mal. Estará rayada la pobre. Hombre, por lo que me dijo, tenía bastante amistad con él. Mm. Bueno, trabajó en el tequila, joder. Todos... Coño, ¿quién no ha trabajado en el tequila en esta ciudad, macho? Yo, Ya. pero yo fui
el mejor cliente que tuvo, el tequila. Y lo seguirá siendo. Y lo seguiré siendo, siempre y cuando no esté el apestoso por allí. Es que además huelen los del puto norte. No sé cómo coño puede estar con ese tío. Igual no se duchan, tío. Hará calor arriba, supongo. Bueno, no serán todos, pero él en concreto sí. Ese pelo grasiento. No me cae nada mal, ¿eh? No, para nada, es tu mejor amigo, vamos. ¿Qué? Entró allí y no le escupí ni nada por el estilo. Sí, sí, bueno, mira, raro me parece, en verdad, ¿eh? Yo me lo he pensado. ¿Pero por qué no entra, joder? Este tapete está mal hecho. Díselo a José que hay que cambiarlo. Sí. Si necesitas algo de beber o comer, avisa. Que va, si yo tengo de todo. Tenemos un mueble ahí lleno de whisky, ¿eh? Coño, ¿y eso? ¿A quién se lo compráis? Pues lo compramos en el tequila, creo. Hostias. Julián tiene que estar contento, ¿eh? Pues nada. Ah, que son las dos mías las que faltan. Sí. Bueno, pues si te queda la negra. Y ya ganas. Sí, pero ¿dónde metió la otra? Pues no lo sé, métela donde quieras. ¿Dónde entro, en verdad, Nos inventamos las normas, no te preocupes. Mi padre jugar así me pega. ¿Y tú qué tal estás? ¿Cómo vas de lo tuyo? Bueno, voy tirando, me lo tomo con calma, no vaya a ser que me mueva rápido y se me salte un punto, pero bueno. Pero bueno, estás mejor distrayendo la cabeza y Yo tal, sí, ¿no? vamos, estoy fresca como una lechuga, como siempre. Eventualmente William se acabará enterando seguramente y se pondrá modo héroe, supongo. Y me dará pereza, pero bueno. ¿Pero por qué? Ay, se pone muy cansino. Me vio Ya, las pero- vendas, igual que me las ha visto todo el mundo, y me dijo, ¿y eso? Y yo, cosas mías. Y estuvo 10 minutos preguntándome, ¿y eso? Y yo, cosas mías. Hasta que se cansaría el hombre. Oh, pero... A ver, igualmente, aunque se entere por mucho héroe que se quiera hacer, que también lo haría yo, si estuviese por aquí. Y va, me da Pero un si poco no, de cuenta. si no está aquí, ¿qué coño va a hacer? O sea, a ver, se va a poner modo héroe, en plan, no es que no tendrías que haber ido tú sola. ¿Para qué haces esas mierdas? Me echaría bronca y la chapa y qué pereza. Hombre, pero es que eso es lógico, eso no hace falta que te lo diga nadie, eso ya lo sabes tú. Ya lo sé, ya, sí, ya lo sabía. Pero yo tenía que entrar. Ay, Dios. No lo vuelvas a hacer, ya está, No, tampoco es que pueda. No vaya a ser. por eso. Ah, que la cogiste con la manito. Sí, claro. Tramposa. Tramposa no, la has metido. Yo la dejo en la línea siempre. Encima tramposa. Y aún así no le das. Ay, Dios Ya, mío. bueno. Es que no veo bien, ¿sabes? Cuando coloco la blanca. Joder. Casi. No la meto ni sin querer. Que no entra, oye. No le apetece. Está bien rebelde. ¡Ostras! ¡Ole! Qué bien ha entrado, ¿no? Sí, limpia, ¿eh? Cositas. Oh.
Y esta va a entrar también, ¿eh? Vale. Ole. Pues sí. Lo que no entiendo es por qué nadie me aconseja lo mismo que quiero hacer yo. Es reventarle la cabeza al tío ese. Ah, pues reviéntasela. Vamos, ¿quieres reventársela? Vamos, Se lo presento. Dios, no me lo digas con esa cara porque... Yo feliz. Que no puedo. Con esa cara no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tienes cara de psicópata. ¿Qué va? Lo dices tan seria. Yo siempre estoy seria. Que va. No creo que sea lo conveniente, por eso no lo hago. Porque Mira, creo ya que no estoy seria. creo que empeoraría las cosas. A ver. Mira, ya no estoy seria. ¿Has visto? ¿No? Sí, ahora tienes mejor cara. No sé si doy más miedo así o no, pero bueno. Yo la prefiero así. Ah, bueno, pues ala. Pues eso, que no lo hago porque creo que podría empeorar las cosas aún más. Seguramente, pero bueno, tú le quieres reventar la boca, nos ponemos máscara, nos cambiamos de ropa y le reventamos la boca. Ya ves tú qué problema. Ya, pero bueno, van a saber quién. Por eso digo de dejar enfriar el tema, ¿sabes? Porque ahora mismo es demasiado evidente que quién sería. En una semana vamos y le partimos el culo. ¿Qué te parece? En una semana espero que ya no esté con él. Yo también, pero si está, le parto el culo. Le meto el palo de billar por el ojete. A ver. Tú conoces a Val un poco también. No mucho, pero un poco la conoces. Sí, algo la conozco. No pegan ni con cola. El aloje no. No pegan ni con cola. No y, aún me lo por encima, explico, pero bueno. y aún por encima tienen una relación tóxica. ¿Tóxica por qué? Porque discuten mucho y porque él es de una forma, ella es de otra y bueno, no sé. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Meter mierda. También, ponerte guapetón y estar ahí como un señor. Claro, como estoy. No estoy guapo. Sí, precioso, pero me refiero, en vez de en chándal, ponerte guapetón. Y coño, qué guapo estoy, ¿sabes? Me voy a cambiar, ven. Venga. Pesado el nuevo con la radio de los cojones, tío. Qué puñetazo tiene. Espera, ahí no está. ¿Dónde está el ropero? Allá al fondo. No sabe dónde está tu casa, Joder. Sí. Es que es un laberinto esto que flipas. Es enorme, madre mía. Yo aquí me pierdo. Aquí me pierdo yendo al baño para mear, Para mí lo mejor de la casa es el jacuzzi y el cine. Sinceramente. Tal cual. Sinceramente. Un día podemos. El cine, vamos. Un día podemos ponernos ahí en el cine a ver una peli o algo. Buah, de locos, con helado. Oh. Además tiene sonido envolvente y todo. Dios. A ver, creo que está aquí, ¿eh? Llámame tonto, pero creo que está en este ropero. No te insultes. Aquí está. Me doy la vuelta, no miro. No te preocupes, no te vas a asustar. Intimidad lo llaman. A ver. Es que los outfits que tengo son los mismos de siempre, la verdad. Vamos a la tienda. ¿Qué tal así? Parezco un terrorista. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Sí? Oye, si no te lo había visto yo. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Coño, estoy lo acabo de poner. Este 7 es el de siempre. Que tampoco te lo había visto, la chaqueta esa. Lo tengo en otro color. Que tengo un montón de ellos, entonces voy a ir pasándolos porque ya ni me acuerdo yo cuáles son. Este es el primer outfit que me hice en la ciudad. Dios, qué bien te quedan los pantalones anchos. Ah, que sí. Dios. ¿Por qué no vuelves a los pantalones anchos y dejas los skinny, coño? Sí, pero bueno, se trata de ir elegante, ¿no? Sí. Hombre, tengo el que me hice con ella, que igual le trae recuerdos. Puede ser. Este. Con ese sí que te he visto varias veces. Vamos, quítate las gafas. Eso sí, esas gafas son muy feas. Lo sé. Son horribles. La verdad. Vamos. Vamos.
Si aún tiene algo de... Dentro de ese corazón, debería de traerle recuerdos. Sí. Ay, coño, qué susto. Mira, lo que tengo aquí. ¿Qué tiene? Se lo iba a dar a ella. ¡No! ¿Qué me dices? Hola. ¿Por ahí? Pues justo estábamos saliendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde vais? ¿Dónde estás? Aún no estoy, ¿Dónde vais? Coño, pero no estás en el tequila. Sí, por eso, pero igual Vale. ya. Hay gente ahí. No, solo está Val, se han ido todos ya. Bueno, pues vamos hasta ahí ahora. Vale, pues os espero aquí entonces. Venga, hasta ahora. Venga. ¿Qué me dices? Sí. ¿Por qué crees que me duele tanto? Ahora quiero llorar. Ya. No, ahora estoy triste. Oh, no me jodas. Ah, ¿no lo guardaste? No, voy a llamar a Giorgio que me venga a buscar. ¿Te lo han robado? Se lo llevo a la grúa, seguro. ¿Pero qué es tu casa? ¿Qué? ¿Nos puedes venir a buscar? Que mi coche no sé dónde está. Voy. Vale. Voy a ver si me lo robaron. También puede ser una opción. Hombre, estando aquí. No. Se lo llevo a la puta grúa. Me cago en los gruistas de mierda. Sí. No Pues tienes ahora una cámara ahí. Ahora me entiendes un poco más. Sí. Ay, ahora estoy triste. No. Ahora me cae peor el tío ese. Uf. Ya. Pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? Lo guardaré de recuerdo. Ella no sabía nada, ni creo que se lo pudiese ni imaginar. Pero bueno. Madre mía. Ay, Dios mío. Es lo que hay. Estarás flipando, ¿no? La verdad es que en colores. Estoy flipando en colores. Sí, yo no voy a la ligera. Yo cuando me gusta a alguien, que es difícil, que abra el corazón a alguien, es por algo. Pero bueno. Que también soy duro y reflexivo. Y soy capaz de superar cualquier cosa. Aunque me cueste. Yo te ayudo, tú tranquilo. Sí. Vamos a reventarle la boca. Se la reviento, no pasa nada. Así que no hace falta ni que vengas tú conmigo. Nah, esperemos que no haga falta. Voy un día cuando esté saliendo del hielo, le pego un batazo y me voy. Esperemos que no haga falta. Ojalá que no haga falta. Me considero bastante más listo que él. La verdad es que sí. Y más guapo, ya te lo he dicho antes. Gracias. De nada, hombre. Pero bueno, que estoy bien. Simplemente y sigo confiando en mí mismo. Yo tengo bastante confianza en mí mismo. Y sigo pensando que hay algo más ahí que no sé. Y algo que se me escapa. Ya, no sé, es que no lo entiendo. ¿Cómo de un cambio así tan brusco? Claro. Yo es que ¿para qué me voy? Lo necesitabas unas vacaciones que estuviste trabajando mucho. La verdad es que sí, ¿eh? Me llevo a quedar un día más y apuñalo a alguien. Claro que sí. Llega a venir otro random diciéndome: hola, ¿tienes un roncola? Vamos, le meto el ron y la Coca-Cola por el culo. Te entiendo perfectamente. Pero bueno, que... Me alegro que estés de vuelta, la verdad. Aunque no hayas llegado entera de todo. Yo estoy entera. Bueno, entera y malherida. Vamos, anda. Ya, pero entera. Me gusta el pito, ¿eh? Del coche. Sí, es discreto de todo. Sí, vamos, nada marronero el pito. Que ya sabe medio barrio que estamos aquí, hombre. Oye, guapísimo el claxon, ¿eh? Lo eligió Brianna.
Es la polla, tío. Madre mía. Con esto de la poli no te escapas, ¿eh? No. Te pillan. O sea, Mira, perrito, Firulais. A ver, perro aporta, que he atropellado ya 2 pumas, no quiero atropellar un perro. Gracias. Hostia. Le gustó el coche a la vieja. la vida, ¿eh? Espérate que te Vale. pito. Bueno, con este claxon yo creo que dudo mucho que alguien se meta contigo, porque dirán, este tarao es un, Está chalao, sí. es un psicópata Sí, fijo. no, yo creo que me ven las pintas, escuchan el claxon que tengo, huyen. Tal cual, ¿eh? Coño, este está grillado de la cabeza, cuidado. Sí. Y ya encima se me pongo a hacerles esto. Sí. Me ha dicho Val que si eso ahora la recogemos y nos vamos por ahí. Si os apetece salir por ahí, Como quiera. quedaros en el tequila. Pues a mí perfecto. Pues venga, A mí avísala. si me dais una excusa para no trabajar, ¡guau! Mejor También que es una mejor. cosa para no cobrar. No me lo recuerdo. No pasa nada, no te preocupes. Píllalo. Piripipip, ¿Te piripipip, vienes? pip. Sí, pero voy a cerrar el tequila, que no lo he cerrado, ¿vale? Vale. Salgo de servicio y cierro. Perfecto. Qué discreto eres, Matt. Ya Madre ves. mía. Este hombre, vamos. Y no las Que lo he pensado. Lo peor es que lo he pensado. Me ha dicho, uy, perdón. Pues A sin ver, si querer. quieres voy a ir a atropellar ahora, espérate. ¿Pero que se ha ido andando o qué? Tía, casi me como un salpicadero. Ten cuidado, ponte el cinturón. Que te juro, Que frenaste muy de golpe y se ha ido para adelante. Me cago. Pero. ¿Quieres estar quieto, hombre? Que no tiene nada ya. No quiero dejar los peños aquí. Una era de que querías 37 años, coño. Claro. Yo 31. Yo 20. Bueno, 21. Del 2003. Hacéis vosotros el cálculo. Me da pereza. Sí, por ahí anda. Año arriba. Buen Dios. Sí, ahora te lo has comido, ¿eh? Está bien. Joder. Tienes una tirita para la frente. No. Normal que está colchado. Sí, porque si no, oye, pero cochazo por dentro, ¿es verdad? No, por dentro es precioso. La verdad es que sí. ¿Cuánto te ha costado esto? No me acuerdo, no quiero saberlo. No, quiero saberlo. Venga, dame el susto. 10 litros y... No, hombre, no. 25k. No, hombre, no. Es un cochazo. Encima tengo las largas. ¿Cómo vas a Que ahora pagar no se ve, litros pero por bueno. esto? A ver, va bien, ¿eh? Te ha llegado a 200. Sí, pero esto se tiene que... Es Como un poco vaya por la barco. montaña y... Antes he ido por la montaña. Mira, espérate, lo atropello. Venga. Déjate. Ah, se ha ido por arriba. Vaya por Dios. Pero que cerrar es un botón. ¿Qué está esperando a cobrar? No, que tiene que cerrar las puertas, cerrar la tienda, cambiarse de ropa. Hablar con su querido. No, sí, ya lo he hecho. Espérate, voy a buscarla. Sácala de los pelos. Eso lo hago, tranquilo. No la dejes Ay, cobrar. Dios. En fin. El outfit que llevo va pega con tu coche, ¿eh? Oye, sí. Somos el yin y el yang, tú de blanco y yo de negro. Vamos conjuntados con el coche. Sí. No llegamos a la playa del otro día, ¿no? Con el coche, sin tener que hacer la jugada del otro día. ¿Al boquete ese? Sí. No, hay que hacer lo mismo que el otro día, es un coñazo. Podemos intentar ver si hay un camino más... Camino ¿Te no hay. apetece? Hay un terraplén. Ya, por eso, si te apetece. ¿Vamos al Yellow, chicos? Ha vuelto Roman. Vamos a ver a Roman y a Eli, que están allí. ¿Os apetece? Eli, sí.
Eli, no tú, Eli. Ah, vale. Eli, otra Eli. Eli, la dueña. Ah, vale. Pensaba que decíais Eli, yo, coño. No sé, ¿vamos? Sí, anda. Que Venga. quiero ver a ¿Qué dice el Román. resto? Que Román es muy gracioso. ¿Nina? Yo venga, yo me apunto a lo que sea. A mí Eli. mientras me deis una excusa para no trabajar. Lo mismo que yo. Eddie. Yo si me aburro me dejas el coche y me voy a dar una vuelta. Que no, pero que no. Además, solo están ellos, que no va a estar Que Will. me da igual. que- Frena bien el coche. Coño, Sí, sí, verdad, de puta madre. coño, mi cuello. ¿Qué ha pasado? Sácame un coche. No. Esto es mentira. Imbécil este. Esto es mentira. Pero es que a mí me hacéis un favor porque me he dejado mi moto en el norte y ya Esto- si esto eso luego es la mentira. recojo, ¿sabéis? Vale. Oh, qué tiempo más bonito, ¿no? La verdad es que sí. Está como nublado, pero no, ¿eh? Lleva así todo el día. Cuidado que antes Buah, subimos yo no he ido al con casino hoy, ¿eh? Ahora que lo pienso. esto. No, Vale, pues vamos, tranquila que no vas a vamos un pasar. rato allí y nos bajamos al casino, si queréis. Vale. No, esto lo carga el demonio. Aquí te cuento. Cuanto más lejos, mejor. Que no, que yo me tomo el Joelcito, día. ¿qué tal? Los gano de puta Gracias madre. por el Los follow. pierdo, me voy. Bienvenido. Es más, me apetece hacer all-in hoy. Todo de uno al Tengo- rojo, no a hay ver, huevos. tengo que hacer, No, tengo al negro, que hacer siempre. una partida, ¿vale, chicos? ¡Golf! Se ha muerto el mejor amigo de un amigo, ¿vale? Vale. Sí, lo sé. Estuvo ayer Rosadito con nosotros en la pizzería. Claro, Eso- le voy a llamar que me ha llamado antes y no se lo puedo coger. Es un poco hijo de puta el hecho de que cuando estuviéramos viéndolo muerto, todo el mundo estuviera llorando menos yo. Es que me sentí mal. No, cada ¿Lo uno, conocías? cada uno No, siente lo que Entonces no. siente. Pues si no lo conocías, ¿qué coño? no sé, todo está bien, no está Briano. Joder, y está comunicando, me cago en... Yo voy a insistir. Una loca. Joder, claro, con lo cotorra que es, cualquiera. ¿Pero por qué no aparcas de culo? ¿Qué manía? Con aparcar de enfrente todo el mundo, tío. No, ahora te subes. Vale, me subo. Pues yo no. A mí ¿Qué manía? ¿Por qué no aparcáis bien? Que no Si cuesta luego nada. Así luego está perfecto para salir. Vale, ahí me lo he aparcado en todos los plazos. Aparcado. No tiene que ser. Llevas pinganillo, ¿lo sabes? Sí. Así parece que somos 40 y solo soy yo solo. Toma, Eddie. Me pasa. ¿Qué me vas a dar? Vale, por si acaso. Ah, vale. ¿Qué te ha dado? Tengo curiosidad. Las llaves. Marihuana. Ah, vale. Ojalá fuese marihuana, ¿viste? Buah. Me Tengo fumo contacto, un creo, ¿eh? porrito ahora. Que no, que eso es malo para el cuerpo. ¿Qué pasa el día fumando? Pues yo si quiero estudiar mi pastilla, pero bueno. No, pastillas no. Yo prefiero un Que porrito. me quedan 4, pero bueno. La vida. A ver, que yo aquí no veo a nadie. Yo escucho voces. Yo escucho a alguien Yo- pasándole la clave del wifi, pero vamos, Yo voy a fumar. te acompaño. Uf, Oye, yo está también quiero la clave del wifi. un poco cargado el ambiente ahí dentro. ¿Quieres un piti? No tengo mechero, la verdad. Me la han picado. Tengo yo. Pues venga, pásame uno. Hostia, y luego hay que acordarse de ir a por tabaco, que me quedan 2. Así paso por un mechero y todo.
Ay, Dios. El único sitio que venía yo a buscar paz, ahora ya no me gusta. Joder. Lo que es la vida. Te entiendo. Eli, cuando se lo conté todo, que se lo conté ayer. Sí, ¿qué tal? Está cabrea, ¿no? Sí. Cuidado que las paredes estas son de mierda. Sí, sí, Entra tranquilo. todo para adentro. Pero sí. No le gustó nada. Normal. Yo creo que si algún día se lo cuentas a Julián, tampoco le va a gustar. Bueno, si Julián ya lo sabe, en verdad. No, si William ya lo sabe, claro. Pero bueno. Tampoco. Coño. No me extraña que escapen corriendo. No, normal, coño. Ya lo sabe. Lo que pasa es que no se va a meter, ¿sabes? Él está. Hombre, normal, pero De mi parte estará seguro. tampoco creo que le haga gracia. No, claro, obviamente. A ver, sí, Val ya me dijo que no entiende por qué todo el mundo está en su contra. No creo, sé. creo que es algo obvio, ¿no? Que me lo diga ella. Pero bueno, ya que sé. Keep calm. Mente fría. ¿Por aquí para comprar tabaco? Sí, en la ruta 68. Si está abierto, vamos un momento allí. Pues venga, vamos. Aviso. Mientras que no flote. Vámonos. Vamos. Ha dicho que le pongamos gasolina, pero que no lo deje. Bueno, mira, al menos estaba abierta la ventana ya. Sí. No la he tenido que romper. Vaya La ha barco. cargado él. Madre mía. Es un barco esto de la Virgen, ¿eh? Ya ves, esto es un tanque. A ver, que sí, que tarda en coger velocidad, pero corre, pero... uf. Yo no me lo compraría. Yo tampoco. Yo es que no soy de coche, lo repito. No me gustan los coches, yo soy de moto. Yo después de esto también cambié un poco de opinión. Ya no me importa tanto tener una moto. Por lo Mira que que sea. te pego, No me hagas agredirte que se me salen los puntos. No, tranquila. Avisado quedas. Aún me quiero lo suficiente. Ole. Y si no, ya te quiero yo, no pasa nada. Porque no le he visto la camiseta amarilla, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas. Venía Hola, ¿qué tal? por tabaco mismo. Por tabaco, véngase. Sí. Vamos allá. Venga, eche por Bueno, aquí. y ya si me das 5 y 5 de comida, ya, vamos, te coronas, Ay. Muy buenas. Hay que entrar. ¿Qué tal, ¿Qué tío? tal va todo? Todo bien, todo genial. Tranquilo, ¿no? Sí.
Vale, lo tuyo van a ser, mi niña van a ser 260. Perfecto. Solo. La comida y el mechero. Perfecto. Vale. Ahí está. Ahí te lo he pasado. Ahí te paso el detáfono. Y pasa la filosiña. ¿Sabes cuál es la filosa? Ahí tienes. Esta, ¿no? No, Pues muchas gracias. No ha pasado la tarjeta. Ya cualquier cosa, pues aquí estamos. Sale caro, sí. sale. Ahí está. Sí, sí, suelo venir aquí a comprar tabaco. Pongo ahí los alimentos en el mostrador, ¿vale? Ahí lo puedes agarrar. Ahí está. Ahí está. ¿Y el tabaco? El tabaco... Ah, hostia, sí es verdad. Discúlpame, señorita. 3 cajas, ¿no? ¿Dijiste? No, 2. Ah, 2 también. Vale. No me intentes liar una. Escucha que se me ha olvidado, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Se me ha Dime. olvidado, ¿eh? ¿Cómo vais? Bien, estamos aquí, paramos a comprar tabaco y vamos para ahí. Vale. ¿Qué está diciendo aquí que vengáis? ¿Qué pinganillo me están diciendo? ¿Quién? Vale. Bueno, pues está todo bien o qué? Sí, todo bien. Vale, pues vamos ahora con nada. Simplemente venimos a comprar tabaco. Sí, tomamos el tiempo que necesites. Vale. Venga. Chao. Está, ¿no? ¿Quién era? Era Giorgio. Ahí lo puedes agarrar. ¿Pero te pidió 2? Se me ha ido la olla, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! A ver, la saco yo. ¿Qué me está pasando, señor bendito de mi alma? No sé. Pero vamos, está usted un poco de Lulu hoy. ¿Ustedes dos son pareja? No, hombre, no. No, que va. ¿No? Es mi padre. Sí, podría ser mi hija, claro. Señor, es que su hija me ha puesto nervioso, ¿eh? Ya, imagino. Bueno, gracias. Cuidado y salpica ahí un poco la multiña. Sí, yo sé que mi belleza deslumbra a la gente. Ya. Te digo una cosa, es que lo estoy haciendo para que te quedes un poco más de tiempo por aquí. ¡Ay, qué bonito! Si algún día Por te eso lo apetece estoy tomarte haciendo. algo, ven al tequila, te pongo yo la copa. Ah, Ahí vale, está. vale, perfecto. Mira. Gracias. ¿no? Ahora perfecto. O se me ha olvidado algo más. Que yo sepa, no. 5 y 5 de comida, mi mechero y mis tabacos. Todo perfecto. Si está todo pagado. Pero tú me pediste algo más, ¿eh? No. Sí, mi número. ¿Yo escuché también eso o estoy un poco sordo? No sé, igual. Fue cuando estaba afuera. No, pues no hay problema. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? A ver, No, yo tengo amigas también, ¿eh? Que Yo voy avisando porque ya me son ha pasado lesbianas. varias veces con compañeros de trabajo. Soy lesbiana. He avisado. Bueno, pero igual tiene alguna amiga que te interese, ¿sabes? Pues Claro, por las eso, amistades claro. cuentan. Sí, claro, Hombre, claro. Mira, yo tengo amiga Alexia, Nia, Dani, creo que es tu compañera. Oye, pero una pregunta. Una pila. ¿Habéis visto lo que han subido al Birdi? No ¿El lo qué? sé, no tengo Birdi. Yo tampoco. Vaya. Que- ¿Y al Instapic? Instapic sí. ¿Una muchacha o qué? Gilipollas. Mira, me ha gustado la técnica, me la guardo. Casi no funciona, ¿eh? Sí, me lo guardo, me lo guardo. Para cuando vaya al tequila. Ahí está. Yo o estoy en el tequila o estoy en la pizzería. Una de dos. Ujú. ¿Tú conoces a Dani? Claro, mi jefa. Ah, vale. Y buena chica. Sí. Sí, sí, excelente. Bueno, vamos para allá que están esperando estos. Sí, vámonos.
Chaito. Bueno, chicos. Que les vaya bien. Que tenga Que buen vaya- día. Venga. Vayan por la sombrita. Sí. Adeu. Chao. Adiós. Vámonos. Pesado, Por, macho. por aquí, ¿no? Sí, ya, Sí, como, que Marco sí que es. como el 90% de esta puta ciudad. Yo es que... Bueno, y estos son buenos que fueron un poco respetuosos. Pero Sí, yo es que me ha los gustado tíos... la técnica, ¿eh? Los tíos que son babosos, ¿sabes? No puedo con ellos. Es que no puedo con Vicente. ellos. Sí, de ese estilo. No, es que no... Me superan. Y con Vicente no volví a hablar. La verdad, desde que pasó el problema que No tuve lo he allí. visto, la verdad. Yo no lo he visto, no he coincidido tampoco. ¿Qué haces, ¿Y eso? Madre mía. Vamos para atrás a ver qué pasa. Que no, Yo déjate, sí. déjate. No vaya a ser, ¿no? No vaya a ser. ¿Qué cojones hacía en medio de la carretera ese pavo? No lo sé, la verdad. Mejor que no, no. Uy, yo no le di, ¿eh? No, no para nada. Los has colocado, ¿verdad? Yo no le di, ¿eh? En serio. Los has colocado. Que me has rayado el coche. Que te lo juro que yo en mis gafas no lo vi. Ya. Que no le ha dado. Sal para afuera. Que no. Ya verás. Ah, te dejo diálogo, no te preocupes. Arreglo el coche si quieres. No, se lo pago yo. Hala, que no, ahora ya no pidas estrella. Ahora bebes Mau. ¡Ay, qué asco! ¿Qué pasa, Gallego? ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Cuánto tiempo, eh? Te has cambiado, tío. ¿Qué te pasa? ¿Cambiado? ¿De qué? Sí, no sé. Te veo, noto diferente la cara. ¿Cambiaste el pelo o algo? Coño, pero si ya estaba así el otro día. Parece Joder. William, pero con barba, ¿eh? Sí, se parece a José. ¿Cómo? Yo le voy a decir que se parece a José. Sí. Tiene un aire. Además, sí, es... A ver, o José o William. Me afeité un poco para. Nah, y el gorro. Oposiciones. El gorro y la ropa, que no llevas con un uniforme, claro. Es que me hace cabezón. Hola, buenas tardes, jefe. Necesito te Hacen- preguntar una cosa. Hola, ¿qué Dime. tal? Dime, chaval. Hay un hombre que dice que quiere por 50 por 50 de comidas de bebida. Le he No dicho que no se puede. puede. Le No he se dicho que puede, no solo- puede, el máximo 10 y dice dame 5 de 10. Claro, ahora le ha dado la vuelta. Sí, piensa que A yo ver, tonto si puedo los arrancar va a corazón. pagar. Las cosas como son, si lo pagas, son cositas. ¿eh? Sí. No, pero es que no puede cargar con tanta comida encima, ¿sabes? Bueno, si lleva mochila. No, Claro, si viene en coche. no se puede. Yo el No otro día puedes. transporté las pizzas y toda la bebida en mi coche. Pero tú eres trabajador. Pero para llevarlas a casa. Pues no puedes. No se Pedazo puede. casa tenéis. De perra. Ah, que sí. Quiero puertas, quiero llaves, ¿eh? Y la he equipado increíble, ¿eh? Sí, es que es todo muy rosa, ¿eh? ¿Lo has ¿Le has hecho tú? enseñado? No, me refiero. ¿Le has enseñado el armario del alcohol? Ah, no, la verdad no. Se lo dije. Me lo dijo, pero no pero se lo no enseñé. bebo. 25. Soy abstenia. Mi. Ya tengo tabaco. Toma una cerveza, vete una cerveza. Que no bebo. Yo tampoco. Bebe. Están incitando al alcohol. Sí. ¿Y qué, chavales? ¿Qué contáis? Pues nada, todo tranquilo. Pasando el rato. Sí, claro. Muy bien, muy bien.
Pues nada, he empezando a trabajar, me acabo de despertar. Poca cosa, la verdad. Estás en tu prime, en tu horario. Bueno. También. Yo estuve con gripe. ¿Estuviste jodido? Sí. He estado una semana sin aparecer en el curro. No, hostia. Pues el tiempo más o menos que llevo yo sin venir por aquí. Pues sí, mira casualidad. Muy bien. Pues nada, cualquier cosa que necesitéis me decís, ¿vale? Sí. Vale. ¿Aquí tendrán bebidas sin alcohol o qué? Coca-Cola tiene. Pues yo me voy a pedir una Coca-Cola. ¿Vamos o qué? Yo aquí no pido, es competencia. Ya, pero bueno, ya que estamos aquí, ¿no? Y menos ahora. Ya. Y mucho menos ahora. Ah. Ahora muchísimo menos. Nos utiliza para venir aquí. Perdóname, tu buen amigo, gracias por recordar, ¿eh? Nada, hombre. Muchas gracias. Venga, anda. Está la señora asustada, ¿eh? Sí, suele pasar. Sí, porque se me ha caído de vaso a mí, perdón. No, tranquilo, hombre. A ver, chaval, sirve. Sí, claro. Yo quiero una cola, por favor. Bienvenidos al Yellow, ¿cómo están? ¿Una Coca-Cola qué más? Yo nada, gracias. Ah, vale, pues de acuerdo, voy a sacarla. Se puede fumar dentro, ¿no? Sí, sin problema. Caro es fumar, es carísimo. 9:20. Beber no, Casi pero 6. fumar sí, ¿eh? Vale, 6 horitas de directo y no se cayó el directo hoy, ¿eh? Claro, hay que morir. Tengo traumas con... Yo también te digo. No sé si estás viendo qué pone ahí. Ya, bueno, pero... No, pero sí que se puede, no problema, ¿eh? Mira, tú... ¿A ti te gusta el veneno? Vale, te hago de factura, ¿A mí? ¿vale? Si tú puedes hacer cosas con veneno. Ven. Voy. Mira muy de cerca esta... Vale. Perfecto. Te doy de esto. Ahí está apagado. Perdón. No te preocupes. Yo te lo doy bien. Aquí te tiene, está fresquita, cuidado, ¿eh? Muchísimas gracias, caballero. Gracias a ti. Es la polla. La tengo de fondo de pantalla. Tengo de fondo de pantalla. O sea, es la mejor foto del universo. Me encanta. No, pero ¿a quién pone? ¿A quién se le ocurrió poner ese cuadro? Y está varias veces, ¿eh? Les ha gustado mucho esta foto, no sé por qué. Dame tu número. Voy. ¿Qué haces? Tómate, el mío. Te voy a añadir con esa foto. Gracias, hombre, yo a ti. Vale, ya te... Alex, aquí mi cojones. Joder, cuando me llame me voy a quedar flipando. Como te tenga que llamar algún día, te vas a descojonar, ¿no? No voy a poder tomar en serio lo que hablemos. Es la polla. ¡Guau! Mejor foto del universo. Es un fotón, claro. Bueno, tú no la mires muy de cerca. Ya. Bueno, te recomendaría que no miraras de cerca ninguna foto, por si acaso. Sí. No vaya a ser. Por lo que sea, ¿no? Sí, porque estás mayor ya. Estas cosas no las puedes ver. La serpiente está más tiesa. Mira, ahí está otra vez. Ya es verdad. Ahí. Y aquí atrás también. Por todas partes, en verdad. Dios mío. ¿No tendríamos que ir tirando un garaje? Pregunto. Sí, tenemos uno aquí al lado. Sí, ahora una parte en 5 minutos, vamos. Vale.
Pam, pam, pam. Oye, Ival, Yo qué sé. Creo que está en el techo. ¿en el techo? En fin. En el techo. Para eso venimos. Venga, ponte a jugar. Ponte. No. Estoy comiendo una galleta María. Está bueno el topper. Está bueno. Está bueno el topper. Es que he visto esa foto contra hombre. Joder. Todo no pasa, tranquilo. No, pero no era que a ti no te gusta. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por aquí? ¿Necesitan de algo? Todo maravilla. Loco es todo, mi rey. ¿Cómo te llamas? Tengo Gosaka, me llamo. ¿Y ustedes? Nina. Yo Eddie. Encantado, Nina. ¿Y tú? Eddie. Hostia, me cago en de puto. Hay una serpiente aquí, no había visto. Coño, ¿trabajas aquí? ¿No la has visto? Se llama Paca. Oye, llevo de 10 minutos trabajando. Es monísima. Se llama de Oye, Paca. a mí no me has preguntado mi nombre. ¿Tú eres hombre del traje? Me gusta. Lisas. Perfecto. ¿Tú cómo llamas? A ver, Perfecto. uno para un lado y el otro para el otro. Yo seguro me acuerdo. Perfecto soy, sí. Seguro. Lo sé. Pues acá, en cuanto no se den cuenta, te voy a comer. No. Sí. Ah, perdón, ¿le he dicho en alto? No le hagas eso a Paca, pobrecita. Que monísima. Yo por vengo favor. de África, utilizamos serpiente para zapatos, para Y yo reloj. de paleto. Y no por eso voy apaleando a gente. Yo he atropellado 2 pumas. ¿Comida? En el Monte Chile. En el Monte Chile hay varios, la verdad. Ten cuidado, no vaya a ser. Vale. Meto una tuya y encima la blanca. Todo bien. Vale. Todo bien. No sé qué me pasa hoy, perdón. Bueno, dejo a mis clientes favoritos, voy a ver fuera, ¿vale? Taito. Ok. ¿Sabes por qué somos sus favoritos? Porque somos sus primeros clientes. Sí. ¿Están Los buenas las únicos. galletas? Y los únicos, seguramente. Es muy bueno. De loco, ¿no? De locos. Claro, igual ponernos a jugar cuando nos tenemos que ir al garaje. Da igual, si cuenta como empate. No te vuelvo a ganar. o no te gano yo. Bueno, eso eran tiempos. Venga, el que pierda conoce diálogo. El mío se llama diálogo. A mí no me quites el nombre. El mío se llama diálogo 2. El diálogo original. Te di yo la idea, ¿verdad? Sí. Te lo copié. No pasa nada, tranquilo. No eres el único. Eira también se lo copió. El mío ¿En diálogo serio? ¿Podéis dejar de copiarme el nombre del bate? Por favor. Que este bate tiene muchos años. Ya. Y el mío, se lo compré que me dijo el vendedor que era primo hermano del tuyo. No me refiero, que tiene muchos años este bate, rollo. Llevo con este bate muchos años, desde muy pequeñita. ¿Metido en el culo? Ah, vale. No, hombre, no. Ya, pero es que yo se lo guardo en el culo. No, ya Ah, no. bueno. Ahora me lo borro detrás de la camiseta. Ahora tomo de la No, americana. hombre. Que si no- Antes lo Más cómodo, sí. ponía en el culo. Claro, no te podías agachar, ¿verdad? Claro. Me costaba un poco. Molestaba. Bueno, vámonos, venga, anda. Bostezabas y asomaba por ahí. Deberíamos irnos. Sí. Vámonos. Y la falla igual, venga, vámonos, corre. Déjalo el bate. Deja el palo. Me robo el palo, lo siento. Llevo el palo. Vamos. Corre. El palo. ¿Por qué llevo de palo? corre. Mierda, primer día ya me roban. Que no llevo ningún palo, venga. No llevo el palo. Ala, ya tengo un bate y un palo. Corre. Dejamos el coche y volvemos. Espere. Sí, claro. Yo me iré a Sí, hacer unas cosas Vale. por aquí y luego os llamo, ¿vale? Vale. Vale. Dios. ¿Con quién hablas? Vale, lo he avisado, para que no piense que lo hemos abandonado. Ah, vale. Que más o menos ha sido así. Con eso. No, bueno, fue ella la que abandonó más bien, pero bueno. Sí, la verdad que sí. Bajaos. Para. Bueno, yo me apoyo aquí mientras me como mis galletas. ¿Cómo?
Yo me voy a apoyar aquí mientras me como mis galletas. Come, hombre, come. Eddie. ¿Qué? Tengo una pregunta muy importante que hacerte. Ah, sí. Es demasiado importante. Vale. Y se fue. Ya. ¿Sabes lo que hago yo no para despedirme? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Escucha un tiro? ¿Qué? Sí, parece, ¿no? Adiós. Ah. Venga, anda. Bueno. Vicente, ¿qué? ¿Cómo estamos? Pam, 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 para, pa, pa, pa. Oye. Os dejo con la música, voy a ir al baño mientras se resetea esto. Vengo ahora. Chacho, ten cuidado, que el niño sale para la calle colorado. Los vecinos le preguntan dónde has estado. Han comentado que ha llegado y una carta del Fernando Chalerón, maldito maleantes de cartón. Se nota que no tienen ilusión. Esto huele raro, esto huele a calentón. Bienvenidos a mi barrio, se le malicón. Pisando fuerte, el niño de la calle no le teme a la muerte. Hablando claro, mirando al frente. Aquí no hemos cambiado, somos los de siempre. Yo, y si me mira, yo a ti te miro. Cada cual tiene su destino. Ay, no te metas en mi camino, porque el último se fue por donde vino. Oye, ¿qué te ha pasado? Que me han contado que vas de chamo y que te han robado. Que todo lo que tú tienes te lo han prestado. Así que cállate la boca que te he pillado. Oye, ¿qué te ha pasado? Que me han contado que vas de campo y que te han robado. Que todo lo que tú tienes te lo han prestado. Así que cállate la boca que te he pillado. Fernando, que suenan las sirenas. ¿Cuántas veces yo te he dicho que no te metas en problemas? Dólar, echa a correr, que los moros con los mozos no se llevan muy bien. Con los colombianos. Esperando para cenar. Sí, me gusta. Hay que alimentarse. Yo hoy me comí un bocata, es lo que comí todo el día. Y creo que no voy ni a cenar. La mierda. Vienen a por ti porque te han delatado. Karma y el que te ha tocado. Y eso es lo que pasa por hablar demasiado. Así que dale, que el ritmo no pare. La voz de la calle. Ya es como perfecto repartiéndote este tumbo. Oye, ¿qué te ha pasado? Que me han contado que vas de campo y que te han robado. Que todo lo que tú tienes te lo han prestado. Así que cállate la boca que te he pillado. Oye, Claro, aquí tienes. En el bosque encantado Legolas paseaba. Suscriptores y donaciones siempre obtenía. Pero a su asistenta no le preocupaba, porque su sarcasmo siempre le alegraba. ¿Ves? Los poemas es lo que se le da bien a la puta IA, no los chistes. A ver el YOLO cuando aprende. Sal de la burbuja, empuja y jala. Te pongo a votar como en un impala. Dos pájaros, una bala. Quieren contratarnos pero es caro. Cogí carrerilla, ya no paro. La vida es bonita, claro. Pero a veces puta es raro. Ey,
Si tienes frío, ey, arde en el fuego de mi corazón. Ey, si sientes vacío, yo tengo la solución. Voy con M en el paquete de mi BM, full equip y llantas de 19, con una cara vacilón que da asco verme acelerando en ámbar, puliendo bien de dale fuego, putas y botellas de ron, pero que no me baje este colocón sin miedo, el combo bueno, el mero mero, pillándose el pedo en bares de abuelos. Vuela, vuela. Firmábamos tetas en los tiempos de las maquetas. Mi estilo huele a pasta recién hecha, tagliatela. No tengo dios ni bandera, dos tibias y una calavera. La bebo de trago, la rompo en el suelo, insulto al portero y nos echan fuera. Tengo un maquinón que se piensan que lo alquilo, un cadenón que pasa del medio kilo, un mujerón que vale su peso en platino, como el de su tabique, como el de mi disco. Latas de cerveza tiradas por todo el piso, estamos topegados como el yonki al perico. ¿Qué coño están pegando tiros ahí? Ni gratis, underground king como Pimsy Bambi. Quiero el Maserati de Monty Santi, que le jodan ese club de alto standing. Sube la top y revienta el parking. Darko y su revólver. Sí, ya imagino. Está la comisaría de al lado. Otra cosa no podría ser. ¿Y Nina? Nina no dijo que venía más tarde. No lo escucho. Sí, Pues... si no, ya nos llamará. Sí, si no, nos llamará. Está bien. Vamos.
llevaron antes? Esa es la chica. Ahora miro. No, si la chica ha dicho que viene más tarde. Madre mía, ya se me ha escapado el primer Vaya, día. Pues nada, otra cosa menos. Será por palos que tenéis ahí dentro, hombre. Sí, pero de mi primer día pues es un poco triste, ¿no? No pasa nada. Bueno, no pasa nada, es un palo. Eso no cuesta nada. ¿Cuánto le cuesta? Nah. $50.000 solo. O sea Y que lo vas si a tener yo... que pagar tú. Claro, Si yo déjame buscar mi varita mágica de recupero ahora de sustos. 50.000 palos... Susto entregado. Vale, Eli, yo no quiero trabajar más aquí porque voy a deber dinero. No te... Será por palos. Será por palos, sí. Será por palos en el mar. Sí, pero bueno, da igual, no pasa de nada. Eso ahí en los chinos lo pillas por 25 pavos. Madre de chinos me quitan todos los mercados. Cuando queremos hacer algo nuevo aquí, viene de chino y te lo hace. Claro, más barato. Yo no sé cómo hacen. Más barato. Sí, pero no sé de dónde sacan. Más barato. Recortando materiales. O poniendo a los niños a trabajar. También. Está bien. Madre mía, son listos. En nuestro país hacen de balones de fútbol. Bueno. Con el escroto de las personas. No, tú qué guarras Joder, dice. madre mía. Dice. Hombre, el traje, no pensaba que tú hablabas de mal. Yo no hablo mal. Entonces, ¿por qué mencionas escroto? Se le ha ido la He elegancia. dicho escroto, no he dicho cojones. Bueno. Ahí me tienes que dar un punto. Bueno. Sentido del humor italiano. Sí, no lo entendería. ¿Tú eres italiano? Claro. ¿Tú de dónde Adiós, vives? sí, me Porque voy a yo cenar. tengo hermanos en Italia. Sicilia. Madre Vale, mía, esa es una Vicente. isla muy buena para llegar en barco. Descanse. Joder. Sí, mis hermanos están por Bari. Sí, es una ubicación bastante buena para llegar en cualquier cosa. Claro, porque tú Torrea, mira, tú sales, va por España, no quieren, pues vas a Italia y Sicilia la primera. Sí, la verdad es que sí. Claro. Solamente digo, hay que llegar. Sí, no hay problema, nosotros somos de muchos. Y casi si os quedáis sin comida. No, Sicilia buena de comida. No, digo mientras vais. ¿Cómo dice? Mientras vais en barco, como si os quedáis sin comida, ¿qué pasa? Nosotros vamos como barco de Noé, llevamos muchos de animales. Y vais matando, coméis carne fresca, me gusta. Claro, y pescando, no tenemos de falta nunca. Me gusta, muy bien, muy bien. A veces hace falta de sexo, pero bueno, ahí da igual todo, ¿sabes? En tiempos de guerra, cualquier agujero es trinchera. Claro, tú imagínate que estás cocinando, no puedes darte de vuelta porque si no, adiós. ¿Cómo está la cosa? Claro. No sea mal pensado que en Italia también hacen cosas de esas, ¿eh? Bueno, a ver. Hola. En Italia solo matamos gente. ¿En qué parte? Para no ir. No sé, en toda Italia. Hola. Madre mía. Yo Bueno, tengo conocido ya Italia. ¿Quién me pone una cola ahí? Yo puedo darte cola. No, Venga, va. Madre mía, he trabajado más que en 20 años, ven. Bueno, no, saco yo, tranquilo. No te queda curro. ¿Una de Coca-Cola fresquita o calentita? Fresquita, de la del fondo. Vale. Vale, voy a poner de hielo. Perfecto. Vale, yo doy. No, primero me has dicho que hagas de facturo, perdón. Ah, sí, no te preocupes. Voy a pagar igualmente. ¿Aquí hay mucho de dinero o qué?
Bueno, no me falta. Ah, bien, yo espero que mucho también. Toma, aquí te doy. Ahí está. Muchas gracias, buen servicio. Dame tu número, que te voy a hacer dar una propina. Como dices tú, ¿se puede hacer eso con móvil? Me caes bien. Ah, muchas gracias. Oye, pero no hagas todos los días, que si no yo ilusiono. Pásame tu número. Ahí está, Eddie. Ahí está. Tú no preocupes, tú si un día yo no tengo de amigos aquí, si tú un día tú quieres llamar para tomar algo, yo voy, ¿eh? Sí, hombre. Yo suelo moverme mucho por ahí. ¿Tú qué dices? ¿Mejor aquí, no? ¿De fiesta o en el sur? Yo prefiero el sur. ¿Y tú? Es que no entiendo, perdón, no entiendo por qué propino. Coño, por buen trabajador. Muchas gracias, ¿yo puedo besar boca? No. Vale, gracias. Te perdiste la cita de... ¿Quieres que cante? Pues ya está, no canto. Sí, vas a cantar. No, mira, está, ya tengo excusa, no canto. No canto, ha dicho que no canto. Giorgio, no voy a cantar, ha dicho que sí, que No. no canto. Como cantes estás despedido. Ah, mira, ya está, no puedo cantar. Canta. Hola. ¿De anda? Estamos en el Yellow. ¿Con quién? Con Giorgio y más gente aquí. Está Val y más gente. Vale, por ahora voy. Vale. Bueno, mejor te lo digo así, cariño. No me imites, que no me imites. No te he imitado. Sí, me has imitado un poco. No. Voy a invitarle y de eso, pues sí, hola, cariño. Hola, cariño. Mi amor. Me estoy poniendo... No, pero... Que me estoy poniendo... así nerviosa. Roman, si quieres ir a cotillear, puedes ir, pero... Que a casa de tu culo, vamos. Sí, ¿para qué? Si ya tengo a la jefa, que se encarga ella. ¿Qué jefa? La jefa. Sí. ¿Qué está pasando estos días con la policía? Porque son muy Pues pesados. lo de todos los días. Muy pesados. Ya os habéis enterado, ¿no? Lo de la semana pasada. ¿El qué? Coño, lo que salió en el Twister. Sí, claro. No me acuerdo. El pedazo tiro que le pegó en toda la chota. Ah, sí. Y luego de que el superintendente ahora es el gobernador, ¿no? Sí, eso también lo he visto. No sé. Que básicamente... Yo fui el otro día a llevar unas cámaras. De A llevar las cámaras, las grabaciones. Si llevas las cámaras te quedas sin cámaras y no puedes tener seguridad en tu local. Bueno, pues las grabaciones. Y me dijeron que ya me iban a pasar con el superintendente. Todos apagados. Me cago en la puta, macho. Tuve que aguantar y no decirle nada, pero... Y fuera de servicio. Vale, de acuerdo, gracias. Y fuera del hielo. ¿Qué la acabas de echar? Y que no me entere, si puede ser. ¿La acabas de echar? Ah, vale, de acuerdo. Pero eso duró 2 minutos, el pobre. Que no. No, yo bien, yo sigo aquí. Ah, vale. Yo sin problema. Cuando te toque mucho los huevos, Gongo, ¿Sí? nómbrale el nombre completo, ya está. ¿A quién? Román. No empecemos, Roman. No empecemos.
Es que no sé por qué no le gusta, tiene un nombre muy bonito. ¿Cómo llama? Eli. Elizabeth. Pues es un nombre muy largo, sí. Ahí está. Tengo una amiga que tampoco le gusta. Cuando le llamo así me mato. Pues a mí me encanta. Bueno, pues se Yo lo le dices llamo a tu Eli. hijo. No, a mí. A mi hija ya le digo Aymar. Que, ¿Hay qué? lo que te iba a decir Aymar. antes, te perdiste la cita de estos dos. ¿Cuál? ¿La del Vanilla? No. La de Aipea y Vex. Ah, no, pero no son nada al final. Bueno, al final, pero puede llegar, ¿no? Que tuvieron una cita. Vex se ve que se declaró. ¿No te la he contado? Hola, Hola. Es lo que me han dicho. ¿qué me cuenta el viejo sabroso de los santos? ¿Qué tal estás? Yo bien. ¿Tú? Yo bien. ¿Dónde andas? Pues con Jorge en la moto, no sé a dónde cojones vamos. Ah, venís aquí entonces. Ah, entonces sí vamos. Claro. Ya estás ¿Ahí mejor dónde? de A lo, ver si de lo de llevo, ayer. si voy bien vestida. Vamos al hielo. Venís al hielo, vamos. Ah, bueno. Aquí Pues- puedes venir en cualquier cosa. Esto es gente Sí, está sí. acostumbrada a... En fin. ¿Qué te iba a decir? ¿Estás mejor de lo de ayer? Sigo triste, la verdad, pero bueno. Bueno, ¿y Rosadito cómo está? Pues ayer supuestamente me ha dicho que ha tenido un accidente. ¿Cómo? Ayer, según Ager, Sí. me ha dicho que Rosadito ha tenido un accidente en la moto. ¿Qué dices? ¿Y está bien? Pues no lo sé, vi su mensaje y su llamada perdida, pero no está despierto ahora mismo. Y Ager me ha dicho que ya hablaría él conmigo. Hostia, Ujú. qué movida, ¿no? Ya te digo, todos los que van en esa moto acaban muertos. No es normal, Eddie. No sé. Vale. Pues bueno, ahora hablamos si venís para aquí, venga. Está bien, adiós. Chao. Chao. Rosadito tuvo un accidente en moto, ¿sabéis algo? ¿Otra vez? Pues no me ha cogido el teléfono 7 veces que le he llamado, Eddie. Que está en el hospital. ¿Se ha vuelto otra hostia? Vamos, para allá. No sé, me dijo Briana. Ah. Espera, hombre, que viene ahora Briana para aquí. Igual sabe algo. Tranquilidad. Que se lo dijo un tal Ager. Yo no sé quién coño es. Ager es un empleado de aquí. Pues se lo contó él. No sé, no tengo Pero ni que es puta idea. amigo también mío, quiero decir que. Bueno, vale. ¿Y qué? Pero no sabes nada de Rosadito, ¿no? No, le llamé, pero estaba comunicando por todo el tiempo. Yo no tengo ni su número. No sé. No sé qué hostia está pasando últimamente. La verdad. Tuvo un accidente en moto, parece ser. Ya. ¿Y qué hacemos, Eddie? No sé, pero a ver qué dice Briana, ¿no? No sé. No sé, si ni siquiera si está en el hospital, si nada, no tengo ni idea, no sé. Hola, ¿Qué chicos. pasó, Briana? Entonces, Hola. Pues no sé qué pasó, me gustaría saberlo. ¿pero que está en el hospital o qué? No, según Ager ya estaba en casa, porque lo ha visto. Ah, bueno, pero bueno. bueno. Vale, vale, Otro entonces chico en la moto. estará amazado. Ujú. Joder. Se va a morir. Está todo el día dándose No hostias digas con la eso. moto. Pero se está todo el día con la moto, ¿verdad o no? No digas eso. ¿Será verdad o no? No. No sé, tampoco le pegues. No sé. Te acostumbrado. Ellos entienden, no te preocupes. Claro. Vale, vale, pues nada, si Rosadito está bien, pues bueno. Es como yo con José. Yo con José tengo La preocupación. Se puede pegar. Sí. Pero no empujes a a mi amigo. Pero pégame el saludo. Madre mía. ¿Saludo yo? José. ¿Qué se está pensando? Qué raro. Para no perder las costumbres. Ya.
¿Sabes, José? José, ¿me escuchas? Sí, te escucho, ¿qué pasa? Porque hoy, he estado en el tequila trabajando y tengo un empleado que habla muy parecido a ti. Hostia, sí. Me cago en la que puta. sí? Y el román este es idéntico a ti ahora mismo. Bien, el Román también, pero Michael habla igual que él. Serán de la misma zona, seguro. Supongo, no sé. Ay, Dios. Bueno, pues nada. ¿Seguimos con la fiesta o qué? ¿Fiesta? No sé, no había una fiesta. ¿Dónde? No sé, yo pensaba que veníamos a una fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Yo qué coño sé? Yo no sé ninguna fiesta? fiesta. Da igual. Estaré equivocado yo. Ni idea. No sé. ¿Ves? Eso es lo que le pasa. Me voy a acabar matando. Y que está empanado. Es que a Andrea le gusta mucho. No, me voy a acabar matando. No. Te gusta, te encanta. La voy a acabar pone matando. más tiesa que... Giorgio está por Andrea. Pasa de ella, Giorgio, hazme caso. ¿De quién? De Andrea. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tú eres tan así, tan...? Pobre Andrea, ¿qué ha hecho Coño, Andrea? si Andrea Me le cae mal, adora. pero la pobre no tiene culpa de nada. Pasa de ella, Giorgio, pasa de ella. Andrea le va a hacer una corbata colombiana. José. Te va a romper el corazón, son todas iguales. Oye, Eddie. Otra cosa. Eso, a ver, que él no está con nadie, no le digas eso. Pues por No eso quiero estarlo. lo aviso. ¡Hala! Pobre Andrea. Pero si Andrea bebe los vientos por él y besa por donde él pisa. Sí, pues échale un casquete si quieres, pero no te encoñes. Nada, hombre. Que no me gusta, coño. Es que tengo el coche allá y me he despertado. ¿Cómo que ves el suelo por donde pisa? ¿En serio, Giorgio? Sí. No sé, tú debes saberlo muy bien. Yo sí los he Yo visto. que voy a saber si no lo conozco. Pero Ya, yo ya. sí. Así que Y tienes Giorgio una le tía convenció que- de todo lo que él quería y bueno, que ya Que de, está. tonta, Ay, Giorgio. que de tonta pasa tonta. No hay más. Oye. No le faltes el respeto tampoco, ¿eh? Si no... No. Exacto. Muy bien, ¿A Bri. que le digo yo a Andrea que no se fije en ti y que se fije en paquete de chocolatero? Ponme un whisky, porfa. Madre mía, ya se está poniendo nervioso, Vamos ¿sabes? a tener que llamar a Andrea. Sí. Es que no tengo el teléfono, ¿tú? O menos. Yo no la conozco en persona. Yo sí. Hola, amor. Hola. ¿Qué haces? José que tiene una duda. Mm. ¿Te gusta que te coman el culo? ¿Cómo? Es verdad, lo dijo antes. ¿Cómo es eso? Sí, Esta sí, lo dijo pregunta. antes. Espera, ¿en qué sería esta pregunta? ¿Por qué tienes esta duda? Esa pregunta es de Eddie. No. Esa es de Eddie. ¿Qué No, diferencia? estamos en el ¿Serio? tequila ¿O y lo José preguntó dijo que le José? gustaba. No, es de Eddie. No, José dijo que no te gustaba. ver. Seguro que no te gustaba. Bueno, es verdad también. ¿Quién ha dicho que seguro que no? José. Qué feo ¿José? que pienses eso de mí, ¿eh? Sí. Me parece fatal que pienses eso de mí. Sí. Yo que te dije, De mí. José. ¿Ves? Eso es Piensa verdad. eso de la vecina, pero de mí Búscate a otro. no te le va a pedir Bueno, pues hay que buscar otro, Joder, ¿eh? como si fuese algo raro. Vale. ¿Verdad? Es que yo no entiendo, ¿eh? De que se lo fuese a pedir o algo. Sí, dámela, por favor. Ven, puedes apartarse un poco. Yo sin pedirle nada y mira, ay Dios mío, ¿eh? Madre mía. Y ahora No le queda puedo nada. hablar, ¿eh?
¿Estás bien? No le queda nada que aprender. Que va a tener 3 hijos. Vale, que yo no te voy a agobiar ni nada, pero... Pues nada. Me lo ha dicho. No tiene motivo para enfadarse, Bri, lo sabes. Hombre, yo espero que no tenga ningún motivo, si no le he pedido nada ni le he dicho Claro, nada. ni lo vas a obligar. Claro, me da Si, igual. si a él no le gusta, lo tendrás que respetar. Claro. Es como si le digo ahora, ¿te gusta que te metan el pito? Y no le gusta. Claro, No le voy a comprar un pito de goma y metérselo por culo, la verdad. claro. Ah, pero eso sí le gusta, lo dijo ayer. No, pero tío, que esté enfadado por nada, pero vamos a ver, ni que le hubiera dicho cómete el culo ahora. Claro, No lo entiendo. claro. Es que no tiene sentido. Y no tiene nada de malo, es que no sé. Bueno, y tú, Giorgio, tú, Giorgio, no digas nada, que tú lo apoyabas, ¿eh? Que decías que eso era una guarrada. A ver. Es que me sigue pareciendo una guarrada. No, tú debes de pensar que le vas a comer la mierda. Que yo nunca lo haría, claro. ¿Sabes? La gente es limpia. Vámonos de aquí. Joder, macho. De verdad. ¿A dónde vais? No se puede hablar de comer culos ahora. Me quiero de aquí ya. Pero porque está enfadado, es que no lo entiendo. ¿Pero a dónde coño os vais? Que hay que esperar a que venga Nina. ¿Quién? Ah, coño, es verdad. Yo voy a preguntar por qué está enfadado. Llámalo, hombre, que no le pase nada, que no se enfade. No le obligaste a nada. Madre mía, el día que le metas un dedito por ahí... No, es que no le voy a hacer nada, no voy a hacer que me denuncie. ¿En serio? A ver, ofendidito. ¿Qué te pasa? ¿Te has enfadado por nada? ¿He hecho algo yo malo? Pero... ¿Cómo? No. ¿A mí me hablas o no subo? Sube. No. O me hablas o no subo. ¿Te has enfadado conmigo Gallego. porque sí? ¿Qué pasa? No, que me Me ha secuestras. dicho de Ngongo que quiere sexo contigo. No. No broma, ¿eh? No brome con ¿Conmigo? eso, ¿eh? No, contigo no. Ah, No, si yo no conozco a usted. Y No, me ha dicho Eli, que le ha dado la tú buena, propina y se tú ha buena pensado de que quería gente, tú buena de sexo gente. Hombre, claro. ¿Estás cabreado, Roman, porque le di propina a él y a ti no? No, para nada. Ah. Lo que me ha dicho es que la propina. Me ha dicho, no, es que cada vez que me da propina es a cambio de sexo. Me dice, No, en mi país, Y le he dicho, aquí no. ¿Y ¿De qué quieres hacer con el qué? Por encima que uno es generoso, ¿me venís con estas tonterías o qué? Bueno, son tonterías. Encima de que yo soy majo con la Andrea esta de los cojones, vosotros me tocáis la polla. ¿Ves cómo Román no era buena idea decírselo? Ahora me voy a quedar sin más propina. Hombre, si me vas a pedir sexo a cambio de uno, obviamente. Que no entiende. Parece que yo no sé, que ustedes no saben el idioma. Yo digo que en mi país, cuando te dan propina, es a cambio de sexo. Y he dicho, ¿aquí es igual? ¿Solo he preguntado de eso? No, claro que no. Es simplemente vale, pues un acto de buena fe, sin nada a ¿Sabes cambio. lo que se hace? Mira. Claro, sí, Se sí, coge, pues, no, pues, mira, aquí Eddie lo que te está pidiendo es que cojas esto, se lo metas por donde no sale el sol. ¿Tú puedes darme eso? Si me lo devuelves luego, sí. No, yo no devuelvo. Si tú das, yo no devuelvo, ¿eh? Tú mismo, sé dónde trabajas. Toma, te lo voy a devolver, pero repito, si tú das, yo no devuelvo, ¿vale? Encima de ¿Por que qué? te iba a recuperar tu palo de golf, de golf. Tu El palo mago, de el golf. mago. Es que a mí no me gusta que me den cosas porque no quiero devolver, ¿sabes? Porque si me gusta mucho, ¿qué pasa? Claro. Lo tomo Pero cigarro. ¿Tú qué has dado? Cigarro. ¿Esto es malo? Eso es bueno. Eso es lo mejor que hay en el planeta. ¿Necesito de mechero? Joder. Sí. Si me lo devuelves, te lo doy. Si no, con dos Bueno, piedras. Te voy a devolver, venga, vale. Venga, fúmate uno. Relájate. Aquí nadie te va a pedir sexo a cambio de nada. Así que tranquilo. Gracias. Claro, Bueno, Yo depende. pregunto. Claro, que bueno. Luego ya si queréis los dos, pues bueno, ya vosotros, ¿sabes? No, yo no Bueno. quiero. Por eso quería que quedase claro que yo no quiero. ¿Cómo sabe esto de bien? Sabe muy bien. ¿Qué Estás es llama jodido. yanka o qué? Estás enganchado. Hierba. Hierba. Toma, te Pitillos. devuelvo. Devuélveme mechero, sí. Sí, yo Pitillos aliñados. Yo es que soy más de esto, la verdad. Hombre, yo solo le regalo uno a José, creo que se los acabó todo ya. Joder. José. José, ¿Qué pasa? ¿te has acabado todos los puros que te di? Sí. Lo que te he dicho. Coño, como tiene que ser.
¿Y qué? Pues nada, aquí estamos. Seguimos. No. Pues la verdad que demasiado. Ah, sí, pues mira, mejor, ¿no? Sí, mejor si lo hiciesen empleados, que no lo tuviese que hacer yo. ¿Pero qué pasa? ¿No Toma, trabajan galleta. los empleados o qué? No trabajan y no tenemos. Los pocos que tenemos no trabajan. Vuelve a darme otra, que te caneo. Y no hay gente que quiera trabajar, es lo que hay. Es que la pizzería... Tampoco es que quieran mucho la gente, ¿no? Trabajar en la pizzería. Pues es bastante cómodo, la verdad, y entretenido. Yo, Sí, bueno. ¿Dónde está la pizzería? Allí en el paseo marítimo. Ah. Bueno, sí. Pero en general yo estuve viendo por otros locales también y está complicado, está complicado. Yo es que yo estoy muy cómodo aquí, la verdad. Poca gente quiere trabajar. Ya, coño. Yo quiero. ¿Ya tienes? Se dedica todo el mundo a robar, por lo que veo. Sí, la gente es Bueno. muy vaga. Allí por la playa hay mucho vendeporros. Ujú. Que son nuestros clientes número 1. Bueno. Los vendeporros ni tan mal, otra cosa es que estén vendiendo otra cosa. Que vendan lo que quieran, a mí me la pela. A ti mientras te vengan, ahí a... Mientras consuman pizzas, yo encantado. A ver, pero vosotros que tenéis un local pequeñito, ¿no? Cojones, más grande que este. ¿Qué va? No, que va. Sí, sí. Vete a verlo. Pero... Ah, no, vale, entonces me estoy equivocando. Tenemos la Claro, planta por eso. arriba. Es que fuimos una vez a... Claro, desde fuera puedes pensar que es más pequeño. Claro, sí, Pero- la puta pizzería, el Mester este, ¿no? Claro. Pues vaya mierda de pizzería, fuimos allí y nunca nos han dado pizza. Claro, hombre. Pues es 24 horas, 24/7. Aunque esté cerrado, tenemos allí un dependiente en la puerta. Escucha, y el establecimiento, el peor que he ido en mi puta vida, ha sido el Ugu. Bah, bueno. A mí me gusta. Tuve que reclamar, bueno, tuve que pedir una hoja de reclamaciones y todo. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Tendría pelos de gato lo que pidió. No, porque un gilipollas, así hablando, nos sirvió de mala gana, suspirando y todo. Y ya lo acojonante es que nos sentamos, empezamos a tomar la asquerosa mierda que era, eso. Que es ¿Y que qué pasó? tenéis que pedir por minuto, ¿sabes? ¿Cómo por minuto? Aquí tenéis que consumir una bebida por minuto, si no vais. Pues nada, acto seguido cogí la hoja de reclamaciones, se la pedí a un compañero suyo y que es más, le dije, oye, esto es así. Me dijo, no, para nada. Y ya le dije al tío, oye, pues ya lo siento mucho, pero tengo que pedir una hoja de reclamaciones contra él. Pues yo siempre que fui, súper agradables. Ya, pero siempre hay un tonto, ¿sabes? Siempre hay algún tonto por ahí. Sí, hay días tontos y tontos todos los días. Claro, eso es. Pero bueno, que también te digo que para la mierda que era, la bebida es asquerosa que te dan. Ah, no pedirías nada con leche, ¿no? ¿Con leche? Sí. No sé, yo pedí algo de menta. La leche se la sacan a los gatos. ¿Qué? Sí. ¿Qué puta mierda de eso? Nada, me tomé un café de allí. Hostia. ¿Y estaba rico? Decían que era un rumor, pero yo me lo creo, sinceramente. Qué Mira, hijos de un puto, qué asco. Por lo menos bueno es leche el gato. Sí, pero bueno. Podría ser otra clase de leche. Hostia. Joder. Ahora. Es verdad, podría ser leche materna o leche paterna también. Como el Red Bull. En que le echan cositas del toro. ¿Qué le echan al Red Bull? ¿Qué? Yo me voy a dormir. Eddie, ¿te llevo o...? Sí, tienes que llevarlo porque en la moto solo cabemos dos. Tengo que ser igual también. A ver, yo llamo a un taxi. si quieres.
Bájame, cojo mi coche y subo si vais a estar aquí. Si esperáis aquí. Está cerrado, Bri. Vale, pues te bajo, coges tu coche y te subes. Vale. ¿Esperáis aquí entonces, pareja? Espérate, voy a ver si hay algo abierto. Sí, aquí me voy a quedar. Vale, subo ahora. Cojo el coche y subo. Okay. Lo que sí, vente, Bri, que vamos a acercarnos al Badu de aquí. No tienes el coche de la pizzería, ¿no? No. Márcame. Ah, el depósito lo que antes. Sí. Márcame el depósito. Porque el depósito de aquí arriba no creo, ¿no? Que esté. Igual está en este de aquí arriba, ¿eh? Vamos a probar. Bueno, también te digo, yo tengo que ir para abajo, pero bueno, te dejo aquí arriba. Claro, así no tengo que pegarme la paliza de subir de nuevo. Que si no quieres bajar mismo lo puedes aparcar ahí y quedarte a dormir en el motel. A ver. ¿Qué es esto? Sí, sí, es aquí. Espera ahí por si no está. Sí, sí, te espero. Vale. Yo me voy para abajo. Venga, tío. Descansa. ¿Qué? ¿Estáis ya? Sí, estamos ya. Vamos, venga.
pero tengo más labia. Ellos son más técnicos, yo tengo más rabia. Yo me creo del uno primo, ellos se creen mafia. Haciendo el mangante con mi primo en Face Party. Yo me hago mi cena al día siguiente en mi tupper. La tengo a 4 con la cami de Carter. Siempre olores que lo flipas en mi boca, no el papel. Delante de mis ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame, ven para acá. Estoy aquí. Bueno, chicos, voy a cerrar directo ya por aquí hoy. 2 puros. 2 puros. Maravilla. ¿A ti? Sabes que no me gustan, pero bueno. Puro está mejor que el tabaco, hombre. Tabaco puro. Voy a cerrar ya por aquí, que no voy a hacer mucho más. Voy a cenar nada y me voy a dormir, así que chapamos ya. Mañana más. Venga. Hasta mañana. ¿Eddie? Dime. Sí, yo creo que sí. ¿Qué pasó? Que el puro está mejor que el tabaco puro, coño. A mí no me mola, tío. Bueno. Huelen mal. Aquí tengo, ¿a quién paso de facturo? A mí. A mí. Bueno, lo dicho, chavales. Muchísimas gracias por estar por ahí. A ella, a ella. Vale, Mañana más y mejor. A la lady. Un abrazo. Gracias por los follows y por todo. Y a Yolo por la suscripción.